Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos, seguidores de la página de Pulse por Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta con ustedes el día de hoy sábado. Estamos ya en vivo aquí en la cancha del Club Sport Upona, donde hoy se juega la categoría senior, partido de vuelta por la liguilla. Ya inició en este preciso momento el partido entre Arsenal y Real Madrid, partido de vuelta. Acá se define quién pasa y quién se queda en la tarde de hoy aquí en esta cancha. Ya estamos en vivo aquí con todos los compañeros. Ya vamos a llevar saludos rápidamente al compañero Blas Antonio. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos para los demás compañeros, a toda la teleaudiencia de Pulse Sport Más. Es así, aquí nos encontramos hoy en la comunidad de Ubupona Segunda Línea. Específicamente estamos aquí en este escenario deportivo donde alberga justamente este partido de vuelta de fase ya clasificatoria, obviamente ya etapa ya el equipo que obviamente está cediendo puede ir quedando fuera de competencia de este campeonato también. Y bueno, ya estamos entonces aquí en el Sport Upona para lo que va a ser esta jornada deportiva. Arranca justamente con este compromiso, el primer partido que ya se está enfrentando entre Real Madrid y Arsenal, así que ya los primeros movimientos, prácticamente los primeros segundos de este compromiso. Gilberto Brites. Así es, en los primeros minutos de este partido, hoy se define quién pasa al siguiente instancia, en este caso, en este campeonato de la categoría senior. Bien, va teniendo Real Madrid, que quiere tomar la iniciativa del partido. Este es Villalba. Abre hacia la banda izquierda, apertura para el jugador Agrispino Estigarribia, que saca el número 10 para él. Retrocedo otra vez para Carlos Franco. Va Franco para Real Madrid. Primeros movimientos de este partido. Bogado retrocede para Hugo Bogarín, pero en forma equivocada. Recupera el equipo de Arsenal. Va Agustín Britos. Pica Britos, pica fuerte ya. Milcia Gómez en la marca. Deja ahí para Bogarín. Se enreda un poco, ahora sí. Armoa rechaza. Golpe de cabeza defensivo, queda para Villalba. Va Real Madrid, atención con esta avance. Cardoso quiere, pica fuerte. Ya está el guardameta, es Bogado. Sale para el equipo de Real Madrid, para el equipo Arsenal. Este es Lucio Armoa, va teniendo la pelota Lucio. Pisa el frey intentó conectar con Britos. El rebote queda para Milciades Gómez. Ábrese la banda derecha para el jugador Villalba. Levanta el pelotazo largo, busca a Cardoso. Dentro de la Cardoso, bien, es Arrogado de vuelta el guardameta. Se queda con la pelota. Bueno, claramente tomó la iniciativa el conjunto Real Madrid en este primeros minutos del partido, Gilberto. Así es, inició con todo el equipo de Real Madrid y Arsenal, que está esperando y ya buscando la forma también de salir rápidamente cuando tiene pelota. Hasta aquí los primeros movimientos importantes está realizando el equipo de Real Madrid. Bien, el conjunto de Arsenal ahora avanza también. No pudo, en este caso, el jugador Florentín. Ahora termina rematando Cándido. Sí, señor. Salió afuera. Intentó acá Cándido sorprenderle un poco al portero, pero se fue lejos esa pelota. Bien, el equipo de Arsenal, que está jugando con los siguientes valores. Es Abogado, que es el arquero que tiene casaca número 12. 5 para Cándido Florentín, 18 Agustín Britos, 30 para Eduardo Estigarribia, 21 Emanuel Ruiz. Lucio Armoa tiene el dorsal 10, 39 para el jugador Elfirio Villalba, 69 para Avilio López y la 22 para Ramón Benítez. Es el equipo del cuadro del representativo de Arsenal. Ahí está el equipo de Arsenal entonces, el onceno que ingresó hoy en la cancha, el onceno titular del equipo de Arsenal. Por su parte, Real Madrid está jugando con Teófilo Armoa en portería. Camiseta número 12 para este guardameta. 56 tiene el jugador Milciades Figueredo. La 84 para Miguel Portillo. 5 René Domínguez. 22 Hugo Bogarín. 39 tiene Carlos Franco. 14 Milciades Gómez. 21 para Arnaldo Villalba. Gregorio Bogado tiene la 17-20 para Sergio Cardoso. La número 10 para Agrispino Estigarribia. Es el equipo que hoy está jugando de titular en este conjunto de Real Madrid, mi querido Gilberto Brites. Así es, hoy con los dos equipos con los porteros titulares en esta fecha. Después de
15 días. Vuelve de vuelta el campeonato senior, partido de vuelta. Ya la mayoría saben por qué, por el tema de la liga también. Perdón, va Villalba, peligro de gol. Está Villalba para definir. Está gol. Gol de Real Madrid. Sí, señor. Quedaron para dejarle en posición de adelanto la defensa de Arsenal y termina ganando en velocidad el futbolista Arnaldo Villalba. Minuto 5. Abre el marcador el conjunto de Real Madrid por Arnaldo Villalba. Real Madrid 1, Arsenal 0. Así es, acá arrancó con todo el Real Madrid. Estos primeros 5 minutos ya consigue el primer gol. La defensa salió para dejarle en offside, pero se tardó un poco la defensa también y ingresó con todo ahí. El Real Madrid ya consigue el primer gol a los 5 minutos del partido. Ya están ganando 1-0. Sí, señor. Ya venía tomando la iniciativa del partido, la manija prácticamente. Y bueno, esto termina entonces también ya marcando en el tanteador. Claro, ¿verdad? tardó un poco la salida de la defensa también para dejarle la trampa al offside. Se tardó un pasito más y estuvo atento ahí. Villalba ya marca el primero. Bien, habrá salida, habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Real Madrid. Gómez levanta para el jugador. Atención, hubo ya offside ahora sí, señor. Bogado quedó en offside. Así es. Va a ser salida para Arsenal, que debe trabajar un poquito más la pelota, tener un poquito más la pelota y buscar la forma de llegar y buscar el empate en este primer tiempo. Avilio López, el capitán de Arsenal, termina sacando esta pelota. El capitán del conjunto de Real Madrid es el jugador Bogado, en este caso, Gregorio Bogado. Los capitanes hoy, Gilberto. Así es, Bogado por el equipo blanco y por el lado de Arsenal, el jugador López. Bien, balón que se pierde lentamente afuera, rebotó en el jugador Ruiz, dice el árbitro. Habrá servicio manual, sí señor, hacia el costado derecho. Portillo para cumplir, ya está jugando con Villalba, el autor del único tanto hasta el momento. Bueno, se equivoca aquí Villalba en su sesión de balón lateral. Ahora corresponde para el equipo de Arsenal. Ya va cumpliendo Britos, dentro del área va Britos, pica fuerte Britos. Termina perdiendo afuera esa pelota. Habrá pelota salida que corresponde para Real Madrid. Así es, intentó un poco llevarle por delante Arsenal al Real Madrid, pero acá en la última jugada se equivocan, ya salió rápidamente el equipo. Campeonato senior en vivo por Pulso Sport Más. Saca René Domínguez, el zaguero central, busca a Sergio Cardoso. Gana Armoa, Milciades Armoa con golpe de cabeza, termina sacando ese balón. Va quedando el rebote para Crispino Estigarribia. Estigarribia juega con la pierna zurda. Pica Villalba, creo que esta vez se ha adelantado, pero el árbitro, sí, ahora sí, el asistente termina levantando el banderín. Se adelantó un poquito el jugador del Real Madrid, salida para Arsenal. Emanuel Ruiz para cumplir, ya saca largo, arriba ese esférico. Quiere el Firio Villalba, vamos a ver si alcanza, sí, logró alcanzar, pero termina cediendo el balón prácticamente al guardameta Teófilo Armoa. Así es, que preparar la salida rápidamente. Está buscando la forma el equipo de Arsenal, tener un poquito más la pelota y tratar de cargar directamente al área, pero hasta aquí errores de los jugadores de Arsenal. Es Abogado, el guardameta termina sacando, Britos baja, balón para Lucio Armoa. Ahora Florentín, busca a Ramón Benítez, se cae Benítez, falta, dice el árbitro. Sí. Otra pelota importante va a ser de vuelta cargando en el área. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Otra posibilidad de levantar, de buscar el juego aéreo. Sí, que es una práctica importante también. Depende mucho de cómo trabaja también el equipo que tiene pelota a favor. Tiro libre para Arsenal, está Avilio López, el capitán, frente a la pelota. Mano a la cintura para Avilio. Varios hombres, Arsenal ya pisando el área de Real Madrid. Pelotazo de López, arriba ese esférico. Bueno, sobra esa pelota, vamos a ver si logra mantener el juego, sí, lo logra. Ahí reclama mano, sí, hubo mano, dice el árbitro. Así es. Bueno, de vuelta pelota parada, pero no supo trabajar bien el equipo de Arsenal. Cada pelota parada que tiene a favor hasta aquí. Esta vez el que va a levantar la pelota va a ser el jugador Ruiz, Emanuel Ruiz frente a la pelota. Más cerca también. Sí,
es una buena posibilidad de vuelta. Sí. Veremos cómo lo trabaja bien el centro. Ahora, segundos poste, otra vez se va ganando ahí Cándido Florentín. Termina sacando el cabezazo por algo exigido, Gilberto. Sí, sí. Ya se exigió un poco más el jugador Florentín, por ende no pudo cabecear de lleno esa pelota. Va a ser salida para Real Madrid. Ya se cumplen los primeros 10 minutos de partido con el gol del 21, Arnaldo Villalba. Sí, a los 5 minutos. Lo gana 1-0. La representación de Real que busca el segundo. Va Sergio Cardoso, está ahogado. Va Sergio, intentó definir, pero el arquero con el pie derecho termina sacando. Ya sale ahora el equipo de Arsenal. Llegó de vuelta aquí. Sí, llegó bien acá de vuelta Real Madrid con todo, pero estuvo atento el portero Bogado que saca esa pelota. Sale Ramón Benítez hacia la banda izquierda. Apertura para Benítez. Filtra el pase ahí para el jugador Cándido Florentín. Este es Lucio Armoa. Va Lucio. Villalba en la marca. Va a quedar para Sergio. Termina anticipando otra vez Lucio. Gómez ahora. Deja el balón. Bueno, recupera el jugador, en este caso Florentín. Retrocede el pase para Ramón Benítez. Este levanta el pelotazo largo. Busca Ruiz. Gana Milciades Armoa con golpe de cabeza. Va a quedar para Bogarín. Intenta salir Bogarín, pero se complica allí. Termina cediendo el lateral. Habrá pelota. En ataque corresponde para Arsenal. Así es. Otra pelota de vuelta ahí. Arsenal que de a poco va buscando ocasiones claras en este partido. Va Ruiz. Gómez en la marca. López presiona. El que queda con la pelota es el jugador Abilio López. Juega con González. Ahí le presiona el robo a la pelota a Crispino. Habilita para Franco. Peligro de gol. Está el segundo. Va Franco. Carlos. Ahí está Franco. El arquero. Sí, señor. Bien. El guardameta termina sacando después con los pies. Así es. Pelota importante de vuelta acá para Franco. Intentó, pero estuvo atento ahí el portero Bogado que saca esa pelota. Se salva acá la segunda el equipo de Arsenal. Sí, muy bien. 1-0 fue el resultado de ida. Sí. A favor de Real Madrid, Gilberto, es decir que la obligación de ganar es para Arsenal, pero lo está perdiendo. Claro. Y en el global va a hacer 2 goles por arriba ya el equipo blanco, y Arsenal cada vez que va en ataque se le está costando tener pelota ahí arriba, mantener ocasiones y crear ocasiones de gol, en este caso en este partido. Villalba pica. Atención, Villalba quieren. Bueno, no pudo. Bien, es arrogado para poner el físico también allí. Cubrir ese balón para que termine saliendo afuera. Habrá salida para el equipo de Arsenal. Y bueno, como decíamos, Gilberto, este partido en la ida había ganado Real Madrid 1-0. Ahora también la diferencia es mínima a favor de Real. Sí, ya. Entonces, tiene todavía posibilidad Arsenal también de empatar el partido, porque es un gol de diferencia nomás lo que tiene a contra, y depende mucho de Arsenal cómo juega su partido, cómo hace su partido en este primer tiempo. Hasta aquí no le está saliendo una clara para el equipo de Arsenal. Bueno, el Sport Gribucoa va a jugar después contra Ciudad Nueva. Ese partido había ganado Ciudad Nueva por 2-1. Sí. El segundo partido entonces va a ser, reitero, Sport Gribucoa ante Ciudad Nueva. El tercer partido, el Sport San Isidro ante Cerro Verde. Sí. Ese partido había terminado por 3-1 a favor del conjunto de la Naranja Mecánica. Claro. El cuarto partido, Gilberto, 15 de agosto, San José. Sí. En ese partido de ida no se había sacado ventaja. Se juega 0-0. Y el quinto sería Upona, 1-1. Sí, 1-1. Entre San José y 15 de agosto. Sí. Y el quinto sería Upona contra Libertad. Había ganado Upona por 3-0. Sí, así es. Y el último juega ante Milan. Partido de ida ganó Milan 1-0. Sí, señor. Termina ganando tiro libre aquí el equipo de Arsenal. Habrá pelota para el conjunto de Arsenal. Así es, va a ser tiro libre de vuelta acá para Arsenal, que seguramente va a cargar directamente al área. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo Gunner. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Real Madrid.
Bueno, estamos en vivo a través de Pulse por Más, aquí en la cancha del Club del Sport Upona. Hoy una linda cancha, por cierto, hasta aquí. Bien, la pelota también por el piso. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Saludando a toda la gente, puede dejar su comentario también, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube a través de Pulse por Más y dejar su comentario. Y aquel equipo le está apoyando desde su casa del exterior, donde está viendo el partido en la tarde hoy sábado. Estamos aquí en la cancha del equipo de Real Madrid. Acá falta, pide tarjeta. Sí, pide tarjeta también. Y vamos a ver qué pasa en esta jugada. Bien, ya va pasando 15 minutos de juego. Tiro libre que corresponde para Arsenal. Va a levantar Ruiz, levanta el centro, arriba es esférico, cabezazo, el arquero, excelente, Teófilo Armoa, evita el empate, qué buen cabezazo de Britos. Sí, acá se levantó muy bien Ruiz la pelota, le buscó directamente en la cabeza de Ruiz, pero estuvo atento ahí el portero que saca esa pelota. Va Ruiz, levanta el centro, pelota arriba, ahora Lucio el que termina ganando, otra vez algo forzado el cabezazo. Sí. Bueno, va amenazando el empate del equipo de Arsenal. Sí, hace rato ya que hace minutos atrás ya que viene buscando con pelota parada principalmente. Hasta aquí le salió muy bien este recién pelota parada, le salió bien a Ruiz, pero estuvo atento ahí el portero que saca esa pelota al córner y después de vuelta ya fue forzado la cabeza de Armoa y va a ser salida para el Real Madrid. Así como estamos viendo en las imágenes, Gilberto, estamos viendo un gramo de juego bastante impecable. Sí, aquí en impecable. el grupo, ¿no? Sí, muy linda cancha, por cierto, impecable el pastado en sí. Se ve que se cuidó mucho de esta cancha y creo que va a ser, si cada equipo tiene la forma de jugar y si juega a ras al piso, va a ser lindo también porque la cancha se presta para eso. Sí, señor. Bien, paralizado el juego porque el árbitro otorga pausa en el compromiso para la hidratación. El partido que lo está ganando 1-0. Así es, 1-0 de Real. Real Madrid está ganando y después de ese gol intentó 2 o 3 más ocasiones que tuvo, pero después se quedó más al equipo de Real Madrid y el equipo de Arsenal va buscando a poco empatar este partido en este primer tiempo. Los primeros cuartos del partido, primeros 15 minutos del partido, hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. 17 minutos del partido. Bien, ya se va cumpliendo la pequeña pausa en el partido. Ya va calentando motores, como se dice también. Abraham Caje se va preparando para ingresar en el conjunto de Real. Se está preparando ahí Caje. Vamos a ver por quién ingresa. Caje era el titular siempre, hoy arranca de la banca. Sí, señor, está trabajando desde la banca. Brígido Orrego, que está en la parte de la dirección técnica en este conjunto de Real Madrid. Así es. El compañero justamente también. El colega. Brígido Orrego. Así es. Bien, avanza Arsenal, está en el empate, va a abrir. Era el jugador Villalba, sí señor, el Firio Villalba. Termina, en este caso prácticamente peinando ese balón. Llegó exigido otra vez el cabezazo. Así es, llegó bien acá Arsenal, solamente falta ajustar un poquito más ahí arriba y para poder definir, porque hasta aquí 2, 3 pelotas claras está desperdiciando el equipo de Arsenal. Sale Real Madrid hacia la banda derecha, pica Portillo. Franco se muestra, pero termina adelantando o anticipándose, en este caso el jugador Benítez, para sacar al córner. Habrá servicio de esquina. De vuelta aparece en zona de ataque el equipo de Real, que va a tener este servicio de esquina. Pelota parada importante acá para Real Madrid. Vamos a ver cómo trabaja y a ver cómo defiende aquí el equipo de Arsenal. Va colocando el balón. Jugador Portillo. Miguel Portillo para levantar el centro. Autoriza el juez. Viene esa pelota arriba. Sergio Cardoso quería. Atención, Estigarribia termina sacando el remate de mala manera en este caso. Intentó acá Estigarribia, pero le salió mal. Esa pelota va a ser salida para el equipo de Arsenal. Ya sale con González. González elude su marca. Sortea la marca y sale con pelota dominada. El jugador González va teniendo Ruiz.
Quería el 18 en este caso el jugador Agustín Britos, pero ya está Cardoso en la marca. Balón para Franco, pica Franco adelantado. Levantó ya el banderín en el asistente. Quedó en offside de vuelta el jugador del Real Madrid. Va a hacer salida para Arsenal de vuelta hasta aquí. Real Madrid se quedó un poquito más. Hay que ver cómo responde en el segundo tiempo el equipo del Real Madrid también. Bien, prepara esa salida Abilio López, el capitán del conjunto de Arsenal. Balón que pica dentro del área, termina en las manos del guardameta Teófilo Armoa. Sí, que prepara la salida de vuelta el equipo de Real Madrid. Hasta aquí 1-0 está ganando el equipo de Real. Este es Portillo, va teniendo. Portillo deja para Cardoso, Sergio se acomoda, remató con la pierna derecha en este caso Sergio Cardoso, el centro delantero, el que le acompaña a Franco. El remate salió desviado, Gilberto. Así es, acá de vuelta no supo colocar esa pelota el jugador Cardoso, desperdicia una ocasión clara de gol el equipo de Real Madrid. Va a hacer salida de vuelta para el jugador Bogado. Bien, saca como puede el defensor del cuadro del representativo de Real. Lateral que corresponde para el cuadro de Arsenal. Ya pone en juego ese balón. Va teniendo el equipo de Arsenal que busca el empate. Saca como puede desde el fondo. El defensor Armoa. Balón que termina saliendo afuera. Lateral que ya lo cumple el propio jugador del representativo de Arsenal. Va hacia la banda derecha, se cae. Falta. Otro tiro libre, otra pelota para el equipo de Arsenal en este partido. Seguramente va a cargar directamente del área. Así es. Bien. Está muy sentido el jugador de Arsenal tras esa falta. Es el jugador Elfirio Villalba, si no me equivoco, el que está en el piso. Sí, casaca número 7. Ya se va recuperando, ya se pone de pie de vuelta. El extremo de Arsenal. Acomoda Emanuel Ruiz. Prácticamente es dueño de la pelota quieta. Sí. Acá vamos a ver cómo levanta Ruiz esa pelota para que le pueda buscar a lo delantero que está ahí esperando ese balón. Ruiz, centro por arriba, el cabezazo. Esta vez gana el jugador. Es Cándido Florentín Gilberto Brites. Sí, acá de vuelta Florentín tuvo una clara, pero hasta aquí les cuesta acertar bien la portería para los jugadores de Arsenal. Bien, ya se va cumpliendo 22 minutos, casi 23. Ya nos aproximamos a la recta final de este primer tiempo. Así es. Minuto más y ya se termina este primer tiempo donde está ganando el equipo del Real Madrid 1-0. Balón arriba, va a quedar para Benítez. Ramón saca largo. A ver, pica el jugador Britos, quiere Britos, bien la marca. El jugador René Domínguez, ya hubo offside, dice el asistente 1. Sí. Otra vez vuelta en offside, se quedó el jugador. Hasta aquí sin tarjeta amarilla todavía el partido. A partir del minuto 5 lo gana el Real Madrid. Si a partir de 5 minutos del primer tiempo está ganando 1-0 y después de eso poco el Real Madrid, pero Arsenal tuvo ya unas cuantas ocasiones de goles, pero hasta aquí no está aprovechando que tiene a favor. De a poco va a terminar la primera etapa, señoras y señores. Ya estamos en la recta final de esta etapa inicial. Con este marcador parcial, 1-0. Es el resultado parcial que lo está teniendo a su favor el cuadro del representativo de Real Madrid. Lateral sobre la banda izquierda, Hugo Bogarín para poner en juego. Ya juega con Carlos Franco. Bogado, parece destapado Bogado. Bien la marca el jugador González, que termina sacando a un costado lateral que corresponde para Real. A ver, deficiencia manual, se apuró aquí Bogado. Así es. Se equivocó el Bogado, va a ser en la famosa mala tirada del lateral. Lateral defensivo. Ya juega Arsenal. Britos baja con el pectoral. Termina
quedándose con ese balón. Bueno, muy luchado el partido también. Aquí Estigarribia logró puntear. Sí. Ahora pelota para el equipo de Arsenal. Así es, logró puntar esa pelota y de vuelta se mantiene la pelota. Bien, lateral que ya lo va cumpliendo. El Firio Villalba termina cruzando. Atención, está el empate. Bien, Portillo para sacar. Portillo para cerrar. Sigue el peligro. Va Arsenal. Ahora sí termina sacando a Armoa con un puntín. Ahora sí no pasó bien el último fondo de Real. Sí, acá apretó con todo el equipo de Arsenal, pero de vuelta no pudo definir. Los jugadores de Arsenal desperdicia una ocasión clara más de gol en esta última parte del partido. Va Arsenal por el empate. Bien, René Domínguez para sacar. Juega con Portillo. Otro susto. Otra posibilidad para el equipo de Arsenal. Franco termina cayendo en el piso sin falta, dice el árbitro. Va a terminar el partido, ya tiempo cumplido. Así es. Tiempo cumplido en este primer tiempo. Mira que tuvo de vuelta Arsenal para empatar el partido en este primer tiempo, pero no pudo definir. Y va a ser la última del partido. Sí, eso ya lo sabe también Arsenal, que quiere apurar las sanciones. El árbitro no le permite, dice. La pelota estaba en movimiento, por eso no se autorizó. Se va a repetir la acción. Tiro libre para el equipo de Arsenal. Ahí ya prácticamente mandan a 7 jugadores al borde del área. Va a corresponder tiro libre. Puede ser la última de esta primera etapa. Centro por arriba. Saca con golpe de cabeza al defensor y termina. Así es. Termina este primer tiempo. A partir de los 5 minutos ganó 1-0. Con este resultado está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando el equipo de Real Madrid 1-0 el equipo de Arsenal. Arsenal que tuvo unos cuantas en el primer tiempo también de empatar el partido, pero hasta aquí no pudo el equipo de Arsenal. Pero vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo, que ya en segundo va a arrancar el segundo tiempo del partido, donde se define quién pasa al siguiente fase y quién se queda entonces para pelear en los puestos que está después de los primeros clasificados. Ya de vuelta en vivo a través de Pulse por Más. Primer partido en la jornada tarde de hoy sábado. Está ganando el equipo de Real Madrid 1-0, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto, en esta tarde nublada, por cierto, Sí, pero con la presencia del sol también aquí en esta parte del país. Estamos específicamente en Ubuponá, segunda línea, cancha del club que lleva el mismo nombre de la comunidad, el Sport Club Ubuponá. Aquí estamos en este recinto deportivo donde hoy se juega partido de vuelta de este campeonato senior. Bien, lo está ganando parcialmente 1-0 Real Madrid. El resultado también en la ida, es decir que se va repitiendo el resultado en la ida. 1-0. Bien, autoriza el juez. Arranca la etapa de cierre, segundo tiempo en marcha de este Real Madrid 1, Arsenal 0. así es, arrancó con todo este segundo tiempo. Atención, está el empate, gol. Gol de Arsenal. Lo hizo, sí señor, lo hizo el jugador Lucio Armoa, si no me equivoco, el que termina rematando. Lo cierto y lo concreto, señoras y señores, lo empata el conjunto de Arsenal antes del minuto en esta segunda etapa. Empata el cuadro de Arsenal. Así es, primero arrancó con todo, tocó la pelota, se fue con todo y ya consigue el empate. El equipo de Arsenal empató iniciando este segundo tiempo. Está ahora 1-1 el partido. Asimismo, rápidamente lo empata el equipo de Arsenal. El partido 1-1, señores. Se pone más emocionante también este gol. Sí. O lo va a poner más emocionante al partido, Gilberto. Claro, porque inició con todo, Arsenal se fue con todo y ya consigue el empate. Y ahora vamos a ver quién, porque ambos equipos tienen que salir con todo de vuelta a buscar el segundo también del partido. Bueno, ahí está, Franco, termina rematando al arco, está el arquero, sí señor, era gol de Franco. Increíble. Lo termina sacando ese abogado. Lo que se saludó acá el equipo de Arsenal, con todo dio al arco Franco, casi tuvo un golazo, casi hizo un golazo Franco también, pero estuvo muy atento ahí ese abogado y sacó esa pelota. Se salva del segundo Arsenal y casi fue un golazo de Franco. Sí, era el segundo realmente, la pelota que parecía que ya se caía. La segunda conquista dentro del área, dentro del arco, digo bien, esa pelota termina sacando bien. Buscó directamente la portería, pero estuvo atento ahí, ese abogado sacó esa pelota. Sí, señor, otra vez ese abogado termina sacando, rebota en el jugador de Real, dice el árbitro, va a ser saque de meta, saque de salida que corresponde para el equipo de Arsenal. 1-1 está el partido. Así es, 1-1 el partido. Arrancó con todo este segundo tiempo. Sigamos a ver qué pasa, qué realiza, qué trabajo va a hacer Arsenal para buscar el segundo en este partido. Y Real Madrid tiene que salir y buscar también el segundo. Si hay que va a ser un partido sobre este segundo tiempo. Va teniendo la pelota. Franco le empuja, Franco, falta, dice el árbitro. Se sanciona la infracción. Va a corresponder pelota. Habrá tiro libre para el representativo de Real, que va a buscar otra vez el segundo. Estaba cómodamente ganando 1-0, lo empata en este segundo tiempo, en este inicio nada más, en la etapa de cierre, con el gol de Lucio Armoa. Había marcado el tanto de la apertura, el 21, Villalba. Ahora sí autoriza el juez. Saca el defensor. Ahí está, Estigarribia. Ahora Portillo también anticipa, sacando largo esa pelota. Se lucha allí, dentro del área sale ya el arquero, sí señor, es ahorgado. Se queda con ese balón. Ya saca Esara. Pone el hombro. Domínguez a ese balón. Queda para Lucio Armoa. Ahora participa el jugador Emanuel Ruiz. Se frena Ruiz.
Ahora el que está destapado es el jugador Lucio Armoa. Termina sacando el centro por abajo. Defectuoso el centro, no pasó nada. Ahora salida para el equipo de Arsenal, para Real, digo Viena. Sí, acá se juega de vuelta con todo Arsenal, buscando el segundo y arrancó mejor el equipo Arsenal en este segundo tiempo y Real Madrid a poco se está poniendo nervioso y así le va a costar tener y crear ocasiones de gol en este segundo tiempo. Peina Gómez, balón queda para el jugador Cándido Florentín. Ahora el que participa es Miliciades Gómez. Otra vez queda para el arquero Ésar Abogado. Ya saca con la pierna derecha. Lucio Armoa termina ganando. Este es el Firio Villalba. Ahora Carlos. Otra vez para el Firio ese balón. Adelanta el Firio. Saca Armoa. Va a quedar para Cándido. Atención porque avanza el equipo del conjunto de Arsenal. Agrispino Estigarribia termina sacando a un costado ese balón. Va a ser lateral. Sí, arrancó mejor Arsenal en este segundo tiempo, Blas. Está teniendo un poco más la pelota y va directamente en ataque. Hasta aquí tiene llegada importante el equipo de Arsenal. Solamente falta fijar un poco más la puntería y sigue buscando ya el segundo gol en este segundo tiempo. Ahora sí se autoriza el cambio para el ingreso de Abraham Caje por Agrispino Estigarribia. Sí, se retira Estigarribia, ingresa Caje, el primer cambio para el equipo de Real Madrid. Bien, también el primer cambio del partido, si no me equivoco, Gilberto. Sí, el primero del partido. Habrá servicio de esquina, habrá córner para Arsenal. Para cumplir Ruiz, levanta el centro Ruiz. Gómez termina ganando con golpe de cabeza, queda para jugador Franco. Otra vez queda para Ruiz. Va a levantar el centro. Arriba ese esférico. Ahí está López. Sobra la pelota. No pudo conectar López. Era buena la ocasión, Gilberto Brites. Sí, en los centros se está equivocando mucho el equipo de Arsenal porque toda la pelota va al área, pero siempre les cuesta un poquito más a los que cabecean. O sea, siempre les pasa la pelota. Tiene que ajustar un poquito más los centros y así va a estar llevando peligro más a la portería de Real Madrid. Hasta aquí todos los centros se está equivocando Arsenal. Ya se va jugando 6 minutos. 6 minutos de este segundo tiempo. El marcador está 1-1. 1 para Real Madrid, 1 para Arsenal. Ya sale Bogarín. Balón para el lateral izquierdo. Participa Abogado. Ahora el que se muestra es Caje. Su primera participación del número 26. Sale al paso, pone el físico el jugador López. Puntea para Lucio Armoa. Intenta salir con pelota dominada el equipo de Arsenal. Le presiona Real Madrid. Gana el servicio de costado. En su salida va a ser para Arsenal. Sacan del piso el jugador, si no me equivoco, es López. Sí, Claro señor. que sí. Ya está recuperado otra vez. Y esto continúa Gilberto Brites. Así es. Ya continúa este 1-1 del partido. Hasta aquí arrancó con todo Arsenal, pero está creando oportunidades, pero hasta aquí no está fino lo delantero. Bueno, córner dice el árbitro. Ahí se reclaman también. Sí. Bueno, la gente de Real Madrid dice que ya traspasó la raya, ya salió la pelota. La pelota, sí. Y después termina tocando el guardameta. Claro, es el pedido de los jugadores del Real Madrid que ya se juega la pelota, pero va a ser córner para Arsenal. Sí, señor, el árbitro ya cobra que va a ser córner. Servicio de esquina, punta derecha. Corresponde para Arsenal, pierna zurda, levanta el centro con comba y muy cerrado. Sí. Cae en el techo del arco, va a ser salida para Real Madrid. Esta vez levantó bien la pelota, pero muy cerrado. En los otros tiros de esquina siempre se levanta mucho la pelota, pero acá se equivoca. Buen centro, pero fue cerrado, fue afuera esa pelota. Va a sacar el guardameta. Teófilo Armoa que deja ahí para Caje. Saca Abraham en pelota arriba. Ramón Benítez al marca, gana Miguel Portillo para Cardoso. Ahí está Sergio dentro del área. Ahora sale de la misma, participa otra vez Portillo. Levanta el centro Portillo para el jugador Bogado. Baja Bogado, pero bajó para el
guardameta rival. Sí, señor. El otro abogado que está en la portería de Arsenal. Bien, saca Lucio Armoa, presiona a Ruiz. Manuel Ruiz se queda con ese rebote. Tras esa presión, ahora se conecta con Lucio. Centro, está, el segundo, está. Increíble, ¿eh? Increíble. Se pierde el segundo. Cándido Florentina. Era el segundo para el equipo de Arsenal. Sí, una importante llegada, claridad de gol clara para el equipo de Arsenal. Acá desperdicia Florentín. Se salva Real Madrid del segundo de Arsenal y Arsenal desperdicia una ocasión clara de gol. Sí, producto de la presión también de Ruiz. Sí, señor. Pero esta vez cruzó muy bien. Lucio Armoa termina fallando en la definición. Así es. El último hombre de Arsenal se equivoca en esa jugada y por ende nos fue el segundo de Arsenal. Balonazo, sale contragolpe, Real Madrid busca el segundo también. Bueno, mala la conexión entre Cardoso y Franco. Termina regalando prácticamente la posición del balón al guardameta, es Arrogado. Sale Arsenal, empieza a profundizar ya el pase ahí para Armoa. Lucio pierde, vuelve a recuperar su compañero. Va teniendo Arsenal el balón, ahí se muestra Estigarribia. Está también el jugador Villalba, pelota para Armoa. Lucio tiene el esférico, Armoa levanta. Bueno, cualquier parte sin destinatario. No pasó absolutamente nada en este avance, Gilberto. Sí, y en pelotas fáciles se está equivocando Arsenal ahí arriba. No está fino y no está atento los jugadores también. Y hasta aquí está desperdiciando ya muchas ocasiones de goles el equipo de Arsenal. Y cuando Real Madrid va en ataque, si tiene una, no va a perdonar tampoco. Ya estamos sobre 10 minutos de esta segunda etapa. Ya estamos trajinando los 10 de este segundo tiempo de partido. El marcador está 1-1. Con este marcador, Gilberto, ¿me decías? Y creo que va a penales. O sea, a ver si ganó de ida Real Madrid. Arsenal tiene que marcar un gol más para que pueda forzar a los penales. Sí, señor. Bien, ahí está este partido que corresponde a los equipos rezagados que juegan una copa aparte, Gilberto, un trofeo aparte. Así es. Es el trofeo de bronce. Sí, claro, los tres últimos partidos, obviamente los equipos que había conseguido la clasificación juegan también por otro trofeo, digamos el trofeo más importante, el premio mayor. Claro. Bueno, así es. Este es el primer partido, después se viene Gribucua con Ciudad Nueva. También partido que corresponde a torneo, o en este caso por el trofeo de bronce también. Así es. Equipo rezagado. Bien, arriba Seférico. Saca. Abraham Caje. Franco presiona. Rebota en el esférico. Bien, Ramón Benítez en la marca. Después termina. Ramón Benítez se cae al piso. Hubo falta, dice el árbitro. Tiro libre sobre la raya de la mitad del campo de juego. Sí. Acá falta, le cobró la falta y no quiere aceptar tampoco los jugadores de Real Madrid, pero se cobró. Va a ser tiro libre para Arsenal. Va a levantar el jugador López Abilio, el capitán, levanta el centro. Ahí está, Teófilo Armoa no quiere ninguna complicación, por eso le dio una cachetada al balón al córner. Claro, al córner esa pelota, otra pelota para nada más. Se va a mantener al área rival el equipo de Arsenal. Levanta el centro Ruiz, punto penal, ahí está, gana. Pero bueno, tímido el cabezazo del jugador, en este caso el que gana es Florentín, queda ya en las manos de Teófilo Armoa. Así está. Que ella salió rápidamente. Mira que se quedó mucho Arsenal, o sea que Real Madrid en este segundo tiempo. Arsenal está mejor. Y solamente que no está aprovechando sus ocasiones que tiene a jugar siempre el equipo de Arsenal. Ya saca el guardameta, es Arrogado. Balón hacia arriba. Hoy está sintiendo también Arsenal, creo que la ausencia de Sergio Florentín, que suele ser importante en este equipo. Hoy no está, es un jugador importante que siempre es el jugador de buen pie también y se le extraña hoy a Florentín, al otro Florentín. Sí, señor, también está ausente hoy Néstor Rotela, Claudelino López, que suele ser también hombres importantes. 2-3 jugadores importantes. Hoy no está. Y Nicolás Aguilar también creo que sí, también, sí. está en la banca. Así es. Que no ingresó todavía. Así mismo. Señoras y señores, el partido continúa 1-1.
Bien va teniendo el Firi Villalba, termina sacando esa pelota arriba. Ahí está el árbitro que pita la infracción. Sí. Le pide calma también a Gómez. Sí, le pide que se tranquilice a Gómez. Hasta aquí sin tarjeta amarilla todavía el partido. Sí, Todavía señor. no saca tarjeta. El árbitro de este partido son árbitros de Liga 25. Hoy está como autoridad en esta cancha. Sí, señor. Y por citar alguno también en Real Madrid, hoy está ausente, no le vemos a Elvio Torres. Suele ser importante también el trabajo del otro Bogarín. Rubén Bogarín está ausente también. Rogelio Armoa también. También, sí. 3 o 4 jugadores importantes también que hoy no está al equipo de Real Madrid. Bien, balón que sale lentamente hacia afuera. Termina evitando jugador Milcia de Gómez. Ahora el rebote queda para el jugador Hugo Bogarín. Se conecta con Caje. Bueno, se le ocurrió a Caje, no pudo dominar ese esférico. El que lucha ahí es el jugador Estigarribia. Queda para él. Va Estigarribia para Arsenal. Sobre la banda derecha avanza el cuadro del representativo de Arsenal. Termina punteando Armoa. Va a ser córner. Así es. Otro tiro de esquina para el equipo de Arsenal. Hasta aquí muchas pelotas paradas tiene el equipo de Arsenal a su favor, pero todavía no está aprovechando. Ya ingresa Heber Villalba por Benítez. Heber Villalba. Sí, el primero de Arsenal. Villalba por Benítez. En la cancha de Villalba, afuera Benítez. Habrá córner, servicio de esquina, punta derecha para Arsenal. Autoriza el árbitro. Arriba del pelotazo. Atención, la defensa ahora sí saca. Bueno, ya con falta en ataque, dice el árbitro. Sí. Le cobró falta en ataque al jugador de Florentín y hacer salida para el equipo de Real Madrid. Bien, está sentido 2 hombres de Real Madrid. Sí. Es el futbolista Armoa. Milciades Armoa, que está sentido, ya se va recuperando también. Y bueno, el árbitro también aprovecha esta ocasión, Gilberto, para dar tregua. Así es. Entonces, hasta aquí 1-1 el partido. Arsenal necesita buscar un segundo gol para que pueda empatar la serie y usar las tandas penales. Pero hasta aquí, cada ataque, cada llegada que tiene Arsenal a favor no está pudiendo marcar el segundo. Porque desperdició ya ocasiones claras de gol. Uno de Cándido, por ejemplo, aquel que cruzó Armoa y Candia no pudo definir. Y son oportunidad clara de gol que no está aprovechando Arsenal hasta aquí. 1-1 el partido. Vamos a ver qué pasa en esta última parte del partido. Ahora tenemos ya minutos. A ver. 17 minutos del partido, del segundo tiempo. En poquito, 5 minutos más el partido para que se pueda cerrar ya, pero hasta aquí no está marcando el segundo Arsenal y Real Madrid también, que se quedó mucho en este segundo tiempo. Casi no tuvo ataque Real Madrid en este segundo tiempo. Aquel pelota de Franco que le forzó un poco al portero, pero después de eso no tuvo llegada al equipo de Real Madrid, y Arsenal ya tiene mucha oportunidad en este segundo tiempo que no está marcando el segundo tampoco. Bien, estamos en este momento de pausa en el partido, momento de hidratación, y vuelve a resentir la lesión Milciades Armoa, se vuelve a caer, ahora sí se levanta otra vez, porque está con dificultades, Gilberto, ¿no? Sí, vamos a ver si hace cambio Real Madrid o no, porque el jugador está golpeado, parece, no sé. Está con problema muscular. Vamos a ver qué pasa.
Bien, los partidos después, Gilberto me decía, juega Gribucuán ante Sí. Ciudad Nueva, el tercero. El tercero juega San Isidro, Cerro Verde. El cuarto juega 15 de agosto, San José. El quinto juega Upuná, Cerro Verde. Y el último juega Milan Arenda. Bueno, casi el segundo. Sí, acá llegó bien el equipo del Real Madrid, pero no pudo marcar el segundo el equipo del Real Madrid. Sí, señor, la pelota que termina impactando en el base del caño izquierdo y sale afuera. Sí. Ya sale jugando Arsenal. Piri Villalba tiene la pelota. Este es Villalba, gana su marcador, termina sacando con las piernas zurdas, levanta el esférico, baja Portillo para el equipo real. Va a ser pelota para Arsenal. Para el Real Madrid, ahí está. Entonces que va a tener pelota de vuelta al Real Madrid para ir en ataque. Ahí está Arnaldo Villalba, el que cumple, el autor del primer tanto del partido. Minuto 5 de la primera etapa había marcado el primer tanto del compromiso y lo empató al minuto prácticamente. Del segundo tiempo el equipo Arsenal. Los 20 segundos. Del segundo tiempo empató el equipo de Arsenal y después de eso, a partir de eso está en empate de partido 1-1. Bien, después se viene Sport Gribucuá, Ciudad Nueva, el tercero San Isidro, Cerro Verde, quinto 15 de agosto, San José. Sí. El Upuná Libertad es el penúltimo. Sí, y el último Milan Arenda. Ahí están los partidos programados para hoy, partido de vuelta. Balón que queda para Ruiz. Ahí está Ruiz, le traba esa pelota, el árbitro sanciona. Falta. Indirecto. Sí, va a ser indirecto. Le cobró la falta y el árbitro ya falta poco ya para que se termine este partido. Ahora ya tenemos minutos casi 20 del partido hasta aquí 1-1. Bien, Emanuel Ruiz frente a la pelota. Ahí está el centro de Ruiz. Bueno, esta vez la falta fue en ataque también exageradamente. Levantó la pierna el jugador Lucio Aramoa. Sí, señor. Falta en ataque, va a ser salida para Real Madrid, que va a salir con todo a buscar el segundo. Bien, ya estamos llegando al minuto 21. Ya se va cumpliendo minuto 21. Es decir, que ya estamos en la recta final del partido, Gilberto Brites. Sí, y el Real Madrid que los jugadores también ya se siente el cansancio y ya de a poco a uno que otro se tiran, se levanta otra vez. Sí, está ocupando minutos en este segundo tiempo el equipo de Real Madrid. Portillo cruzó para el balón para Sergio Cardoso, deja otra vez para Franco, está el segundo, sigue Franco. El árbitro dice no pasó nada, se reclama mano. Ahí ya sale el balón para Villalba. Villalba levanta otra vez a cargar hacia donde está Gómez. Gómez llega, sí señor, entre la marca de Ruiz, sigue Gómez. Hacia la punta izquierda, el avance para el equipo de Real. Ahora sí, traba muy bien el jugador Emanuel Ruiz. Termina ganando el servicio de costado. Habrá balón, corresponde para Arsenal en su salida. 22 minutos de juego. Así es, ya 2 minutos más del partido, ya se cierra este primer partido en la jornada y sábado. Ya tenemos minuto 22 del segundo tiempo, el partido 1-1. Bien, más atrás le dice ahí al jugador de Arsenal. Termina sacando el servicio manual. Presiona bien Bogado, recupera el esférico, está el segundo, va Bogado, deja para Franco. Segundo en camino, Franco se acomodó, le pegó. El arquero dio rebote, ahora sí termina sacando de puntín López. Casi el gol aquí para Real. Sí, este remate de Franco. Acá muy bien llegó de vuelta Franco, pero estuvo muy atento ahí el portero que saca esa pelota. Se salva aquí Arsenal del segundo de Real Madrid. Bien para sacar aquí Milciades Armoa. A un costado ese balón, habrá lateral para el equipo de Arsenal, que va a tener una de las últimas de este partido. Ya se cumple ya 23 minutos. 23 minutos de este segundo tiempo. Recordamos que se juega minuto 25 cada etapa. Bueno, más atrás también le indica al jugador Ruiz. Sí, está muy puntilloso el árbitro del día de hoy. Bueno, va teniendo Britos. Agustín
quiere escapar de la marca, no le permite Villalba, le termina sacando la pelota, ahora deja para su compañero Abraham Caje, sale como Bogado, capitán que toca el esférico, deja para Milciades Gómez, Milciades adelanta para Franco, corre Carlos, sale el arquero, sí señor, termina sacando con el pie derecho. Bien, otra vez César Bogado, que está haciendo un partido correcto. Mira que le salvó en muchas ocasiones ya para Arsenal en este partido. Pelota importante que está sacando el portero Bogado, que está muy bien el día de hoy. Color a falta. Va a ser pelota para el Real Madrid. Bien, va a salir desde el fondo el equipo de Real. Abraham Caje levanta el pelotazo largo para Bogado. Desvía Bogado. El Firio en la marca. Queda para Gómez. Era López. Ahora recupera Villalba. Vuelve a perder. Lucio Armó ahora con la posesión del balón. Ahora Cándido Florentín. Se anticipa muy bien Miguel Portillo. Balón para Gómez. Va insistiendo Milciades dentro del área. Ahora ahí está, se frena. Hay dos marcas encima. Ya le quita la pelota. Este es López. Abilio López. La marca de Bogado. Sigue López. Abilio cubre ese esférico. Está clasificando con este marcador el equipo Real Madrid y esto ya está a punto de terminar el partido. Así es. Falta poco ya para que se termine este partido. Los primeros segundos del encuentro. Ya a punto que se termine este partido. Bien, saca la defensa. Queda para Cándido Florentín, que esta que levanta el pelotazo largo. Queda para Lucio Armoa. Desarmó dentro del círculo central del medio campo. Golpe de taco, queda para Britos. Está el segundo, va Britos. Atento estaba justamente para evitar la segunda caída de su valla también ahí. El defensor René Domínguez. Así es, va a ser córner, va a ser la última para Arsenal. Acá sacó esa pelota Domínguez al córner, va a ser pelota parada para Arsenal. Tiempo cumplido, señoras y señores. Córner, punta izquierda para Arsenal. Ruiz levanta el centro cerrado, queda para Abilio. Va insistiendo Arsenal y termina el partido. Así es, terminó este partido, 1-1, resultado. Entonces clasifica el equipo de Real Madrid en este partido. Nosotros vamos a tener minutos de pausa, ya venimos para el segundo partido, ya minutos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo partido en la tarde de hoy, donde se enfrenta el Sportivo Gribucuá ante Ciudad Nueva. Partido de ida ganó Ciudad Nueva por 2-1. O sea que ahí hoy vamos a ver quién lleva los 3 puntos, quién clasifica y quién se queda en los puestos. O sea que esto inicia recién. Arrancó con todo este partido entre Ciudad Nueva y el Sportivo Gribucuá. Acá de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez, que está preparando ya la pandilla completa para que podamos proseguir con el relato del compañero. De vuelta, Blas Antonio para el segundo partido. Sí, muchas gracias, Gilberto. Retornamos para este segundo partido. Aquí frente a frente se enfrentan Ciudad Nueva con el Sport Gribucuá, el partido que había ganado el representativo de Ciudad Nueva, ¿no? 2-1 fue. Sí, 2-1. En aquel partido. Ahora la revancha. Bueno, córner, servicio de esquina. Arriba Esférico, gana muy bien Aníbal Vázquez. El balón que bota y queda ahí a servicio del jugador González. Va continuando con ese esférico el jugador de Ciudad Nueva. Ruiz en la marca. Osvaldo, el que quiere, trata de bajar. Cano saca desde el fondo para Gribucuá. Intenta dominar el centro delantero, no pudo. El que pudo es el Laureano González, que termina sacando a un costado. Va teniendo Ciudad Nueva en su salida. Este es Cano de vuelta también saca a un costado. Va a ser lateral para el equipo de Ciudad Nueva. De a poco va el equipo de Ciudad Nueva con pelota con saques laterales. Hasta aquí ambos equipos de a poco se está parando de la mejor manera en la cancha para que pueda hacer su partido en la tarde de hoy. Este es el segundo partido en la jornada y sábado entre Ciudad Nueva y el Sportivo Gribucuá. El Sport Gribucuá que hoy sale a la cancha con Arnaldo Burgos en portería, casaca 1, 3 Marcial Cañete, 23 para Teófilo Cano, 20 Oscar Ruiz, 16 tiene Carlos González, 11 José Villalba, la número 14 Carlos Villalba, el número 9 es Derlis Rotela, la 25 Williams Bogao, dorsal 10 para Andrés Vera, 7 Darío Mareco y 21 Joel Villalba. Es la planilla que hoy presenta el representativo del Sport Gribucuá. Ahí está entonces el equipo del Sport Gribucuá, Burgo y en portería. De vuelta cambia de portero el equipo del Gribucuá, entonces que forman de esa manera, y el equipo de Ciudad Nueva que tiene estos jugadores. Claudelino Ayala es el arquero titular hoy. Camiseta número 1 para él, 17 Laureano González, número 14 Ramón Benialgo, 5 Aníbal Vázquez, 11 para Bruno Jiménez, 8 Arnildo García, 22 tiene Abel Bogado, 18 para Miguel Wilson Vázquez, 50 Alcides Torres, 7 Osvaldo Rodríguez y completa con la número 30 Isidro Martínez. Es el equipo titular que hoy presenta el equipo ciudadano, que tiene tiro libre también, Gilberto. Así es, una pelota parada que consigue acá el equipo de Ciudad Nueva. Y vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo ciudadano. Tiro libre para Ciudad Nueva, señoras y señores. Frontal al arco. Autoriza el árbitro, viene el remate al arco. Travesaño y afuera. Aníbal Vázquez, que termina sacando directamente a buscar el arco. Bueno, el horizontal después. Esa pelota que se pierde afuera, Gilberto. Sí, señor, acabo directamente tiró al arco el jugador Aníbal Vázquez, pero el travesaño le dijo que no, pelota afuera, intentó, buscó, avisa aquí el equipo ciudadano. Tiene la pelota Ruiz, sale para el equipo de Gribucuá, el pase para el jugador Andrés Vera, ahora Oscar otra vez. Ruiz levanta el centro, busca a Villalba, pelota para Carlos dentro del área. Bueno, anticipo defensivo, termina sacando, otra vez queda para González, Oscar Ruiz. Bogado, destapado está Andrés Vera, punta izquierda del avance para el equipo del Sport Gribucuá. Vera retrocede ahí para Carlos Villalba. Este que levanta el pelotazo largo, la marca del jugador, del defensor del conjunto de Ciudad Nueva. Presiona bien Gribucuá, que va hacia la cancha de Ciudad Nueva. Ahora sí termina sacando Rodríguez. Rodríguez para Ciudad Nueva. Busca a Wilson Vázquez. Queda para Aníbal Vázquez, sale para el equipo ciudadano. Rodríguez, pica Isidro Martínez. Bueno, muy fuerte el pase, muy exigido. Queda para Burgos. Sí,
Hoy los canteros, por ejemplo, no están en el equipo Ciudadano Blas Antonio. Sí, Clemente. Así que hay algunos cambios también para el equipo de Ciudad Nueva, que ganó partido de ida por 2-1. Solamente necesita un empate para ir escalando posiciones el equipo Ciudadano. Ahora el tiro libre corresponde para el Sport Iribucuá. Andrés Vera frente a la pelota, casaca 10 para él. Veremos cómo lo trabaja también. Vamos a ver si busca directamente el arco que defiende Claudelino Ayala. Andrés Vera. El remate de Vera a las manos, sí señor, sin problema. Claudelino Ayala se queda con ese balón. Así es, intentó directamente al arco Vera y le faltó potencia también esa pelota. Y estuvo atento Claudelino Ayala, que se queda con esa pelota. Ahí está Ciudad Nueva, intenta salir jugando. Ramón de Nialgo despeja hacia adelante. Queda para Vázquez. Wilson que intenta. Otra vez Wilson, un golpe de cabeza baja ahí para su compañero, pero hubo falta. La falta fue de Wilson. Vázquez Así es. saltó utilizando el brazo según el árbitro. Así es, cobró ahí la falta. Va a ser salida para el Sport Iribucuá de vuelta en esta jugada. La falta fue en perjuicio de Marcial Cañete. Profundiza Ruiz. Va para el jugador Villalba, no pudo, el número 11. El futbolista del Sport Iribucuá, José Luis Villalba. Mira que el Iribucuá necesita solamente un gol para que pueda empatar la serie y así buscar ganar el partido. Así que vamos a ver cómo responde también Ciudad Nueva en este partido. Mano, dice el árbitro. La mano del atacante de Ciudad Nueva. Habrá tiro libre en su salida para el Sport Iribucuá, el conjunto naranja. Ahí va para cumplir Ruiz. Muy linda la camiseta, los dos equipos. En la naranja mecánica también que utiliza Iribucuá. Naranjado importante para el equipo de Ciudad Nueva, por ejemplo. Sí. Y una muy buena combinación con el pantaloncito del color negro y así también la media totalmente negra. Así es. Del Sport Iribucuá. Y por otro lado también Gilberto, la muy buena imagen también de la remera, de la camiseta que presenta Ciudad Nueva con el color amarillo con rojo. La camiseta con algunos vivos blancos también y el pantaloncito naranja. Totalmente rojo. Sí, señor. Rojo y rojo vivos con amarillo. Así es. Y la media roja en este caso, ¿no? Así es. Bien, golpe de cabeza defensivo. Queda para Cano. Queda para Torres. El rebote sale. Descontra ahora el equipo de Ciudad Nueva. Bien, Marcial Cañete, que vuelve a tiempo. Ahí está Marcial Cañete. Le presiona a Martínez. Ahora sí, Burgos. Tuvo que salir también a colaborar y sacar esa pelota a un costado, Gilberto. Así es, ahí sacó la pelota el portero Burgo. Va a ser pelota de vuelta para Ciudad Nueva, que de a poco está buscando ya su gol también. Y hasta aquí bien, también Iribucuá, porque cada vez que van a ataque también le va peligro. Y ambos equipos están buscando su oportunidad de goles en este partido. Bien, está Martínez, pica adelantado Isidro. Banderín arriba. Hubo posición de adelanto por parte del número 30. Quedó un side ahí el jugador Martínez Isidro. Va a ser salida para Iribucuá. Ya se va cumpliendo lentamente minuto 9 de esta primera etapa. Se va cumpliendo, nos aproximamos también ya a los primeros 10 minutos. Sí, señor. De etapa inicial. Bien va teniendo Andrés Vera. Fue anticipado. Balón queda para el jugador González. Otra vez participa Vera. Andrés gira muy bien Andrés y sale de la marca. Bien por Vera. Y después le comete falta y se viene la primera amonestación, Gilberto. Así es, fue fuerte la falta. Se escuchó esa falta, ese golpe y tarjeta amarilla para Arnildo García. Ya está con tarjeta amarilla el capitán, creo, ¿no? Sí es. Tarjeta amarilla entonces para García el capitán. Va a ser pelota para el equipo de Iribucuá. Sí, señor. Bueno, el capitán está con tarjeta de amonestación y ahí la indicación también para Vera. Si es que si quiere salir, nomás puede salir porque fue amonestado el infractor. Así es. Tranquila, se puede hacer atender en la cancha del gramado a Vera, pero
Ya pasó a ser pelota parada para Gribukwa. Bien, Ruiz, Oscar levanta el pelotazo largo, quiere Derlis Rotela. Pero ya está la marca por parte del defensor. Ya sale jugando con Isidro Martínez. Marca. Mira que hasta aquí los equipos, la pelota parada no está aprovechando. Todas las pelotas paradas son largas o muchas veces se levanta mucho la pelota y no está aprovechando. Porque pelota parada es importante esta clase de partido. Solamente falta ajustar un poquito más. Eso le pasó a Arsenal también en el primer partido. Y ahora al grupo también, que ya tuvo ya 2 pelotas paradas y se le está haciendo larga esa pelota. Ya estamos. Sí. Mucho la pelota. Ya estamos trajinando los primeros 10 minutos de partido. Estamos aquí en el Sport Club de Bupona. Sí, vemos mucha gente también, Blas Antonio. Cada club trae su hinchada, como se dice. Así que está todo bien. Saludos para la familia Varela que está viendo el partido. Bien, Vázquez. Balón que queda para él. Presiona Aníbal. A ver, ¿dónde está observando la familia Varela, mi querido Gilberto? Acá por la zona no está viendo el partido según la información que tenemos por aquí. Bien, gracias a la gente, reporte de sintonía. Aquí para Pulse por Más estamos en vivo con el campeonato senior. Mañana estamos para la gran final categoría sub-20 de la liga. Sí, en la cancha del Club San Isidro se juega o en la cancha de Gribukwa, sí, ahí está. La cancha de la liga. Ahí se juega la finalísima. Se esforzó en el tercer partido y mañana se define en la categoría sub-20 de la cancha de Gribukwa. Bien, saca un costado. Sí, lejísimo se juega esa pelota. Va a ser saque manual para el equipo de Gribukwa. Bien, el partido continúa sin goles, sin emociones hasta el momento, con algunas aproximaciones, pero hasta ahí también. Hasta ahí, sí. Una clara de gol ahí. Todavía no tenemos, no se le hace trabajar a los porteros en este caso. Sí, y la mayor responsabilidad está corriendo hacia el lado de Gribukwa, tengo entendido, ¿no? Sí, porque necesita marcar un gol para que pueda forzar los penales o buscar rápidamente ganar el partido. Pero necesita marcar un gol primero para empatar la serie. Y con este marcador con este marcador pasa el equipo de Ciudad Nueva. Sí, señor. Rodríguez sale para el equipo de Ciudad Nueva. Levanta Aníbal Vázquez. Laureano pica, atención, pelota para él. Sigue Laureano. Bueno, creo que empujó. Le empujó Grousay. Sí, falta en ataque, sí. Falta en ataque, va a ser salida para Gribukwa. Ya sale jugando Villalba. Pelota para el capitán del conjunto del representativo de Gribukwa. Bueno, termina cayendo también en el piso. Se cae el jugador, el delantero. No hubo falta, no pasó absolutamente nada. Ya sale en falso también aquí Ciudad Nueva. Ahora sí, termina sacando a media otra vez. Oscar Ruiz recupera para Gribukwa, que presiona. Levanta el pelotazo largo. Bien, Claudelino Ayala, muy atento, muy seguro. Sí. Abraza esa pelota. Así es, acá se queda con esa pelota importante Claudelino Ayala, que ya sale rápidamente jugando. Villalba, balón que queda para el jugador Rodríguez. Recupera para Ciudad Nueva. Torres, Rodríguez, Pared. Bueno, ahora ya no prospera. Recupera Oscar Ruiz. Oscar también en cualquier parte intentó profundizar, pero entregó mal el balón. Sale González hacia la banda derecha para el equipo ciudadano. Ahí se muestra Rodríguez. Va Ciudad Nueva. Bueno, entregó mal de vuelta. Hubo imprecisiones. Sí, muy imprecisos y los jugadores, principalmente los delanteros de Ciudad Nueva hasta aquí. Imprecisos los jugadores. Sale Oscar Ruiz. Balón para Andrés Severa. Gribukwa la posición del balón. Profundiza el pase largo para Marecos. Darío el que pica. Marecos pone el físico. Ya recupera Ciudad Nueva. Falta en ataque, dice el juez. Sí. Mira que se le está cobrando todo a los delanteros en este partido. Cada vez que gana ataque, Gribukwa le cobra la falta en ataque. Y inversa para el equipo de Ciudad Nueva también la misma cosa. Sí, así mismo. Bueno, siempre la falta en ataque es más fácil para... Claro, más fácil cobrarla al árbitro, claro que sí. Este es Marecos. Sigue Marecos, falta. Otra falta. Está cobrando también, sí, cualquier manchita está cobrando el árbitro también, y deja poco se juega. Hasta aquí poco se juega el partido, porque más faltita se cobra todo, en ataque, en la defensa, en el medio campo.
y corta mucho el partido. Pero en esta sí, una falta muy leve. en perjuicio de Vázquez, una Sí. falta del delantero de vuelta. Tiro libre será para el equipo ciudadano en su defensa todavía, pero mandan a sus cabeceadores ya. Centro para arriba, bien para ganar Joel Villalba. Queda para el rebote otra vez para el equipo ciudadano con Isidro Martínez, destapado ante la marca de Cano. Bueno, a ver, falta. Otra falta. Perjuicio de Cano. Sí, en ataque de vuelta. Bueno, ahí está entonces. De vuelta, falta en ataque, le cobra a Ciudad Nueva. Va a ser salida para Gribucua en este partido. Tenemos ya minuto 15-16 ya del partido en este primer tiempo. Mantiene 0-0 este partido. Sale jugando Burgos, pelota para Oscar Ruiz. Este juega con el futbolista Andrés Vera. Le escuerpea ahí el jugador Benialgo. Falta de Benialgo. Otra falta más. Carga fuerte allí. Sí, señor. Esta sí. Falta, va a ser tiro libre para Ciudad Nueva. A correr para Oscar. Bueno, muy fuerte dio el pase. Sí. Ahora queda para Hernildo. Juega mucho más atrás con su guardameta. Esta saca. Ahora sí complementa Ramón Benialgo. Queda para el jugador Marcial Cañete. Cañete para Gribucua. Peina Abogado. Oscar Ruiz participa. Derlis Rotela desvía. Saca Ramón Benialgo de vuelta. Pero hubo posición de adelanto, dice el árbitro. Así es. Uxay, posición adelantada. Le cobra el árbitro. ¿Iba a ser? Tiro libre o minuto de pausa. Minuto de hidratación. También para los jugadores en este partido. Hasta aquí, sin goles todavía en este segundo partido en la tarde hoy sábado. El tercer partido juega el equipo de San Isidro y Cerro Verde. El cuarto partido juega 15 de agosto San José. Y el quinto partido juega el Sport Upuná ante Libertad. Y el sexto, el último partido en la tarde de hoy juega Milan Milan. Son los partidos que restan a partir de ahora por delante. Bien, este compromiso está 0-0. Ya estamos a ver. Tenemos ya 17 minutos. 17. 8 minutos más de partido. Ya se cierra el primer tiempo. Con este marcador, el que clasifica es el cuadro de Ciudadano. Sí, señor. El equipo de Ciudad Nueva clasifica con este resultado. Falta mucho todavía. Lo que queda este primer tiempo y lo que resta el segundo tiempo también. Y vamos a ver si se saca ventaja en este partido estos dos equipos. Bien, estamos en este momento de hidratación, por eso está paralizado el juego aquí en el Sport Club Upuná. Sí, hoy se juega este partido revancha. Así es. Y ganó, por goleada ganó su partido en la primera fecha por 3-0. No sé si va a remontar eso el equipo de Libertad también. Resultó más abultado. Sí, más abultado de ese partido, sí, señor. Después hay un 3-1, creo que también, Gilberto. Sí, San Isidro ganó por 3-1 su partido a Cerro Verde. Sí. Así es. Los dos partidos, digamos, claro, que han San José, 15 de agosto, 1-1. Lindo partido también va a ser ese. Y el último partido también ganó 1-0 Milan. Así que vamos a ver hoy. Bien, sale afuera de ese balón. Lateral será para el equipo de Gribucua, que ya lo cumple. Intersecta Rodríguez, Osvaldo. Va Osvaldo. Se conecta con Isidro Martínez. Destapado está Isidro. Otra vez la evolución para Rodríguez. Bien, Marcial Cañete, firme en la marca. Sólido. El zaguero central saca con un puntín. Bogado. Va teniendo Gribucua ahora la posición de balón. Ahí se muestra Oscar Ruiz. Pelota para él. Este es Oscar. Juega con Villalba. Villalba intentó la conexión aquí con Derlis Rotela. Pelota para él. Este es Derlis. Juega otra vez para Oscar, a ver si se anima. Oscar le pegó, dio rebote el arquero, atención, sigue el peligro, ahora sí, Vera con la pierna derecha, el rebote para Derlis, atención, pierna zurda, travesaño para Vera, ahí está el segundo, no puede ser, Increíble, aquí pasó de todo prácticamente dentro del área del conjunto de Ciudad Nueva, casi el primero del partido.
Sí, pasó de todo en esta jugada. Primero de Oscar, después de Vera, después Rotella de vuelta. Se salva en esta el equipo de Ciudad Nueva. Casi fue el primero de Iribucuá, casi empató la serie. Se salva Ciudad Nueva en este partido, en esta jugada. Carlos Villalba, el que presiona, intenta salir Arnildo García. Balón será para Iribucuá, que va presionando. Es el equipo justamente que está obligado a ganar el partido. Sí o sí, porque está 2-1 en este caso. Así es, 2-1 abajo está en la serie. Global. Si marca uno va a estar empatando la serie, así que vamos a ver qué pasa. Andrés Vera para cumplir, tiro libre, especie de córner corto. Será para el equipo del Sport Iribucuá, que mandan a sus cabeceadores. A ver, 5, 6 hombres pisando el área rival, tiro libre. Iribucuá que busca el primero del partido. Vera levanta el centro cerrado, el arquero con el puño. Termina sacando, el rebote va quedando para el jugador González. Sale Laureano, pelota para Isidro Martínez. Se frena Martínez, casaca 30 para él, levanta el pelotazo largo, busca a Vázquez. Pelota para Aníbal, dentro del área, ahí está Aníbal Vázquez, le cuerpea. Y hubo falta, dice el árbitro. Tiro libre para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, un lindo tiro libre consigue acá el equipo de Ciudad Nueva. Mirá si trabaja, si hace bien en esta pelota parada. Tranquilamente puede marcar el primero el equipo de Ciudad, ¿no? Y creo que el que se va a animar en esta va a ser Aníbal Vázquez, el que sufrió la falta justamente. Sí, el que le pegó un tiro libre por el travesaño en este primer tiempo también. Y bueno, esta vez la posibilidad y más cerca es también. Más tentador, Gilberto. Sí, más cerca. Claro. Depende mucho del pateador ya en esta jugada. Va Aníbal Vázquez, le va a pegar con la pierna derecha, Aníbal le pegó. Bueno, error el arco, termina bajando tarde ese balón, Gilberto. Sí, le pateó fuerte esa pelota, bajó tarde ya ese balón y por eso fue fuera a hacer salida para el equipo del Sport Iribucuá. Ya se va cumpliendo, ya estamos al minuto 22. Es decir que ya lentamente estamos llegando a la recta final de esta primera parte. Así es. Ya los últimos minutos ya en este primer tiempo. 22 del primer tiempo, 0-0. Sale Darío Mareco, juega con Williams Bogado, pica Williams. Rodríguez sale poniendo el físico ahí Rodríguez. Osvaldo sale con Isidro Martínez, bien para esta salida en pared, con una muy buena conexión. El rebote queda aquí para Laureano. González domina, le presiona a Vera, habilita a Ramón Benialgo, engancha a Ramón, deja ahí para Torres. Avanza Ciudad Nueva con muchos hombres ahora. Va instalándose en zona antagónico, va Laureano. Bueno, mala la conexión, muy fuerte el pase de Torres. No pasó nada, Gilberto. Así es, muy fuerte ya esa pelota de Torre para González. No pudo alcanzar esa pelota. Salida para Iribucuá. Ya sale a atacar también Iribucuá con ese centro de Ruiz. Cerrado el centro, ya está en la mano del guardameta Claudelino Ayala. Así es, que ya prepara la salida rápidamente. Ya esta última parte del primer tiempo. Va a sacar Claudelino. Balón que cae dentro del círculo central, termina ganando el jugador Bogado, queda para Rodríguez. Este es Laureano González, pone el físico, la marca de Carlos Villalba. Ahora Torres, Alcide participa, retrocede el pase para que también pueda participar el capitán Arnildo García. Este se conecta con González. Falta en perjuicio de Laureano. Falta fue de Carlos Villalba. No Así dice el es, árbitro, ¿eh? no. Lateral. La cobró solamente la lateral. No cobró esa falta. Señoras y señores, ya 24 minutos. A Ciudad Nueva, un pase, el pase fue bastante exigido. Burgos ya saca. Oscar Ruiz baja dentro del círculo central, prácticamente queda para Marecos, pierna derecha. Rebota en el defensor. Va a quedar para Rodríguez. Falta de Rodríguez en perjuicio de Marcial Cañete. Será tiro libre en su salida, en su terreno, para el Sport Iribucuá. Así es, va a ser pelota de vuelta para el Sport Iribucuá, va a ser salida. Se le cobró la falta en ataque al jugador Rodríguez. Bien, logró peinar
el defensor al córner. Va a ser tiro libre de esquina hacia la punta izquierda y puede ser la última. Sí, señor, ya tiempo cumplido. Estamos sobre el minuto 25. Arriba Seferik, gol. Termina desviando, sigue el peligro. Va insistiendo Iribucoa, busca el primero. Y bueno, aquí termina el compromiso. Fue lo último de esta primera etapa. Así es, fue lo último de esta primera etapa. 0-0. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venían para el segundo tiempo.
Bien, así de vuelta ya para este segundo tiempo donde el Sport Gribucuá y Ciudad Nueva todavía no se saca ventaja en este partido. Partido de ida ganó el equipo de Ciudad Nueva por 2-1 su partido. Y hasta aquí sin goles en la tarde de hoy entre estos dos equipos. En el primer tiempo tuvieron llegada uno que otro, pero todavía no hay goles en este partido en la tarde de hoy. Este es el segundo en la tarde de hoy, sábado. Después de esto, el tercer partido va a estar jugando el equipo de San Isidro y Cerro Verde. El cuarto partido juega San José 15 de agosto. El quinto partido juega Uponaz Libertad. Y el último juega el Deportivo Garendante, el equipo de Milan. Son los partidos que resta ahora después de este segundo en la tarde de hoy. Cancha del Club Sport Uponá. Una linda cancha, por cierto. Y mucha gente también. Cada club, cada equipo trae su gente. Así que un lindo sábado aquí en la localidad de Uponá. Primera línea, Los Antonio. Segunda línea en este caso. Segunda línea de grupo, entonces. Esto ya arranca en este preciso momento el partido. 0-0 hasta aquí entre Ciudad Nueva y el Sport Gribucuá. Bien, gracias, Gilberto. Segundo tiempo que empieza entonces en este momento con la posición del balón para Ciudad Nueva. Empieza a profundizar aquí. Isidro Martínez insiste. Bien en la marca parece el jugador de Gribucuá. Ya se muestra. Jugador Bogado, pelota para él. Realizó el primer cambio en Gribucuá, en este caso también Gilberto. Ingresó Duarte. Sí, Duarte ingresó por Juan Duarte ¿quién se creo que él salió uno de los laterales. Lateral derecho era. A ver, Cano. No, el lateral izquierdo puede ser entonces. Escuché decir que. No, este es en Gribucuá. Sí, el que sale es el central. Villalba. El central del conjunto de Gribucuá, Marcial Cañete, el que termina saliendo. Ingresa Juan Duarte. Juan Duarte ingresa como lateral y Cano ahora juega como central. Ahí está. Entonces, el movimiento que hizo Gribucuá entonces en este partido. Bien, saca con un puntín. Arnildo García, el capitán de Ciudad Nueva. Gribucuá que se posiciona en zona de ataque. Balón para jugador Darío. Marecos cruza. Bien en la marca el zaguero número 5. Aníbal Vázquez termina sacando con el muslo prácticamente al córner. Servicio de esquina para Gribucuá. Así es, pelota parada que consigue acá el equipo del Sport Gribucuá. Y vamos a ver cómo trabajan esta para que pueda buscar el gol el equipo el equipo naranja. Corner, punta derecha, Marecos para cumplir, Darío para entrarle con la pierna derecha, levanta el centro, pelota arriba, intentó aquí Derlis Rotela, no pudo, el rebote queda para Oscar Ruiz, va intentando el conjunto de Gribucuá, con todo se va al ataque, termina ganando este servicio, este tiro libre, Gilberto. Será para el equipo Gribucuá. Así es, tiro libre importante, consigue acá el equipo de Gribucuá y peligrosamente siempre tiene buenos pateadores el equipo de Gribucuá en los tiros libres, ya que acá de vuelta seguramente va a ser Ruiz lo que se va a encargar de este tiro libre, a ver qué pasa en esta. Sí señor, está Oscar Ruiz, está Mareco también, veremos quién termina rematando, deja para Marecos, Darío le pegó. Bueno, el remate salió desviado, va a ser salida para Ciudad Nueva. No pasó nada. No pasó nada en esta pelota parada para el grupo, va a ser salida para Claudelino Ayala, que prepara ver su salida para Ciudad Nueva. Bien, ya está Claudelino, se deja ahí para el zaguero central, termina sacando largo. Queda para Duarte. Sale para el equipo de Gribucuá. Balón para el jugador Bruno Jiménez. Ahora el que participa es Villalba. Golpe de cabeza de Rodríguez. Marecos otra vez desvía. A ver quién baja. Por arriba ese Férico. Villalba. En la marca ahí de Oscar Ruiz.
Se conecta ahí con Carlos Villalba. Balón para Andrés Vera. Destapado está Andrés. Hacia la punta izquierda. Andrés dispara. Busquen del defensor. Rebota ahora. Complementa Martínez para sacar. Ahí queda para Abogado. Va insistiendo Uribucá. Williams intenta la marca aquí de Rodríguez. Recupera Rodríguez. La deja ahí para Juan Duarte. Bueno, Juan no pudo mantener ese balón. Entonces habrá lateral para el equipo de Uribucá. Así es, va a ser pelota de vuelta para Uribucá, que de a poco está acomodando y yendo a la... A ver, cambio. A ver quién ingresa. Coliante, Daniel Coliante por Rotela. Entonces el segundo cambio para Uribucá. Bien, segundo cambio en Uribucá. Ciudad Nueva creo que hasta aquí sin modificación. Había ya calentado, se había alistado Soto, pero todavía no ingresó. Así es. Aníbal Vázquez lucha. Era Wilson. Sí, Gilberto. Enseguida va a ingresar seguramente por, a ver, lo que capaz salga va a ser Jiménez seguramente. Está López también, así que sí. Vamos a ver quién ingresa. ¿Por quién? Bien, lo cierto que el equipo de Uribucá ya realizó sus primeros 2 cambios. Había ingresado Duarte Juan y también Daniel Collante. Bien, ahí está. El árbitro que hace sonar el silbato, que hubo un encontronazo ahí. Sí. Bueno. Tarjeta. Bueno, Williams Abogado el que termina. Y bueno, va a haber la roja también, ¿eh? Creo que sí. Bueno, roja para Williams Abogado. Expulsado William Abogado y Aníbal Vázquez y también. Aníbal Vázquez. Bueno. Dos jugadores juegan. Roja por uno por lado. A ver, William Abogado tenía ya la amarilla. Si ahora por 2 la amarilla va a salir y Vázquez va a hacer la roja directa. Sí, 2 rojas en este partido. Ambos quedan con 10. Bueno, por doble amarilla dio la roja el jugador Vázquez, Aníbal Vázquez, que vio primera instancia creo que por la falta y después por la reacción. Sí. Y al otro también por esa falta, ese encontronazo, ya la roja directa para Aníbal Vázquez. A Aníbal se le saca la roja por reaccionar. O sea que para Abogado. Sí, así es. Roja directa entonces y uno por doble amonestación. O sea, Abogado por se va a quedar con 10. Sí. Abogado por doble amarilla y a Vázquez por tarjeta roja directa. Ahí está la explicación, Gilberto. Muy bien. Sí, señor. Se queda con 10 ambos. Tiro libre que corresponde para Uribucá. Ahí ya se va preparando para el efecto el jugador Andrés Vera. Así va a es. ingresar Soto, ahora se va a autorizar el cambio. Ingresa Soto por... A ver quién ingresa. El Soto por... Ahí está entonces. Torre afuera, adentro. Soto. Entonces, el primer cambio para Ciudad Nueva. Bien, saca como puede. La defensa queda aquí para Carlos Marecos. Saca como puede el defensor. Va quedando para Andrés Vera, que va insistiendo. Uribucá que quiere el primero del partido. Collante baja muy bien. Centro por abajo. Saca como puede la defensa. Prácticamente pifiando ese balón. Por eso va a ser córner. Así es. Va a ser tiro de esquina para Uribucá. Vamos a ver cómo trabajan el equipo del Sport Uribucá. Duarte, Peina, Vera. Va a quedar para el jugador Villalba. Va Carlos. Retrocede el pase ahí para Ruiz. Pierna zurda, levanta el centro. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol del Sport Uribucá! Sí, señor. Oscar Ruiz, que termina metiendo ese centro. Ahí el defensor también que desvía, por eso engancha el guardameta que intentó evitar el gol, pero no lo consigue. Llega el tanto de la apertura, señoras y señores, minuto 8 de esta segunda etapa. Uribucá 1, Ciudad Nueva 0. Así es, acá
Uribucuá, Ruiz, que levantó esa pelota directamente, pero fue desviado esa pelota adentro del arco y está ganando 1-0 el equipo de Uribucuá. Gol en contra. Blas Antonio. Le dio la pelota el jugador de Ciudad Nueva. Sí, señor, por eso le engañó también al su portero. portero. Así es. Pero creo que se le puede dar a Oscar, que Sí, porque fue un centro directo al arco. iba hacia el arco. Sí, Un señor. desvío es cierto, pero creo que para mí es gol del que pateó al arco. Claro. Y seguramente Con la se le da, colaboración del defensor. se le va a dar seguramente, porque fue él lo que pateó el arco. Sí, y Cambio, el dice. Cambio, va a ingresar Juan Carlos Juan López. Carlos López por Jiménez. Bruno Jiménez se retira. Va a ingresar Juan Carlos López. Bien, es el segundo cambio en Ciudad Nueva. Ya había ingresado también Soto, ahora Soto. López. Así es. López por Jiménez. Ya está López. Juan Carlos a la cancha. Va a sacar el defensor de Ciudad Nueva. Saca largo. Joel, el que termina bajando. Quedando ese esférico para el futbolista Collante. Collante para Duarte. Destapado está el lateral que se proyecta en esta. Otra vez. El balón para Duarte. Collante. Duarte de vuelta. Ahí está. Se van tocando, van cediendo balones ahí entre Duarte y Collante. Ahora participa Villalba. Retrocede el pase para Ruiz. Esta juega con Duarte. Empieza a tocar Uribucuá. Balón hacia atrás para conservar la posición del balón para Cano. Este juega con Marecos. Va tocando Uribucuá. Baja de intensidad Ciudad Nueva. Atención, Marecos con este remate. Sorpresivo el remate, sale afuera. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Sí, ahí ya empató también el lugar a serio Blas Antonio. Y que seguramente va a salir a buscar ya ganar el partido el equipo del Sport Uribucuá, porque ya hasta aquí empate en la serie en sí. 2-2 entre Ciudad Nueva y Uribucuá. Bien, peina el defensor. El arquero que se queda con ese balón, con esa pelota, es Arnaldo Burgos. Va a presionar Wilson Vázquez. Burgos para sacar. Ahora sí va a agarrar con las manos, sí señor. El guardameta del Sport Uribucuá. El partido está 1-0. Lo gana el representativo del Sport Uribucuá y está igualando la serie. Así 2-2. es. Está todo igualado ahora en este partido. 2-2. Entonces en la serie entre Uribucuá y Ciudad Nueva. Así se termina así este partido. Atención, hubo mano. Perdón, Gilberto, porque hubo mano. No sé si fue adentro o al borde del área. A ver la determinación del árbitro, creo que pita afuera, ¿eh? Sí, pitó afuera, Sí, Gilberto, afuera. al borde del área. Cerquita, casi en el área. Va a ser tiro libre. Y el que hace bien le puede complicar al portero. Bueno, A ver, el árbitro que sancionó sancionó se reclama también. sí, Creo que tiene razón la gente de Ciudad Nueva. claro, Gilberto. porque fue doble toque, según la... Rebotó en el Sí, prácticamente sí, de la rodilla y después hubo por la mano. mano, sí. Creo que si vamos a ir por la regla, creo que no debe ser. Tiro libre, atención, Ruiz le pega al arco. Bueno, no pasó nada, el remate salió afuera. Será salida para Ciudad Nueva. Así es, va a ser salida para el equipo ciudadano que le está costando. Le está costando a reaccionar después de esa expulsión al equipo de Ciudad Nueva. Bien. Uribucuá que se mantiene en zona de ataque. Ahora la pelota que sale a un costado, habrá lateral. Sí, Anímicamente creo que también le viene muy bien al Sport Uribucuá. claro. El gol porque va creciendo en zona ofensiva. Sí, creció después de ese gol. Creció totalmente el equipo de Uribucuá. Bien, saca como puede. Joel Villalba. Balón para Vera. Ahora para Oscar Ruiz. Va teniendo Villalba. Este es Villalba. Apunta para disparar. Deja para Marecos. Ahora sí, Marecos disparó. El arquero, sí señor, en segunda instancia se queda con el balón. Sí. Claudelino Ayala. Intentó ahí, probó directamente el jugador. Pero estuvo atento ahí a Ayala, que se cae con esa pelota. Ruiz.
Juega con Andrés Marecos. Este es André Vera en este caso, que está destapado. Ahora Ruiz de vuelta. Oscar para Andrés, peligro de gol. Va a Uribucuá. Está Vera para definir. Va a ir dentro del área penal. Sí. Penal, dice el árbitro. Sí, así es. Cobró penal. Fue falta. Adentro del área. Penal. Entonces, para Uribucuá. Después de perdedor, ahora va a ser ganador si hace si marca este penal el equipo de Uribucuá. Bien, el árbitro sanciona falta dentro del área penal para el equipo de Uribucuá y esta posibilidad, Gilberto, de aumentar, Sí, señor, en este caso, el marcador. de aumentar el marcador. Y fue dentro del área la falta que sancionó el árbitro. Y mira que después de perdedor va a ser ganador si marca este penal el equipo de Uribucuá. Bien, Darío Mareco para rematar. Casaca número 7 para él. Marecos retrocede. Frente a él está Claudelino Ayala para evitar la caída. Va a autorizar el juez. Ahora sí, ya lo hizo. Va Marecos. Darío le pegó. Gol. Gol del Sport Uribucuá, señoras y señores. De tiro libre penal. Amplía la diferencia. Sport Uribucuá 2, Ciudad Nueva 0. Así es, amplió la ventaja a su favor el equipo de Uribucuá. Marca el segundo de penal. Gana 2-0 su partido. En el global 3-2. Resultado a favor del equipo de Uribucuá, que con este resultado está escalando más posición el equipo de Uribucuá. Vamos a tener minutos de adaptación. Mira que le costó después la salida a Vázquez, principalmente de Ciudad Nueva, porque era un central importante que tenía, salió, fue expulsado y ya después de eso les cuesta ya a Ciudad Nueva mantener ese resultado a su favor, pero vamos a ver qué pasa, falta mucho todavía, ahora ya tenemos minutos de 16 minutos de este segundo tiempo, falta 10 minutos todavía para que pueda buscar empatar de vuelta la serie el equipo ciudadano, que hasta aquí les cuesta, después de la expulsión le está costando el partido al equipo de Ciudad Nueva Blas Antonio. Bueno, cambio para Uribucuá. Barrios ingresa Paulino Barrios por José Villalba. Es el tercer cambio que está realizando el equipo del Sport Uribucuá. Paulino Barrios por José Villalba. Minuto 16 del partido del segundo tiempo. Ganando el equipo de Uribucuá. Este es el segundo partido en la tarde de hoy. Después tenemos el tercer partido. Juega San Isidro Cerro Verde. El cuarto juega San José 15 de agosto. El quinto partido Grupo Una Libertad. El sexto juega Berenda Milán. Son los partidos que restan de aquí ahora por delante en la categoría senior. Burgos, el guardameta saca largo. Intenta bajar Laureano González, lo hizo, pero de mala manera. No pudo controlar. Sí. La pelota se fue afuera. El lateral será para Uribucuá, que lo está ganando 2-0. Así es. Está ganando cómodamente. Vamos a ver si aguanta también, ¿verdad? Depende mucho de la reacción de Ciudad Nueva para que pueda mantener resultados por el equipo de Uribucuá. Campeonato senior. Lo vivís, lo disfrutás a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Este campeonato que ya está en la fase de liguilla, mi querido Gilberto. Sí, en la fase de liguilla. Los primeros tres tienen que pasar hoy en la semifinal, los que son clasificados en la liguilla, que son los últimos 3 partidos que vamos a estar teniendo. Sí, señor, recordamos que se juega por 2 trofeos, uno que es el más importante, otro quizá de menor relevancia. Avanza, sí, señor, Uribucuá termina sacando la defensa. Y justamente estos equipos va jugando por el bronce. Sí, trofeo. Copa Bronce. Estos equipos que está jugando ahora. Sí, señor, hasta aquí lo está ganando 2-0 Uribucuá. La ida fue 2-1 para Ciudad Nueva. En lo global está 3-2 arriba Uribucuá.
Sí, señor. Sí, señor. Bien, saca la defensa. Ahora sí, Juan Carlos, el que termina cabeceando. Faltó potencia y dirección al cabezazo. Ya está el arquero que ya sale. Barrios, el capitán. También con el ingreso de Barrios, se queda también con el brazalete en el conjunto del Sport Iribucua. Y la marca de Barrios justamente intenta participar ante la marca por parte del número 22 del representativo de Ciudad Nueva. Ya intenta salir. Balón dominado para Isidro Martínez. Ahora Arnildo García para Ciudad Nueva. Tiene Arnildo, deja para Rodríguez. Ahora queda para Abel. Juan Carlos no pudo. Ya está Carlos Villalba en la marca. Darío Marecos. Sale con pelota a ras del piso. Bien, ahí está. El anticipo fue defensivo. Veremos si señor córner. Sí. Tiro libre de esquina, punta izquierda para Iribucua. Así es. Vamos a tiro de esquina. Vamos a ver cómo trabajan esta pelota parada. Jugó ya en corto el equipo, Blas Antonio. Sí, ya tiene la pelota Ruiz. Balón para Andrés Vera dentro del área. Andrés intenta girar. Ahora se conecta con Collante de vuelta. Andrés está adelantado. Ahí. Banderina arriba. Sí, señor, va a ser salida para Iribucua. Ahora ya tenemos minuto del partido. 20. Minuto 20 del partido. Últimos 5 resta para que Ciudad Nueva pueda empatar la serie o para que Iribucua pueda ampliar el resultado. Bien. Pasa a Iribucua con este resultado. 3-2. Y si no hay diferencia de gol a las tandas de penales. Sí, no hay. Habrá tiro libre, señores. Pelota será para Iribucua. Frente a la pelota está el capitán Barrios. Vamos a ver si es que puede sacar ventaja y provecho de esta pelota quieta. Le va a levantar Ruiz finalmente. Otra vez Ruiz a cualquier parte. Hoy no le está saliendo los tiro libre a Oscar. Siempre cada que levanta erróneamente y se está equivocando con la pelota para Ruiz. A mí me sorprende un poco que no pueda patear Andrés Vera también, que es un buen pateador de tiro libre. Pero en este equipo todos los tiros libres se encarga Ruiz. Laureano engancha, deja para García. Laureano está, el descuento está. Golazo. Gol de Ciudad Nueva. Lo hizo Laureano González cayéndose. Termina rematando esa pelota que se clava en el ángulo superior izquierdo del guardameta Arnaldo Burgos. Descuenta Ciudad Nueva, minuto 21. El partido ahora está Sport Iribucua 2, Ciudad Nueva 1. Laureano lo hizo. Así es, marcó Laureano el gol. Acá de vuelta, si vamos a ir por serie, empata todo de vuelta. 3-3 en lo global el equipo de Ciudad Nueva Iribucua. Gran jugada ahí de Ciudad Nueva y Laureano González que marca su gol. Y está ahora el resultado 3-3 en lo global, pero acá está ganando 2-1 el equipo de Iribucua. Bien, ya está el guardameta Burgos. Se queda con ese balón. Ahí lleva ese esférico para poder tomar posteriormente. Ahora sí ya lo agarra, ya toma con las manos. Y ahora la posibilidad de sacar con ese 8 segundos. Sí, ya termina sacando Burgos. Rodríguez baja, balón para el jugador Wilson Vázquez. Marecos recupera. Pelota dentro del círculo central, se cae. El jugador Darío Darío Marecos. Va a ser falta. Recordó la falta entonces para Iribucua. Prácticamente en ese punto de partida, el tiro libre en el medio terreno. Bueno, no pasó nada porque remata a cualquier parte. El pase, no sé, sin consecuencia por parte del jugador del Sport Iribucua. Basilio Collante en esta que levantó en cualquier parte del balón. López, pase profundo para que pueda picar el jugador Isidro Martínez. Golpe de taco Isidro, eluda su marcador, bien por Isidro. Ahí está Isidro, engancha, va por el empate, está Soto, Laureano.
Bueno, era el empate, era el segundo de Ciudad Nueva y mirá lo que desperdicia Laureano. Sí, así también señor. el otro jugador, Gilberto, Así era es. Soto. Hizo una jugada impresionante Martínez. Hizo de todo esa jugada, pasó de todo. Pelota servida para Laureano González y no pudo acertar el arco. Sí, señor, y desperdicia. Entre Soto y Laureano, dos posibilidades en una sola jugada. Sí, señor. Y la jugada, como ya lo ha mencionado Gilberto, fue majestuoso por parte del jugador Isidro Martínez. Así es. Que hizo un par de enganches, lo dio a 2-3 marcas Gilberto y después le sirvió a su compañero. Y que termina fallando. los otros no pudieron aprovechar. Mirá si así hace gol. Sí, señor. 24 minutos y monedas. Le queda segundo al partido. Avanza Iribucuá con Andrés Vera. Balón para Basilio Collante. Ahora Oscar Ruiz. Otra vez Basilio. Queda para el jugador González. Bueno, rebota en el árbitro. Hace el suelta ahí para el equipo de Ciudad Nueva. Sí, señor. El famoso suelta neutral que hizo la lucha. Ya, balón arriba. Con golpe de cabeza termina Joel sacando al córner. Sí, señor. Bueno, pelota parada importante. Acá sí, mirá si hace el segundo. Y en un contragolpe puede liquidar también el Lucas. Ambos tienen posibilidad en esta. Va a levantar el jugador Vázquez. Bueno, deficiencia en el servicio. Increíble. Esto lo está pasando todavía a los jugadores imperimentados. Va a terminar el partido, ya tiempo cumplido, señores. Habrá salida, corresponde para el equipo de Iribucuá y esto creo que va a ser la última. Va a terminar el partido. Saca Iribucuá y termina el compromiso. Sí, señor. Terminó esto. Es el tercer partido en la jornada de hoy. Nosotros vamos a una pausa. Y después ya venimos ya para el tercer partido en la tarde de hoy. Bien, ahí estamos de vuelta. Se define en la tanda de penales este partido en el global 3-3. Entonces, entre Ciudad Nueva y Iribucuá, vamos a ver quién pasa. Esto se define en la tanda de penales, Blas Antonio. Sí, señor. Primero empate ahora va a ser el conjunto de Iribucuá, señoras y señores. Se viene esta definición. Tanda de penales.
para conocer el que avanza a la siguiente fase de este torneo senior, campeonato senior que se juega los sábados aquí en Iribucuá. Hoy en Ubuponá, específicamente en el Sport Ubuponá. Bien, va a autorizar el juez Marecos, primer penalero en Iribucuá. Va Darío, el arquero, sí señor, el arquero intuyó muy bien. Sí. Y a ver, creo que se va a repetir porque el línea levantó el banderín, Gilberto. Y se adelantó, sí. Mira que el que marcó el penal acá de vuelta intentó, pero se quedó con la pelota el portero, pero se repite por adelantamiento. Bueno, seguramente tiene que estar en la línea. Pie, sí, pisado dentro, o sea que encima de esa línea marcatoria. Sí, señor. Y ahora sí, se va a repetir, autoriza el juez, viene el remate, gol. Gol del Sport Iribucuá, lo hizo Darío. Sí, señor, Darío Marecos. 1-0 arriba el conjunto de Iribucuá. Así es, acá repite el penal Darío Mareco y marca ya su gol. 1-0 arriba el equipo del Sport Iribucuá. Bien, se va Martínez. Primer penalero por el lado del conjunto de Ciudad Nueva. Isidro Martínez va a rematar, casaca número 30. Acomoda la pelota Isidro para defender Burgos. El guardameta Martínez ya retrocede unos metros. Isidro Martínez autoriza el árbitro. Se va Martínez. Isidro, gol. Gol de Ciudad Nueva, lo hizo Isidro Martínez, 1-1. Así es, acá pateó bien Isidro Martínez también, demuestra su categoría, empata la serie 1-1. Bien, se viene el segundo penalero por el lado del conjunto de Iribucuá, el tercero en esta tanda de penales. Se va Cano. Teófilo Cano para rematar. Se va lentamente, no se apura Cano, casaca 23. Vamos a ver si le entra con la zurda o con la pierna derecha. Me parece que es... derecha. Es un pateador diestro, mi querido Gilberto. Veremos Cano. Sí, con la diestra aparentemente se perfila. Se la dea para su derecha. Casaca 23, Teófilo Cano. Autoriza el juez. Va Cano, gol. Gol de Iribucuá, lo hizo Teófilo Cano. 2-1. Señor, acá muy bien también pateado por Cano ese penal. Marca el segundo. El equipo de Iribucuá. Hasta aquí depende mucho de este segundo penal para Ciudad Nueva. A ver si empata la serie. Bien, se va en Ciudad Nueva, casaca número 22. Soto. Es Abel Bogado. Abel Bogado en Ciudad Nueva, señoras y señores. Central. 2-1 arriba Iribucuá. El central, sí señor, uno de los centrales. Va Bogado, gol. Gol de Ciudad Nueva. Abel Bogado, sí señor, arriba. Muy buen disparo de Abel. Sí señor, buen pateado este penal también por Abel Bogado. Marca su gol. Empata vuelta la serie. Hasta aquí 2-2 en tanda de penales entre Ciudad Nueva y Iribucuá. Bien, se va Pablino Barrios. El siguiente penalero es el tercero por el lado de Iribucuá. Quinto empatear en esta serie, Gilberto. Sí, señor. El capitán Pablino Barrios. Ahí retrocede Pablino también. Cruzado, zurdo. Veremos para la derecha. Barrios, gol. Gol de Iribucuá, Pablino Barrios, el capitán también. Sí, una muy buena definición. Definió muy bien, imposible para el portero le colocó totalmente al portero Claudio Lino Ayala. El partido está, o sea, en tanda de penal está arriba el equipo del Sport Iribucuá. 3-2. Se va el jugador Osvaldo Rodríguez. El sexto de patear penales hasta aquí. El sexto en esta tanda, tercero de Ciudad Nueva. 3-2 arriba Iribucuá. Este tiene que convertir para empatar entonces Ciudad Nueva. Sí. Hasta aquí 100% de efectividad, Gilberto. Así es. Hasta aquí sí. Rodríguez. Retrocede Osvaldo. Va Rodríguez. Disparó el arquero. Burgos intuye muy bien ese penal
Y bueno, le tapa a Rodríguez. Sí, señor. 3-2 arriba, continúa Uribucua. Muy bien, Burgos estuvo atento. Se fue por esa pelota y se queda con él. Rodríguez desperdicia para Ciudad Nueva. Burgos se queda con ese balón. Arriba 3-2, Uribucua. Se va Oscar. Oscar Ruiz. A Oscar hoy ni un tiro libre le salió, vamos a ver en esta hablando. Así es. En esta de penal veremos. 3-2 arriba, Uribucua la posibilidad para el cuarto. Va Oscar, pierna zurda. Estás haciendo saltito también el guardameta de Ciudad Nueva. Sí. Va Ruiz, gol. Con mucha potencia en el medio prácticamente. Gol de Oscar Ruiz, 4-2 para el Sport Uribucua. Pateó fuerte acá Ruiz en el medio mismo el borde del arco. Adentro esa pelota. Y ahora vamos a ver si marca Ciudad Nueva o no. Depende mucho de este penal para seguir. O si ataja al portero, clasifica Uribucua. La obligación para Benialgo. Ramón Benialgo se va, casaca número 14. Tiene que convertir sí o sí. Si es que no convierte esto, termina Sí, las señor. penales. Claro. Y el que clasifica es Uribucua. Así es. Benialgo, 4-2. Vamos a ver, Benialgo retrocede. Autoriza el juez Ramón afuera. Arriba y afuera y se clasifica el Sport Uribucua. Así es, pateó fuerte esa pelota afuera. Erró la portería. Clasificado Uribucua. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el tercer partido en la jornada.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy, donde juega el equipo de San Isidro y Cerro Verde. Acá, partido de ida, ganó el equipo de San Isidro por 3-1. Partido, el tercer partido en la tarde de hoy, la categoría senior. Recién terminó el partido de Ciudad Nueva y Uruguay, pasó en los penales. Atención, el centro, gol. Gol de Cerro Verde, señoras y señores. Parecía un centro nomás, pero termina cayendo dentro del área, del arco, digo bien. Abre la cuenta antes del minuto. Sí, señor, el gol de Cerro Verde, que en esta oportunidad entonces sorprende. Para este 1-0 lo hizo el número 47 en el conjunto de Cerro Verde, que rápidamente encuentra el gol en prácticamente en este amanecer del partido. Vamos a confirmar ya enseguida, Gilberto, el autor del gol. Bueno, el que termina abriendo la cuenta, señoras y señores, el que termina definiendo para abrir el marcador casaca 49 es Pablo Acosta. Y por Acosta, Cerro Verde 1, San Isidro 0. Primer ataque, primera pelota de Cerro Verde, ya consigue el gol. Ya gana 1-0 el jugador que marcó el gol, Acosta. Entonces, por Acosta, Cerro Verde 1, San Isidro 0. Ahí está el balón, recupera el jugador Jiménez, no pudo alcanzar Arzamendia, se le fue esa pelota, va a ser lateral. Corresponde para el equipo que está ganando parcialmente 1-0. Es el representativo de Cerro Verde. Miguel Gamarra ya pone en juego, busca a Duarte. La marca de Arzamendia. Navarro sale también ahí para colaborar. Saca Navarro. Balón que pica y queda ahí para el futbolista Hermosilla. El que recupera es para San Isidro, el jugador Orrego. Luis Enrique se equivoca en esa sesión de pase. En la ida 3-1 fue para San Isidro. Sí, Gilberto, 3-1. Ahora 3-2 en lo global. Ahora en lo global está 3-2. Bien. Monjes. Levanta el pelotazo ahí, el que luce Gustavo Velázquez. Falta en perjuicio de Gustavo, dice el árbitro. Tiro libre será para San Isidro en el medio campo. A unos pasos hacia su campo. Para cumplir. El jugador de San Isidro levanta el pelotazo largo, busca a su compañero, termina sacando el guardameta, va a salir Monjes, el que pica es el 36, saca como puede Benítez, otra vez Monjes, va a tratar de salir jugando el equipo de Cerro Verde, ahora sí divide las acciones, Jiménez el que recupera, Jiménez para su compañero, ahí está Gaona, Víctor. Adelanta ese esférico, arriba para que pueda aparecer Arzamendia. Retrocede Arzamendia para Jiménez. Ahí está Jiménez, Mario juega. Balón para Mendoza. Deja para Velázquez. Ahora Orrego. San Isidro empuja. Ahora sí recupera Cerro Verde. Sale Duarte. Busca al jugador de Cerro Verde, pero termina perdiendo. Así es. Perdió esa pelota el jugador. Tercer partido en la tarde de hoy entre San Isidro y Cerro Verde. Y Cerro Verde ya iniciando este partido está ganando por un gol contra 0. Hasta aquí no está respondiendo el equipo de San Isidro. Todavía le cuesta crear ocasiones de gol al equipo de la Naranja Mecánica. Bien, casaca 15, seguramente este el arquero es Gabriel Zamudio. Sí, para Cerro Verde, el portero. Bueno, no nos cuenta con su arquero titular. Gilberto. Así es. Bueno, casaca 15, Gabriel Zamudio, 18, Miguel Gamarra, 26, Enrique La Rosa, 22, Isidro Monjes, la 5 para Carlos Benítez, 24, Cristian Hermosilla, 36 tiene Pedro La Rosa, 8, Ladio Duarte, 17, Cecilio Zamudio. Cecilio Zamudio. El 17. Y el 10, Sixto Monjes.
Ahí y está. completa Pablo Acosta, el autor del único El tanto hasta que aquí. marcó el primero. El onceno titular del equipo de Cerro Verde. Y así, de esta manera, se para el equipo de San Isidro. San Isidro juega con Víctor Núñez en portería, casaca 1 para él, 52 Ignacio Navarro, 40 Elvio Ortega, la 81 para Marcos Araujo, o Mario Araujo en este caso, sí, Mario Araujo, la 23 Arnaldo Mendoza, dorsal 9 para Víctor Gaona, la número 2 para Abelino Arzamendia, la número 8 para Pedro Colmán, o 5 en este caso, Pedro, 35 tiene Enrique Orrego, 45 para Mario Jiménez, la número 22 para Gustavo Velázquez. Es el equipo titular del Sport San Isidro. Ahí está entonces el onceno de ambos equipos. San Isidro, que hasta aquí todavía no crea ocasiones de goles. Les cuesta todavía ir, buscar el gol, el empate. Y Cerro Verde, que arrancó con todo, es lo que más está insistiendo, buscando la forma de empatar la serie. Este es Sixto Monjes, gana Velázquez. El rote queda aquí para Sixto de vuelta. Va Monjes. Va Cerro Verde. El remate tímido, por cierto. Faltó potencia. Ya está Víctor Núñez, el guardameta. Ya sale con Arzamendi hacia la banda derecha. Apertura para el lateral derecho, se proyecta. Deja para Jiménez. Mario. Destapado está Mario. Pelota para él. Ahí está Mario. Engancha dentro del área. Deja ahí para Velázquez. Atención para Gaona. Jugó con las manos. Sí. Jugó con la mano el atacante de San Así Isidro. es, le cobra el árbitro, no quiere aceptar los jugadores tampoco, pero se cobró la mano, hacer salida para Cerro Verde. Va a sacar el guardameta de Cerro Verde. Hoy ausente Efraín Monzón, que suele ser el arquero titular. Sí, hoy no está Monzón. Bien, sale Zamudio. Esta es La Rosa, Pedro. Gira bien La Rosa. Ahora participa Hermosilla. Casaca 24 para Hermosilla, Cristian. Para Duarte, va Eladio dentro del área. Ahí está Eladio. Ahí está Eladio, tiene dificultad. Ahora sí ya pierde ante la presencia ahí de Pedro Colmán. Pedro juega ahí con Navarro. Esta que levanta. Va a bajar Luis Enrique. Orrego, forma corta, el pase para Jiménez. Ahí se muestra Arzamendia. Balón para el lateral. Sale muy bien Gamarra para cortar el juego, el circuito de San Isidro. Y el lateral que ya lo va cumpliendo el conjunto de la Naranja Mecánica, que está perdiendo 1-0, lo quiere igualar. Así es, porque se le puede complicar el partido si no amplía su ventaja que tiene el equipo de San Isidro. Hasta aquí, mejor el equipo de Cerro Verde, atento ahí atrás, regularcito en el medio y va a ataque rápidamente. Sale Navarro, el capitán de San Isidro. Ahora Monjes. Isidro juega, balón para Pedro La Rosa. Ahí está La Rosa, buena jugada de La Rosa, escapa de su marcador y levanta el pelotazo largo, a ver, para el autor del gol, Acosta, destapado, Acosta, pero estaba en offside. Sí, señor, hacer salida para Núñez, quedó en offside, Acosta, Pablo. Ya sale San Isidro con Mendoza, ahí se muestra Arzamendia, Jiménez también, prefiere jugar con Jiménez, balón para Mario, otra vez Mendoza, cubre bien Mendoza, la marca de Gamarra, va presionando Gamarra, ahora Velázquez, otra vez el balón para Mendoza, pica muy fuerte, el pase exigido, no llega Mendoza, va a ser saque de meta, saque de portería para el equipo que está ganando 1-0 parcialmente. Así es, ahí está preparando la salida el equipo Cerro Verde. Hasta aquí no se le está probando al portero Gabriel Zamudio. Está tranquilo en su portería, Blas Antonio. Sí, tal cual. Hermosilla, Cristian. Ahí se muestra Pedro La Rosa, sigue Cristian, gira bien. Pierna zurda, levanta para Acosta, pica adelantado. No, estaba en offside de vuelta. En la segunda vez en forma consecutiva se queda en offside. Sí, lo de Pablo Acosta. Así no se está fijando por su línea Acosta. De vuelta aquí le cobra el offside. Hacer salida de vuelta para Núñez de su portería. A ver los otros partidos todavía que quedan, Gilberto Brites. Sí, señor, después de este partido se viene entre
San José 15 de agosto. Es el cuarto partido. El quinto juega Grupo Una Libertad. El sexto juega Garanda Milan. Son los últimos 3 partidos que se queda a partir de ahora. Bien, córner dice el juez. Habrá servicio de esquina. Córner punta derecha corresponde para el equipo de la Naranja Mecánica. Se va lentamente Luis Enrique Orrego para cumplir. Ese balón que va a corresponder para el equipo de San Isidro ahí en el último rincón del campo de juego. Acomoda Luis Enrique. Hay varios hombres de San Isidro también buscando el juego aéreo. Luis Enrique ahora va a levantar. Ya se autoriza. El juez ya dio el ok. Viene el centro arriba. Gamarra termina sacando el defensor. Acosta el que lucha. Bueno, reclama falta. Acosta no dice el árbitro. Levanta Mendoza arriba, ese esférico. Golpe de cabeza otra vez del defensor. Va a quedar para Mario Araujo. Baja Araujo. Va a ser lateral porque logró puntear Pedro La Rosa. Así es. Va a ser pelota de vuelta para San Isidro, que se mantiene ahí en el área de Cerro Verde. Ortega ya hace participar otra vez a Araujo. Mario que intentó cruzar, pero rebota en el defensor, va a ser córner. Otro tiro de esquina. Se mantiene en zona de ataque. Se mantiene en zona de ataque el equipo de San Isidro, que está buscando insucesivamente ya empatar el partido. El capitán se perfila para su zurda. Es Ignacio Navarro, levanta el pelotazo largo. Gaona que baja para Araujo. No pudo definir Mario. Ya saca la defensa. Esta vez sí se aproximó. Se asomó para el empate de San Isidro. Si acá sí llevó mucho peligro, se llevó con mucho peligro San Isidro. Intentó Araujo, no pudo marcar el empate. Se está quedando a poco el equipo Cerro Verde. Benítez no quería complicación alguna, por eso para zafar de la marca termina cediendo el córner. Sí, otro tiro de esquina de vuelta para San Isidro. No pudo salir todavía hasta aquí. Va Navarro. Bueno, esta vez muy malo la ejecución de Navarro. Muy malo ese tiro de esquina. Va a ser salida ahora para Zamudio de su portería. Cerro Verde 1, San Isidro 0. Señoras y señores, estamos en este primer tiempo del partido. En la ida había ganado 3-1. El equipo de la Naranja Mecánica en los puntos lo igualó. Es decir que ya está en los puntos iguales, pero la diferencia de gol tiene todavía a su favor el equipo del San Isidro. Sí, señor. Porque hasta aquí está 1-0 a favor del equipo de Cerro Verde. Así es. Cristian Hermosilla, digo bien. Quiere, pero está Ortega en la marca. Ya sale con Pedro La Rosa. Presiona bien Pedro. Mario Araujo. Balón para Velázquez. Va Gustavo. Deja ahí para Mario Jiménez. Participa Arzamendia. Esta deja para Mendoza. Va Mendoza. Retrocede Mendoza. Balón para Jiménez de vuelta. Va intentando el equipo de San Isidro. Sigue Jiménez. Presiona y gana. Sigue el jugador de San Isidro. Ahora sí termina sacando desde el conjunto el representativo de Cerro Verde. Así es. Silbato en la voz. Sonó el silbato del referee. Bueno. Ahí está entonces. Sigue el partido. 1-0 arriba al equipo Cerro Verde. Resultado que le conviene a Cerro Verde y tienen que solamente le falta un gol para que pueda empatar la serie en sí. Y hasta aquí bien el equipo de Cerro Verde. Bien, va Ortega. Ortega adelanta para Duarte. Va Duarte. Ahora sí, otra vez La Rosa. Duarte se muestra. Balón profundo, pero sin ninguna buena conexión. Ya está el guardameta Víctor Núñez. Núñez saca. Hermosilla baja. Bajó, pero a su rival. Gustavo Velázquez. Ahora Víctor Gaona. Benítez en la marca. Hermosilla complementa. Cristian Hermosilla saca un costado. Balón será para San Isidro. Arzamendi ya lo cumple. Conexión aquí con Mendoza. Mendoza y la posición del balón. Por más corta juega con Jiménez. Va San Isidro. Intenta el centro. Saca muy bien Monjes. Benítez complementa. Queda para Duarte.
Este es Zamudio, casaca 17. Retrocede Zamudio, Gamarra. Para Acosta el balón. Ahí se muestra La Rosa, sigue Acosta, la marca de Pedro Colman. Ahí está Pedro, la presión de Acosta. Termina ganando el servicio de saque de salida el zaguero central. Finalmente servicio manual, ya lo cumple el jugador, el zaguero de San Isidro. Ya sale con el futbolista Luis Enrique Orrego. Ahí está Orrego, forma corta el pase ahí para Jiménez. Se muestra otra vez Orrego. Jiménez juega con Mendoza, era Velázquez el que picaba. Pase muy fuerte, muy exigido. Y bueno, termina en la nada este avance y el árbitro dice también vamos a hidratarnos. Así es, minuto de hidratación en este primer tiempo. Tenemos 15 minutos del partido. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Cerro Verde. Está ganando su partido hasta aquí 1-0. Bien por Cerro Verde. Y San Isidro que está de a poco se está asomando en la portería del Club Cerro Verde también, buscando ya el empate para que no haya problema en la final, porque si gana Cerro Verde esto se define en la tanda de penales, pero seguramente falta mucho todavía, queda mucho todavía este primer tiempo, segundo tiempo todavía, así es que seguramente vamos a ver más goles en este partido. Este es el tercer partido en la tarde de hoy sábado. Estamos en la cancha del Club Ubuponá, en la comunidad segunda línea Ubuponá. Ahí estamos en la cancha del Club Sport Ubuponá entonces en la tarde de hoy sábado. Saludando a toda la gente que está al otro lado. Pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que le pueda llegar todas las notificaciones, todas las informaciones que siempre tenemos a través de nuestro canal de YouTube de Pulse por Más. Saludando a toda la gente que está en su casa, en el exterior también. Puede dejar su comentario, puede escribirnos también sin problema ahí en nuestro canal de YouTube de Pulse por Más. En vivo en este campeonato senior. Partido de definición ya en la etapa liguilla. Vuelta del campeonato senior Uruguay. Muy bien, a ver los resultados hasta aquí, Gilberto, de los partidos que ya se han disputado. Hasta aquí los resultados en el primer partido. Fue el resultado de Real Madrid con el equipo de Arsenal. Y bueno, ya había clasificado el equipo de Real Madrid. Así es. Y después clasificó también el Sport Uruguay. Segundo partido ganó Uruguay en la tanda de penales. Clasificó Uruguay en el segundo partido. Este es el tercero. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Cerro Verde. Partido de ida ganó 3-1 el equipo de San Isidro. Ahora en lo global está 3-2. Bien. Y después de este compromiso, 15 de agosto, San José en la ida. Fue 1-1. Había terminado emparejado ese compromiso. Y después el penúltimo, el quinto. El quinto ganó por el partido de ida 3-0 a Libertad. Y el sexto partido ganó 1-0 Milan a Aranda. Partido de ida. Hoy se define también quién pasa y quién se queda afuera de del campeonato. Bien, seguimos nosotros aquí en la cancha del Club del Sport Ubuponá. Resultado entonces aquí 1-0 arriba el equipo de Cerro Verde. Bien, Arzamendia carga profundo para que pueda correr Mendoza, no pudo ante la marca de Benítez. Hasta que saca un costado ahora lateral. Arzamendia para cumplir de vuelta. Ya en el primer partido fue 1-1, ¿verdad? En el global 2-1 ganó el Real Madrid. Así es, ahí ya tenemos la información exacta. Bien. Ahí va para reposición manual Arzamendia. Luis Enrique el que desvía. A ver, Mendoza lucha. Logró peinar, pero no hubo un receptor allí. Llegó tarde a la cita el jugador. En este caso, Araujo. Ya está el guardameta, saca con un pelotazo largo.
Acosta lucha. Logró peinar también a Acosta, pero tampoco hay destinatario. Por eso ya está el arquero Víctor Núñez. Saca Víctor. Baja Luis Enrique. Ahí está Orrego. Apunta y dispara, pero muy malo el remate de Luis Enrique. Así es, acá intentó sorprender un poco Orrego al portero, pero pateó muy mal esa pelota, lejos de la portería de el portero Gabriel Zamudio. Ya estamos lentamente llegando al minuto 20 de este primer tiempo, de esta etapa inicial, de este compromiso que lo está ganando por 1-0 el equipo de Cerro Verde, que sorprendió prácticamente antes Del minuto. Gilardo. Así es, en la primera jugada importante de Cerro Verde, marca su gol y con ese resultado está ganando 1-0. Benítez, va teniendo Benítez. Ahora sí, Mendoza le quiere, deja ahí para Gamarra. Sale otra vez con Benítez. Ahora sí saca largo el zaguero central, Acosta. Acosta se apoya ahí con Sixto Monjes. Ahí está el número 10 de Cerro Verde. Balón que sale afuera, lateral para el conjunto de Cerro Verde. Este es Duarte. Eladio pierde. La marca por parte de Colmán. Jiménez. San Isidro y la posición del balón. Jiménez, ahora Mendoza. Centro de Mendoza. Intersecta muy bien el defensor. Otra vez a la carga. Aparece Araujo dentro del área. Intenta bajar. Bien, el arquero está muy atento. También se queda con ese balón. Así es, llegó acá de vuelta San Isidro. Intentó llegar a Araujo, pero estuvo atento ahí el portero Gabriel Zamudio, que ya sale rápidamente. Sixto Monjes. Ahí deja para Cecilio Zamudio. Ahora le quita a Colmán. Se apoya ahí con Velázquez. Esta juega con Orrego. Luis Enrique. De vuelta el balón para el jugador Velázquez. Hermosilla termina sacando la marca firme por parte del número 24, Cristian Hermosilla. Balón para el jugador Velázquez. Gira bien Velázquez. De la marca por parte de Duarte. Sigue la presión de Duarte. Zafa de la misma. Ahora sí, Cecilio termina sacando a un costado. Creo que va a ser córner, sí señor. Servicio de esquina. Será para San Isidro. Así es, pelota parada de vuelta aquí para San Isidro. Vamos a ver si cómo trabaja en esta pelota para el equipo naranja, que de vuelta consigue un tiro de esquina. Se va lentamente Luis Enrique Orrego para esta reposición desde la esquina. Ahí está Luis Enrique Orrego, cambia de balón también. Parece el otro está pinchado. Sí. Corner, sí señor, va a autorizar el árbitro. Ahí acomoda la pelota de vuelta Luis Enrique Orrego. Ahora sí todo ok, ya la venia por parte del árbitro. Luis Enrique levanta el centro. San Isidro que busca el empate. Saca la defensa, queda para Colmán. Colmán juega a Pedro. El balón para Luis Enrique, va a levantar otra vez. Ahora sí ya lo hizo, centro por arriba, va Jiménez. Jiménez no pudo. El que pudo es Benítez que saca. Queda para Acosta. Va Acosta. 1 contra 1. Ahí está Acosta. Se muestra su compañero Basamudio. Sale el guardameta. El arquero que sufre después la falta. Tiro libre para San Isidro en su salida. Así es, intentó acá de vuelta Cerro Verde, pero se quedó con esa pelota del equipo el portero Núñez, que ya salió rápidamente buscando a su compañero arriba. Falta. Entonces va a ser tiro libre ya en la última parte del partido de este primer tiempo. Sí, de a poco va a terminar la primera etapa. Tiro libre será para San Isidro, que va a tener la posibilidad de igualar el partido con este servicio, con este tiro libre. Levanta el brazo izquierdo Luis Enrique Orrego para cumplir. Ahí está el centro, punto penal, el centro, golpe de cabeza fue de Zamudio. Participa también Monjes, es el jugador Isidro el que saca. Balón para Acosta, sale Pablo Acosta, se frena Pablo, el autor del único tanto hasta aquí. Después profundiza el pase, pero no había nadie. Ya está Luis Enrique para sacar. Balón arriba. Termina bajando aquí el defensor de Cerro Verde. Otra vez se presta en la pelota ahí Luis Enrique. Y el defensor de Cerro Verde. Ahora sí. Baja el balón Mendoza. Juega con Arzamendia.
Arzamendi y termina la primera etapa. Así es, terminó este primer tiempo. 1-0 está ganando el equipo de Cerro Verde. Nosotros tenemos un minuto de pausa, ya venimos. Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está 1-0 arriba el equipo de Cerro Verde. Esto arranca ya en minutos del segundo tiempo, segundo 25 minutos del partido. Este es el tercero en la jornada de hoy. Estos equipos están peleando por la Copa de Bronce, ¿verdad, Antonio? Así como están las cosas. Si hay que, bien, si hay que vamos a ver cómo termina este partido.
Ya este va a ser el segundo tiempo. Vamos a ver si amplía resultados Cerro Verde o busca el empate el equipo de San Isidro este segundo tiempo del partido aquí en la cancha del Club Sport Uponao Blas Antonio. Sí, así es, se viene este segundo tiempo, señoras, señores. San Isidro, Cerro Verde, lo está ganando el equipo de Cerro Verde por 1-0. El gol prácticamente antes del minuto en la primera etapa. Ahora sí, en marcha el segundo tiempo. Veremos cómo reacciona también el equipo de San Isidro. Bueno, aquí el remate de Luis Enrique, no pasó nada. Habrá salida, señores. Corresponde para el equipo del representativo de Cerro Verde. Intentó Orrego directamente sorprenderle al portero también, pero no pasó, se pasó lejos de la portería esa pelota de Luis Orrego. Para sacar el arquero de Cerro Verde. Ahí termina sacando. El que desvía es el jugador Velázquez. Va a quedar para Arzamendia. San Isidro y la posición. Velázquez. La marca de Hermosilla, sigue Velázquez. Ahora Luis Enrique. Va sacando como puede desde el fondo. Va a quedar ahí para Costa. Pablo juega. De Sixto Monjes. Gira bien Sixto. Ahí la carga el balonazo arriba. Golpe de cabeza fue por parte de Ortega. Ahí el balón para el jugador Diosnel. León pierde. Recupera La Rosa. Termina Navarro sacando para el equipo de San Isidro. El balón para Velázquez. San Isidro que va empujando en estos primeros minutos de juego de esta etapa complementaria. Viene el centro para Mendoza. Intentó bajar pero ya saca desde el fondo. Bien Acosta para bajar. Para Sixto Monje. Presiona bien San Isidro. Partido continúa 1-0. Viene el centro cerrado. No pasó nada. Habrá salida que corresponde para el representativo del conjunto de Cerro Verde. Así es, acá intentó de vuelta San Isidro. Está buscando directamente empatar el partido, pero hasta aquí muy atento los centrales y el portero de Cerro Verde que hasta aquí está aguantando toda la pelota parada. Va Jiménez, atención el remate, bloquea a tiempo también. La defensa de Cerro Verde termina sacando Zamudio. Queda ahí para Arzamendia. Ahí se muestra Colman. Sí, Arzamendia. Balón para Luis Enrique. Va Orrego. Mendoza, Orrego de vuelta. Avanza San Isidro, banda derecha, viene el centro cerrado. Bueno, muy deficiencia el centro. Le salió muy mal a Luis Enrique. Sí, todos los centros hasta aquí muy mal de Luis Enrique Orrego. Pelota parada tampoco le sale. Hasta aquí impreciso Orrego en la pelota, con la pelota. Va a sacar el guardameta de Cerro Verde. Saca media prácticamente, ahí queda para Víctor Gaona. Va Víctor, intentó la conexión aquí con Mario Jiménez. Recupera otra vez Luis Enrique, presiona bien San Isidro. Va con todo en busca del empate. Luis Enrique, Jiménez. Parece Arzamendia, tapado, pelota para él. Ahí está Arzamendia que intenta cruzar. Rebote, queda otra vez beneficiado el balón para Arzamendia. Ahora busca a Luis Enrique Orrego. Pasa a cualquier parte, creo que se apura en esta. Termina cediendo el balón. Arzamendia. Velázquez, va a San Isidro. Va a dejar para Colman, sigue Velázquez. Ahí se muestra Jiménez. Sigue Velázquez. Se frena, gira bien. Cubre ahora y después le comete ya la falta. Sí, le cobró la falta ahí al jugador. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. San Isidro que pierde 1-0, busca el empate. Está necesitando ese empate obviamente para avanzar también a la siguiente fase. Viene el centro arriba ese esférico. Gaona termina bajando. Se cae pero no pasó nada. Ahí está León. León para Luis Enrique, mira el área. Levanta el pelotazo largo arriba para Jiménez. Baja dentro del área menor. Está para Mendoza. Está el empate. Va Mendoza. Golpe de taco. Está. Gol. Bueno. Sí, señor. Anulado. Gol del Sport San Isidro. Sí, señor, lo hizo Diosnel León.
termina definiendo el número 8. Sí, señor, parecía que hubo offside, la gente de Cerro Verde que Sí. reclamaron. Dudaron también para el festejo, pero sin embargo, el asistente marcó gol, entonces vale el gol, señores, para Diosnel León para este empate 1-1. Sí. Cerro Verde 1, San Isidro 1. Así es, empató San Isidro su partido este segundo tiempo. Ahí la gente de Cerro Verde pide offside, pero el asistente uno dijo que fue gol y con ese gol empata la serie. Se empata su partido aquí el equipo de Cerro Verde y San Isidro. Empate 1-1. Señor, a los 4, casi a los 5 fue el gol, Gilberto. Sí, señor. Casi 5 minutos del segundo tiempo. Bien, va teniendo Navarro, el capitán domina, levanta, intentó por lo menos levantar, pero el pase fue por abajo. Va Gaona, se perfila, remata otra vez, queda para Gaona, ahora sí Benítez. Termina sacando como puede el defensor. Y bueno, creo que lo va a terminar sufriendo Cerro Verde porque se va quedando Gilberto ahorita. Sí, se quedó ya iniciando este segundo tiempo y de a poco creo que le va a costar también por el tema de jugadores también, un poco recambio para el equipo de Cerro Verde. Y ya estos 5 o 6 minutos del segundo tiempo ya va resistiendo los jugadores. Sigamos a ver si aguanta Cerro Verde de esta manera a San Isidro. Ahora sí, va adelantando un poquito más sus líneas. Cerro Verde, balón para Zamudio. Ahí se muestra Duarte. A ver, hubo mano, jugó con el brazo. O falta. Lo cierto y lo concreto que va a ser tiro libre en su salida para San Isidro. Sí, le cobró la falta en ataque a Cerro Verde. Va a ser salida para el equipo de San Isidro, que seguramente va a salir vuelta larga buscando la segunda pelota. Bien. Ahí está. Bueno, hubo balón. Ahora sí, salió otra vez. Va a ser pelota para el equipo de San Isidro. ¿Cómo nos ayuda a nosotros y los árbitros cuando pita también? Es que no muestra, ¿verdad? Porque sí, anuncia lo que sí, cobra y eso, Gilberto, ¿eh? Así es. Si no, a veces es confuso para nosotros y para el público. Siempre los árbitros cuando pita tienen que hacer sus gestos por qué cobra o por qué pita esa jugada. Y acá vemos poco eso. Hasta aquí a mí no me muestra por qué pita o por qué cobra, ¿verdad? Sí, solamente hace sonar el silbato Sí. y no hace ningún gesto. Atención con esto, no pudo definir. Sí, señor, casi el segundo para el equipo de San Isidro. El centro con comba, termina peinando León. Y bueno, no pudo cerrar Gaona tampoco Mendoza. Y bueno, buen ingreso de León, que termina marcando el empate y ahora también casi colabora para el segundo. Claro, y León que ingresó en este segundo tiempo, ¿verdad? El jugador Diosnel León que marcó el empate y acá de vuelta casi dio asistencia a su compañero que no pudo alcanzar esa pelota. Bien, se viene otro cambio más. Cambios, sí, señor. Dos en realidad se prepararon, dos hombres. Se retira. Se va Mendoza y Colmán. Sí. Mendoza y Colmán afuera. Eugenio Morel y Félix Peralta. Y Peralta adentro. Eugenio Morel y Félix Peralta adentro, afuera Pedro Colmán y Mendoza. Bien, Morel por Colmán sería más o menos, sí, para que se entienda el cambio. Central, el que saca al central Colmán, entra el otro zaguero central. Sí. Morel y el otro Mendoza. Él más o menos estaba jugando como media punta. Y Félix Peralta entra por él. Sí. Peralta me que muchas veces juega central también. Hoy le va a utilizar como un atacante más, un hombre que le puede acompañar a Víctor Gaona. Y claramente ya se coloca ahí al lado de Víctor Gaona. Así es. Como segunda punta. A ver, ahí el árbitro que sanciona. Cambio, a ver. Otra vez hace sonar el silbato. Sí. Y no muestra por qué. Bueno. Suelta direccionada. Ahí está entonces. Bueno, va teniendo la pelota aquí Víctor Gaona. Balón para Félix, ahí está, para definir, no pudo ser. Ahí está, no pudo definir, entonces va a ser salida para el conjunto de Cerro Verde. Así es, acá de vuelta intentó San Isidro, pero
no pudo hacer salida para Cerro Verde, que hasta aquí está sufriendo ya este segundo tiempo, y San Isidro que le está llevando por delante al equipo de Cerro Verde. Bien, traba muy bien el jugador. Luis Enrique sale aquí por la Rosa. Va conduciendo hacia la banda derecha, la salida para el equipo de Cerro Verde, que zafa un poquito más también de la presión que le está generando el equipo de San Isidro. El partido está 1-1. Este es León. Balón para Luis Enrique Orrego. Ahí está Luis Enrique, levanta la cabeza. Prefiere jugar en forma corta ahí para Velázquez. Gustavo, otra vez la devolución para Luis Enrique. Otra vez Velázquez. Va San Isidro en busca del segundo. Ya dentro del área, ahí está la marca de Benítez. Falta del atacante. La falta fue en perjuicio de él, entonces habrá salida. Corresponde para el equipo de Cerro Verde. Ahí está entonces, falta en ataque vuelta para Cerro Verde, salida para el equipo de Cerro Verde, que está sufriendo este segundo tiempo ya San Isidro, que está buscando intensivamente el segundo gol también. Necesita marcar para que pueda tranquilizarse un poco más a los jugadores de San Isidro, pero Cerro Verde le está aguantando hasta aquí este resultado. 1-1 el partido hasta aquí, Blas Antonio, este segundo tiempo. Sí, señor. Se retira el jugador que había marcado el tanto de la apertura. Pablo... Hablando de Pablo Acosta. Acosta. Se retira. El que ingresa número 40. Vamos a mirar un poco la planilla de quién se refiere. Pero ya avanza el equipo de San Isidro con el jugador. Ahí está. León deja ahí para Luis Enrique. Esta que levanta. Benítez intercepta el balón. Ahí está León de vuelta. Intenta con un puntín. Jiménez pone el físico. Deja para Velázquez. Gustavo Velázquez gira. Retrocede el pase ahí para que pueda participar Ortega. Elvio hacia la banda izquierda. Otra vez Diosnel León. Sale la marca aquí el jugador Isidro Monjes. Rebota en el jugador de Cerro Verde. Habrá lateral para San Isidro. Así es, va a ser pelota para el equipo de San Isidro, que a poco está llevando de vuelta a Cerro Verde, buscando intensivamente el segundo gol. Hasta aquí 1-1 el partido entre Cerro Verde y San Isidro. Bueno, Jiménez no pudo en esta oportunidad. Prácticamente termina sacando él, actuando como defensor más. Y sale Gamarra. Balón para su compañero, pero no pudo. En este caso, Cristian Hermosilla. El que saca es Navarro. Va Orrego. Sale Benítez. Ahí deja para Monjes. Esta que saca largo. Después se viene el siguiente partido, Gilberto. Juegan 15 de agosto. 15 de agosto San José, sí, el cuarto partido. El quinto partido juega Grupo Libertad y el sexto partido juega Milan Arenda. Bien, ahí están los partidos que quedan todavía. Mano, dice el árbitro, mano del defensor de Cerro Verde, tiro libre, por peligroso fin, para San Isidro. Por fin marca qué color a la lucha de Antonio aquí, porque hasta aquí poco interés de dar, porque hace sonar su silbato el árbitro. Tiro libre peligroso para San Isidro, señoras y señores, posibilidad manifiesta de gol, autoriza el árbitro. Va Luis Enrique, Orrego remata al arco. Bueno. Increíble, Orrego se encarga de toda la pelota parada, pero hasta aquí ni una le sale a Orrego en este partido. Toda la pelota parada, pues no sale ni una todavía a Orrego. Me sorprende un poco por qué no se encargan los tiros libres más cerca a Gaona, por ejemplo, que es un buen pateador de tiro libre también. Muy bien, señores, ahora salida para Cerro Verde, ya sale en forma corta el arquero con Benítez, el zaguero central. Intenta salir con pelota dominada. Bueno, exigido también ya de dividir las acciones. Termina perdiendo Hermosilla. Balón para Diosonel León. Ahí está León, gana ante la presencia de Monjes. Ahí está León, se frena. Pase corto ahí para Orrego. Levanta el centro, busca a Gaona. Peralta intenta. Félix Peralta. Participa Morel. Eugenio deja otra vez para Peralta. Morel levanta. Ahí está León. Atención, no pudo definir León. Ya está el guardameta de Cerro Verde. Así es, que ya sale rápidamente. Se juega con todo San Isidro de vuelta buscando el segundo en esta. Pero sale rápidamente el equipo de Cerro Verde. El partido está 1-1. Va saliendo Hermosilla. Profundiza el pase ahí buscando a Sixto Monjes. Este deja para su compañero que está adelantado. Sí, Uxay. Coró el Uxay, el árbitro. Va a hacer salida para Núñez desde su portería.
Bien, habrá salida para el equipo de San Isidro. El partido continúa 1-1. A ver, ya tenemos casi 15 minutos de esta segunda etapa, Gilberto. Así es, ya poco, 10 minutos y más del partido ya para que se termine, pero hasta aquí San Isidro busca intensivamente el segundo gol, pero lo está aguantando bien el equipo de Cerro Verde. Va Jiménez, está el segundo gol. Gol de San Isidro. Muy buena conexión entre Félix Peralta, que termina habilitando al jugador Mario Jiménez. Totalmente solo, define descolocado en una esquina. Sí, señor, San Isidro que empezó perdiendo, ahora dio vuelta. 2 para San Isidro, 1 para Cerro Verde. Si acá sí llegó bien San Isidro, trabajó un poco la pelota y se quedó totalmente solo ahí. Jiménez marca el segundo. A los 15 del segundo tiempo gana 2-1 ya el equipo de San Isidro en este segundo tiempo. Bien. El árbitro creo que otorga pausa para la hidratación justamente con ese gol. Minuto de hidratación también para los jugadores. Le damos, o sea, que se le da el minuto de hidratación. Creo que va a ser difícil para Cerro Verde pueda remontar el resultado las anteriores, porque se quedó ya en este segundo tiempo. Físicamente le está costando un poco, tiene poco recambio. San Isidro tiene una buena banca. Así que vamos a ver qué pasa. Esto es fútbol, puede pasar mucho todavía, pero de la forma que se está jugando, está mejor San Isidro este segundo tiempo. Sí, señor. Pausa en el partido, pausa de hidratación. Está ganando 2-1, dio vuelta otra vez San Isidro, que empezó perdiendo con ese gol muy tempranero de Pablo Acosta. Sí, así es. Después tuvo más oportunidades de Cerro en el primer tiempo, no pudo ampliar, pero acá en el segundo tiempo ingresó con todos San Isidro y ya está ganando 2-1 su partido. Mañana, domingo, se juega el Superclásico, Blas Antonio. Cerro Porteño de local de recibe a Olimpia en el estadio General Pablo Roja a las 5:30 de la tarde. Clásico número 84 para Ever Hugo Almeida como jugador y técnico, y primer clásico para el no técnico de Cerro Porteño, Baba en este caso. Así que vamos a ver qué pasa mañana en el clásico. Mira que si pierde mañana Cerro, pierde también el campeonato, así como está la cosa hablando. El último clásico ganó Cerro en la apertura. El último clásico, el último clásico de clausura, la primera rueda ganó Cerro Porteño 4-2, sin mal número, en la cancha. Sí, dio vuelta a Cerro Porteño ese clásico. Y en ese clásico creo que el técnico de Olimpia regaló también su partido en el segundo tiempo. Entonces mañana la revancha prácticamente para Olimpia. Sí, mañana revancha para Olimpia. En 2022 fue el último clásico que le ganó Cerro en su cancha. Después de ahí ganó todos los partidos de Olimpia de visitante. Bien. Mañana entonces, ¿qué hora me decía, Gilberto? 5:30 de la tarde. Viene el centro, Cerro Verde, que busca también el empate. Ortega termina pifiando, queda otra vez para La Rosa, que cruza. Intersecta Navarro. Ahí está el zaguero y capitán de San Isidro. Va insistiendo Cerro Verde, que aparentemente le viene muy bien en la hidratación. Ahora se va con todo en busca del empate. Y está regalando espacio. Sale de contra ahora el equipo de San Isidro con Diosnel León, que pica hacia la banda izquierda, la marca de Gamarra. Se frena Diosnel. Levanta ahí para Jiménez. Si lo hace bien está el tercero, Vagaona, pierna zurda. El remate, en este caso no con mucha fuerza. Sí, intentó Gaona, pero no pudo dar de lleno esa pelota para Gaona. Así que de a poco está buscando su gol también. Bueno, hubo mano, dice el árbitro. Habrá tiro libre en su salida todavía hacia su campo. Corresponde para San Isidro. Digo para Cerro Verde. El que se va a defender es San Isidro. Autoriza el árbitro. Ahí está el pelotazo largo. Golpe de cabeza por parte del jugador Arzamendia. Va a quedar para Leona. Ahí está Diosnel Leona. Balón para Velázquez.
Va insistiendo Ortega también. Sale Monjes en la marca. Ahí participa también Zamudio. Cerro Verde que va lentamente a inclinar también la cancha hacia su favor, llevando a San Isidro en busca del empate. Está 2-1 arriba el conjunto de la Naranja Mecánica. Balón hacia un costado. Sixto Monjes. Este es Cristian Hermosilla. Ahí está Hermosilla. Lucha ante la presencia ahí del jugador de San Isidro, que termina agarrando con las manos, las piernas del jugador de Cerro Verde. ¿Se coló la falta? En línea estaba cerca y sancionó. Sí. Bueno, ahí está entonces. Hasta aquí 2-1 arriba. El equipo de San Isidro. Ya tenemos casi 20 del partido. Este segundo tiempo. El resultado 2 San Isidro, 1 Cerro Verde. Tiro libre para Cerro Verde. Frente a la pelota Sixto Monjes. Él va a levantar el pelotazo. Ahí están ordenando también los hombres de defensa. Viene el centro cerrado. Nadie cerró. Nadie conectó. Bueno, finalmente desvió el defensor según el árbitro. Va a ser córner. Sí, tiro de esquina. Pelota parada para Cerro Verde. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo Cerro Verde para que pueda marcar el empate. Bueno, era lateral finalmente. Y deficiencia en el saque, Gilberto. Sí, hasta eso le pasa a Cerro Verde. Son jugadores imperimentados, pero le va pasando eso. Gana Jiménez. Mario profundiza el pase ahí para Velázquez. Gustavo continúa con ese esférico. Termina la marca ahí de Sixto. Era el otro. Isidro Monjes, que sale al paso del balón. Está Mario Chaparro para ingresar también. Otro cambio que se viene en cualquier momento en el conjunto del Sport San Isidro. Sí. Que hasta aquí ya hizo 3 cambios. San Isidro. Ahora va a ingresar el cuarto, seguramente vamos a ver por quién. Capaz que sea por Mario Jiménez también. Vamos a ver qué pasa. Ya enseguida seguro se va a autorizar el cambio que se hace esperar hasta ahora. Este es Ortega, levanta el pelotazo largo. León el que lucha. Ahí hubo mano, ahora sí. Otra vez también el árbitro que sanciona. Sí. Y que obviamente hace la señal, obviamente, que Fue lo mano. que está cobrando. Sí, así es. Bueno, seguimos nosotros acá en vivo en la cancha del Club el Sport Upuná. Ya tenemos 22 minutos del partido. Gana 2-1 el equipo de San Isidro. Y está clasificando con este marcador, obviamente. Había ganado también en la ida. Es decir, que está haciendo 6 puntos de los 6 en juego. A ver, con esto San Isidro clasifica y seguramente va a haber sorteo después, ¿verdad? Para que sea quién va a ser los rivales. Porque los clasificados son San Isidro, Gribucuá y Real Madrid. En este... Y un mejor eliminado creo que también va a ingresar otra. Sí, que... De los rezagados. Así es. Va Gaona, pierna zurda. El remate salió afuera. Esta vez sí, buen remate del número 9. Termina bajando tarde ese remate. Así es, intentó Gaona, pateó fuerte, pero bajó tarde esa pelota. No pudo marcar Gaona en este partido todavía hasta aquí. Sale el arquero. Balón que pica. Ya ingresó Mario Chaparro. Sí, señor. San Isidro que realiza otro cambio más. Sí, señor. Bueno, Orrego termina sacando un costado. Y termina saliendo Gustavo Velázquez para permitir el ingreso de Mario Chaparro. Ahí están entonces los cambios. Velázquez afuera, adentro, Chaparro. Se retiró Velázquez, Gustavo el 22. Este es Arzamendia, sale con Luis Enrique Orrego. La marca de Gamarra. Sigue Luis Enrique. Recupera Gamarra ahí para Sixto Monje. Buena pared ahí para que pueda cruzar el centro. Hermosilla llega, pero llega algo tarde. Ya está la marca de Ortega. El rebote queda ahí para León. Sale con balón dominado. Jugador León, la marca del jugador Hermosilla. Recupera el de Cerro Verde. Sale jugando. Hermosilla. Le quita Ortega.
Saca un costado, habrá lateral, corresponde para el equipo de Cerro Verde. Así es, va a ser pelota para Cerro Verde, que ya se quedó totalmente esta última parte del partido. Ya tenemos segundo, nada más falta para que pueda terminar este partido. Así que seguramente va a ser la última jugada de este partido, Douglas Antonio. Sí, señor. Ya tiempo cumplido. Partido de ahora se va a jugar minuto, recuperación y carga Arzamendia, viene el centro para Peralta, está el tercero, quiere repetir en la ida, atención el centro para Gaona, Víctor que baja dentro del área, ahí está Víctor, pone el físico, ahora deja para Mario Chaparro, bueno no pudo Chaparro, ya está la marca del defensor, falta dice el árbitro. Y creo que esto va a ser la última. Así es, cobró la falta ahí, va a ser la última pelota seguramente del partido, para que se termine ya este tercer partido en la jornada y sábado. Gaona va a sacar, ¿qué digo? Gaona el que deja al defensor. Va a sacar Cerro Verde y esto va a terminar. Sí, señor, termina el partido. Así es, terminó este tercer partido en la tarde de hoy. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el cuarto partido en la jornada.
Bien, señora, señor, ya de vuelta para este cuarto partido en la tarde de hoy entre San José y 15 de agosto. Ya inicia en este preciso momento. Estos son los dos equipos que son clasificados, que van a buscar un cupo a la semifinal de este campeonato senior. Partido de ida, juega empate 1-1. Este es acá se define quién pasa en la siguiente fase del campeonato. Estamos en vivo nosotros a través de Pulso Sport Más. Estos dos equipos sacan un empate en partido de ida 1-1. Y ahora vamos a ver quién se queda con el resultado, a ver quién se queda con el partido. Acá se define quién pasa al siguiente fase y quién se queda para que pueda pelear un cupo más en la Copa de Bronce que se está jugando también en este campeonato senior Ilibuco. Hablas, Antonio. Sí, así mismo, Gilberto, otra vez renovado saludo a la gente, como siempre la audiencia también que se va renovando. Y bueno, con este partido entra entonces el primer partido de los equipos que había conseguido la clasificación. 15 de agosto con San José. Sí, señor. En la ida había terminado 1-1, decía también Gilberto. Sí, 1-1. Fue empate ese partido. Sí. Y acá se define. Entonces hoy el que gana pasa a la siguiente fase. Si hay empate otra vez se define a través de las tandas de penales. Así es. O sea, así es la cuestión aquí en este torneo. Bien, 15 de agosto sale con Gustavo González en portería, casaca 12. 6 para Néstor Domínguez, 16 Antonio Espínola, 26 para Mario Carvajal, 5 Ireneo Franco, 20 Blas Gómez, 61 para Roberto Maqueda. William Orsuza tiene la 19, 10 para Ladio Capdevila, 53. Jorge Agüero, la número 8 para Rodolfo Enciso. Es el equipo titular del cuadro del representativo de 15 de agosto. Bueno, ahí está entonces el onceno del equipo de 15 de agosto, el equipo tricolor, como le llama acá el compañero Blas. Y este es el equipo que presenta hoy el albiceleste, el equipo de San José. San José juega con estos valores. La 19 para Ignacio León, 9 Eligio Fernández, 4 Rubén Collante, 24 Derlis Alfonso, 8 Javier Mereles, 39 Modesto González, 3 Rogelio Benítez, Fidel Benítez tiene la 6, Marino Ayala en este caso con el dorsal 99, 17 Isabelino Morínigo, Evaristo Cáceres con la 12 y 2 para Adelio Estigarribia. Es el equipo titular que hoy presenta el equipo del Club Sport San José Obrero. Ahí está entonces el onceno del equipo santo, el equipo de San José. Y acá falta hacer tiro libre para San José. Para 15 de agosto, digo bien. Para 15 de agosto, que va a tener una pelota parada. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo de 15 de agosto. Para levantar el número 8. Enciso. Sí, señor. Es del cuadro de 15 de agosto. Mira que Enciso ingresó en un partido y desde ese partido está jugando de titular en todo. Rodolfo Enciso, sí, señor. Buen jugador, Sí. Hoy más bien está jugando también como defensor. Sí. Ahí con Antonio Espínola, con Ireneo Franco y él está como lateral derecho. Así es. Y Carvajal como lateral izquierdo. San José hoy sin su portero titular. Se ve Luis Fernández, ¿verdad? No está en la portería. Ahora León está en portería. O el 12. A ver, el 12, ¿quién es? Sí, tiene ahí en la plantilla. Del equipo San Joseana. de San José Obrero. Bien. Sí, señor. Número 12 es Evaristo Cáceres. Ahí está entonces el portero Cáceres hoy como portero titular del equipo San José.
No está el portero titular, Sebelius Fernández. Este es Morínigo. Sabalino juega. Balón para Mereles. Destapado está Javier. Engancha ahí dentro del área. Termina la marca ahí de Antonio Espínola. Saca con la pierna zurda. Queda ese esférico ahí para que pueda participar Blas Gómez. Blas abre hacia la banda derecha para Enciso. Sale Rodolfo. Profundiza Rodolfo. Busca a Maqueda. Sale el arquero Cáceres. Seguro se queda con ese balón Evaristo Cáceres. Ahí está Cáceres para sacar. El guardameta del conjunto del representativo de San José Obrero. Ya saca con un balonazo fuerte ahí arriba. Gana Rodolfo Enciso con golpe de cabeza. Va a ser lateral para el equipo de San José. Se va a Collante, número 4. Collante ya pone en juego el balón. Recupera Blas, deja ahí para Domínguez. Este es Benítez. Otra vez participa Collante. Bien Antonio Espínola en la marca. No quiere ninguna complicación, por eso saca un costado. Así es, va a ser lateral para el equipo de San José. Hasta aquí poca llegada todavía en estos primeros minutos del partido. Primeros 5 minutos del partido está aquí 0-0. Ahí está el lateral que ya lo va cumpliendo. Modesto González pierde. Morínigo presiona. Ahora sí, Blas Gómez el que saca. Balón que todavía no traspasó la raya. La marca ahí de Williams Orsús. Ahora sí ya salió. Va a ser lateral, dice el árbitro, para el equipo de 15 de agosto. A ver, tarjeta. Bueno. Agüero deja ahí para Enciso. Lateral sobre la banda derecha. Agüero. Ahí corre Morínigo. Morínigo para el equipo de San José. Bien la marca otra vez Rodolfo Enciso. Sale ahí, forma corta con Espínola. Este es Ireneo Franco. Benítez se baja. Ahí está Wilson Benítez. Balón para el jugador Javier Mereles. Profundiza para Morínigo. Morínigo no llega. Primero llega Enciso en la marca lateral derecho. Que arranca muy participativo el lateral que sufre la falta ahora. Así es. Va a ser tiro libre para Enciso. Para 15 de agosto. Bien, complementa Ireneo Franco. Saca cualquier lado, en cualquier parte de Mirá ese que balón. están muy precisos ambos equipos con la pelota. Hasta aquí no, todos son pelotazos, pelota por aquí, pelota por allá. No está trabajando como se ve el balón porque la cancha da para eso, para que pueda crear una ocasión de goles. Pero hasta aquí son pelotazos. Bien. Va quedando ahí para Estigarribia que intenta dentro del área. No pudo de la presencia ahí de Antonio Espínola. La marca firme. Este es Capdevila el que quiere, el número 10 del conjunto de 15 de agosto. Eladio Capdevila pone el físico ahí. La presión por parte del 9. Por parte del futbolista Fernández. Habrá lateral, dice el juez. Así es. Para 15 de agosto. Va a ser pelota para 15 de agosto. Mira que 15 de agosto si mueve un poquito la pelota, puede hacer muchas cosas porque tiene jugadores que sí saben con la pelota, como Gómez por ejemplo en el medio campo, pero hasta aquí no está haciendo eso ambos equipos. Queda para Blas Gómez, busca a William Orsusa, Orsusa le pegó. El remate del capitán salió afuera. Sí, señor. Así llegó el equipo de 15 de agosto. Intentó acá 15 de agosto. Tuvo ahí la pelota William, pató directamente al arco, no pasó tan lejos. Avisa 15 de agosto, va a ser salida para San José. Su guardameta Cáceres, Evaristo, prepara la salida, va a dejar a Derlis Alfonso. Va a sacar Freddy. Ahí está Peina, el jugador. Morínigo. Mereles no pudo hacer lateral, pero va a ser para el equipo de San José Obrero, dice el asistente número 2. Se va el jugador Fernández, era León, Ignacio León para cumplir. Ya pone a correr ahí al jugador Adelio Estigarribia. Picó de Estigarribia, se le fue la pelota, va a ser salida para el arquero Gustavo González. Así es, va a ser salida para González desde su portería. Hasta aquí 0-0 entre 15 de agosto y San José.
10 minutos del partido, 0-0. Sin claridad de gol todavía hasta aquí ambos equipos. 10 minutos. Su primera mitad. Eladio Capdevila destapado está. La marca de Ignacio Leona. Bueno, rebota en el jugador de 15. Habrá salida, corresponde para San José Obrero. Así El es. partido continúa sin emociones. Sin emoción hasta aquí, todavía en este partido. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy, sábado, en la cancha del Club Grupo A. Después de esto se viene el quinto partido entre Grupo A y Libertad, y el sexto partido el Midland Arenda. Aquí baja el jugador Domínguez, deja para Eladio Capdevila. Otra vez participa Néstor Domínguez. Levanta el centro, busca a Orsusa. Este deja para Masqueda. Atención, Agüero dentro del área. Collante viene la marca para cerrar. Hubo un choque ahí con su compañero posteriormente, pero bueno, el arquero que se le fue la pelota termina cediendo el córner. Dio al arquero tiro de esquina, se le fue esa pelota, no pudo contenerla, va a ser tiro de esquina. Bueno, está sentido el 19. Sí, León, Ignacio. Entonces está ahí sentido en este partido. Y hasta aquí no tenemos todavía llegada importante, Blas Antonio. Sino que aquel pelota de Orsusa, pero pasó lejos. Tiro de esquina. Bien, ya se viene el centro, atención, en la defensa otra vez que desvía, Orsusa presiona, pone otra vez en zona de peligro. Ahora sí, el defensor termina sacando, a ver, al córner, tiene que ser córner, ¿sí? Sí, otro tiro de esquina, otra pelota más para el equipo de 15 de agosto, de vuelta aquí, se mantiene en el área de San José. Se perfila el número 26, el lateral por la zona izquierda. Sí, Carvajal. Es Carvajal para levantar. Va al centro, atención, no pudo. Del rebote queda para Masqueda. Rebota en Sebelio, el 9 en este caso, el que termina desviando. El 9 del representativo de San José Obrero. Sí, señor, rebota en él. Ese esférico va a ser córner, es Eligio Fernández. Sí, este es el tercero para 15 de agosto, el tercer tiro de esquina para el equipo de 15 de agosto. Y en esta vamos a ver qué hace. Bien, ya juega en forma corta, saca Mereles. Va a quedar para Morínigo el rebote. La marca de Néstor, recupera a Domínguez, levanta el pelotazo Domínguez. Sobra esa pelota al defensor Derlis. Alfonso deja para su guardameta Evaristo Cáceres. Así es, va a ser salida para Cáceres desde su portería. El equipo de San José, que hasta aquí les cuesta todavía mantener un poquito más la pelota en el campo rival. 15 de agosto que está buscando intensivamente marcar el primero, pero hasta aquí 0-0. Va Néstor Domínguez que les pega, bloquea la defensa. Es Alfonso justamente el que bloqueaba. El rebote queda para Modesto González. Este es la presencia ahí de Adolfo Enciso. La marca de Benítez sigue Enciso, deja ahí para Agüero. Buena acción, buen enganche de Agüero. Va insistiendo el jugador Agüero con ese esférico Jorge. Ahí está Jorge Agüero, retrocede el pase para Néstor Domínguez. Esta que intenta. Collante en la marca, sigue Enciso, Adolfo. Ahora sí juega con Carvajal. Va Carvajal, a ver, apunta y dispara. Rebota creo que en su propio compañero, sí señor. Rebotó en Masqueda, va a ser saque de meta. Así es, intentó sorprender un poco acá Carvajal, pero va a ser pelota para San José, que prepara la salida. Cáceres, el guardameta de Evaristo Cáceres va a sacar. Voy a dejar para Ignacio León, aparentemente el que va a sacar. Ya saca largo. Néstor Domínguez baja. Capdevila deja ahí para Orsusa. Ahora sí participa Eladio. Centro para Masqueda. Atención, está el primero. Masqueda que baja dentro del área menor. Sigue Masqueda, está de espalda al arco. Ahora sí retrocede, pero de forma equivocada. Wilson Benítez intercepta. Sale con Javier Mereles. Mereles también se equivoca en el pase. Blas Gómez ahora el que recupera. Blas deja ahí para Eladio. El remate de Capdevila. Sí.
Intentó darle directamente al arco, pero fue lejos esa pelota de Cardevila, que termina la jugada. Va a ser salida para San José. Pocas ocasiones de gol, o sea que todavía no hay ocasiones de gol en este partido. Pausa, 15 minutos del primer tiempo. Hasta aquí sin ocasiones de goles. Este es el cuarto en la jornada de hoy, sábado 18 de octubre. Felicidades a todos los liberales, los Antonio. Hoy es su día, aniversario del partido liberal local auténtico. Así que felicidades a todos los grandes amigos liberales que siempre nos sigue también por ahí. Bien paralizado el juego. Momento de hidratación. Aquí en el Sport Ibupona. Comunidad de segunda línea, estamos justamente para este compromiso, para estos partidos que estamos transmitiendo en vivo, Gilberto. Este Así es el cuarto. El cuarto partido. Creo que también es la primera vez esta temporada que se está jugando aquí, o se jugó ya en otra fecha. Primera vez, creo que sí. No recuerdo realmente. Sí. Cancha, una linda cancha también. Lindo gramado de juego. Y que se juega hoy campeonato senior. El próximo fin de semana seguramente va a ser otra cancha. De a poco estar recorriendo las canchas. Cada fin de semana también el campeonato senior Liucuá. Estamos ya en la etapa de liguilla, de ida y vuelta. Ya se elimina hoy, se juega la vuelta. Y acá se define quién va a la siguiente instancia y quién se queda para pelear un cupo más por el campeonato Copa Bronce. Bien, saludo a la gente que está viendo. También la gente pueda suscribirse en nuestro canal de YouTube Pulse por Más, suscribirse y activar la campanita para que le pueda llegar todas las notificaciones de cada fin de semana. Cada partido que hacemos ya le va a llegar la notificación de qué partido estamos haciendo siempre. Si se suscribe, hay que activar la campanita ahí en el canal de YouTube que te aparece para ver todos los partidos a través de tu celular, a través de tu televisor. Así que la comunidad, si tenés en tu casa, tranquilamente puede ver el partido y sin problema y sin que pueda venir a la cancha. En tu casa tranquilamente con tu tereré puede ver ya el partido a través de todas las televisiones, todas las TV que trae ya en sí lo que es YouTube, y puede suscribirse nada más y ya ver todos los partidos que hacemos siempre a través de Pulses por Más. Bien, Espínola pone la cabeza al balón, termina bajando para Blas Gómez. Este deja para Carvajal, sale con Néstor Domínguez, a 15 de agosto. Sigue Domínguez, presiona bien la marca Rogelio Benítez, termina sacando. Va teniendo ahí Estigarribia. Balón que sale afuera, va a ser lateral, corresponde para el representativo de San José Obrero. Ahí va teniendo ese Férico, bueno, deficiencia en el servicio manual. Así es. Ahí. Mira que está pasando mucho hoy eso, Antonio. En los saques laterales. Sí, son cosas que muchas veces puede solucionar, pero hasta aquí le está pasando eso a los más experimentados. Bien, sale Enciso, se queda con el balón Rodolfo. Va hacia la banda derecha, levanta el centro, busca a Ursusa. A ver, mano. El árbitro que no vio lo mejor o no se anima a pitar la pena máxima. Clara mano ahí dentro del área. Sí. Fue mano. No sé si la línea puede ayudar ahí. Se escuchó la mano, pero no dijo nada el árbitro que no cobró ese mano. Bien, ya sale San José Obrero. Balón y sale para Morínigo. De contra está el primero. Morínigo dentro del área. Está. ¡Gol! Morínigo. Gol de San José Obrero, señoras y señores. De contragolpe. Sí, señor, lo ganó a los defensores. Morínigo en velocidad. Termina definiendo ante la salida de Gustavo González. Sí, señor. Pone el primero del partido, lo hizo Morínigo
San José Obrero 1, 15 de agosto 0. Así es, después de la jugada que pasó de todo ahí en el área de San José, salió de contragolpe. El equipo Santo Morínico puso en primera, en segunda y en tercera y marca el gol. Y con ese gol está ganando 1-0 por Morínico, por Isabelino San José 1, 15 de agosto 0. A los 20 minutos de esta etapa inicial, Gilberto Brites. Así mismo, en el primer tiempo, metió velocidad Isabelino y marcó ese gol. Y está ganando 1-0 su partido a los 20 minutos del primer tiempo. 1 San José, 0 para 15 de agosto. Se ilusionó 15 de agosto. Sí. Se fue con todo y bueno. Y se va a armar la polémica, Blas Antonio. Sí, hasta tuvo esa mano ahí el árbitro que dejó pasar. Y se dejó estar en la zona defensiva también, hay que decirlo, Claro. espacio, y eso lo termina aprovechando muy bien. Dejó un espacio para el buen corredor Isabelino, que siempre es un jugador rápido, y le dejaron espacio y hizo lo suyo, marcó el primero. Y 15 de agosto tiene ahora que salir de vuelta a remar con todo a buscar el empate. Bien, va el balón para Agüero. Jorge Agüero, de la marca ahí de Collante, sale de la marca también ahí el jugador. En este caso, William Orsusa colabora con Rogelio Benítez, que sale de la marca, termina sacando a un costado. Balón será para el equipo de 15 de agosto, que pierde 1-0. En la ida fue 1-1. Sí, fue 1-1, ajustadísimo. En la primera fecha en partido de ida, y acá de vuelta hay que ver si termina, amplía la ventaja San José o empata 15 de agosto. Y hay que ver, falta mucho todavía. Bueno, mano, sanción del árbitro, mano en ataque, va a ser salida para San José Obrero, que va a salir con un pelotazo largo seguramente, veremos. Para sacar Derlis Alfonso. Ahí está Alfonso, pelotazo largo. Estigarribia logró desviar, pero no estaba nadie. Ya está Gustavo González. El guardameta ya prepara la salida. Ya saca con un pelotazo largo, ahí está Fernández. Baja Estigarribia. La marca de Enciso. Masqueda desvía, queda para Orsusa. Ahí está Williams. León en la marca. Blas Gómez baja para el jugador Masqueda. Ahora hacia la banda izquierda. Apertura para Eladio Cagdevila. Cagdevila cruza. Se le cerró el centro. Termina en la nada este avance del equipo de 15 de agosto. Se juega con toda vuelta 15 de agosto. Ahí tuvo Cagdevila, pero ya fue imposible para él para que pueda marcar el empate, pero va a ser salida para el equipo de San José ya casi terminando ya este primer tiempo. Sí, señor, ya 23 minutos y bueno, ya termina el partido para Adelio Estigarribia. Va a salir para permitir el ingreso de Ayala. Marino Ayala a la cancha casaca 99. Ahí está entonces. ¿El primer cambio sería? Sí, el primer cambio salió el capitán. Estigarribia ingresa Ayala para el equipo de San José. El brazalete le cede ahí al número 3. A Rogelio Benítez. A Benítez, entonces. Ese se queda como capitán y cerró ya ese lado. El equipo de San José también le sacó a Estigarribia y le mete a un jugador más rapidito por ese lado, que es Ayala. Bien, falta. Pita el árbitro. Tiro libre para 15 de agosto. Que está perdiendo 1-0. Más atrás le indica a Galeano. Sí. En este caso, Enciso, en este caso, el que se prepara para el efecto. Ahí está Rodolfo. Dos hombres en la retaguardia como barrera en el conjunto de San José para defender. Rodolfo Enciso frente a la pelota. Autoriza el árbitro. Va Rodolfo, va Enciso, el centro para Orsusa. Logra desviar. Baja para Néstor Domínguez. Participa Agüero. Balón otra vez que busca a los delanteros, porque ya está en Oxay, Roberto Maqueda. Sí, señor. Quedó en Oxay, ahí se quedó enganchado Roberto Maqueda. Va a hacer salida para el equipo de San José. El equipo santo que está ganando 1-0 su partido. Va a terminar la primera etapa. Ya está prácticamente, estamos llegando a la recta final. O sea que ya la finalización al minuto 25 reglamentario de este torneo. Va a sacar Alfonso. A jugar Alfonso. Ahí pica Morínigo.
Viene la marca por parte del número 8, Rodolfo Enciso. Ahí le presiona muy bien, pero zafa de la presión y sale con Carvajal. Ahora participa Ladios Capdevila. Este es Domínguez. Maqueda. Y termina esta primera etapa. Sí, señor. Terminó esta primera etapa. 1-0 arriba el equipo San José. Nosotros tenemos un minuto de pausa ya venido para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, donde el equipo Santos San José está ganando 1-0 su partido. Minuto 20. Fue el primero del equipo San José y con ese resultado están ganando 1-0. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo, si amplía San José o empata 15 a Augusto Blas. Sí, así mismo Gilberto, bien, arranca la etapa de cierre de este compromiso entre San José con el equipo de 15 de agosto. Hasta aquí está 1-0 el resultado. Sí, señor. Lo está ganando el equipo de San José Obrero y lo está consiguiendo también su pasaporte a la siguiente fase, si es que esto termina Se termina así, así, así es. Y hay que ver si queda un segundo tiempo completo, pero la forma de que como está jugando 15 de agosto veo difícil para que pueda empatar. Pero este es fútbol, puede pasar muchas cosas todavía este segundo tiempo. Este es William Orsusa, balón que baja el capitán del equipo de 15 de agosto, balón profundo, pero ya está Fernández en la marca. Bien, Fernández no pudo, el que participa ahora es Enciso. Ahí está Félix Carvajal, que ya ingresó en este segundo tiempo, es decir, con algunas modificaciones. novedades, ¿sí? Sí, señor. Creo que hubo cambios ya en este segundo tiempo iniciando. Ingresó Félix. Sí, Félix Carvajal ingresó por, a ver, Agüero. Vamos a ver por quién ingresa Carvajal. Benítez está todavía. Gómez está todavía. Bueno. Bien, Capdevila para cumplir el servicio manual. Juega con Roberto Maqueda. Va teniendo Roberto Maqueda. Atención, levanta el centro para Enciso sobre ese esférico. Va Enciso a controlar el futbolista Rodolfo Enciso. De la marca ahí de Fernández, sigue Rodolfo. Ahora participa el número 18. Va insinuando hacia el costado derecho para el conjunto de 15 de agosto. Bien, ya salió la pelota, dice el árbitro. Habrá lateral en zona de defensa todavía para el equipo de San José Obrero. Así es. Ahí está el equipo de San José. Mirá que arrancó con todo vuelta el segundo tiempo San José Blas Antonio. El arquero Cáceres está en el piso, Gilberto. Sí, Cáceres, creo que hay que ver si continúa también o pide sanidad. El portero Cáceres. Creo que le chocó el delantero, ¿verdad? Maqueda. Así es que vamos a ver qué pasa en esta jugada. Bueno, estamos en vivo, señores, a través de Pulse Sport Más, compartiendo con toda la gente que está viendo el partido, saludando a toda la gente que está en su casa, en su trabajo, gente que va compartiendo con nosotros a través de la plataforma, a través de YouTube, Pulse Sport Más, en vivo aquí en la cancha del Club, en la cancha del Club del Sport Upuná, segunda línea de Upuná, estamos en vivo, compartiendo con toda la gente que está siguiendo y viendo el partido Blas Antonio desde su casa. Bien, ya se va recuperando lentamente el guardameta Cáceres. Evaristo Cáceres, que se toma el posterior del muslo derecho, Gilberto. Sí. Un golpe que tuvo ahí el portero. Despeje casi fallido, pero está Cáceres, sí señor, participa aquí. Casi cometieron un error ahí los jugadores de San José. Queda para Maqueda, entra con todo ahora 15 de agosto. Sí. Pero está dejando otra vez espacio también Gilberto. Ahí sí. Y el espacio que deja siempre con un morínico fino hoy le puede crear problemas a la gente de 15 de agosto. Sí, así mismo. Y la muy buena pierna de Blas Gómez que puede meter también, pase filtrado. Claro. Sí, que hay se que puede regalar a San José. También, sí. Digo, el equipo de 15 de agosto atrás. Así o sea que no es. se puede descuidar. Pero la necesidad obviamente de salir a buscar. Sí, no le queda otra. Claro. Va Blas Gómez. Sale Capdevila. Deja para Roberto Maqueda. Domina Maqueda. A correr para Enciso, lateral que se proyecta en esta. Rodolfo juega, pelota para Williams. ¿Habilitado o no? Sí, habilitado Williams dentro del área. Atención con esta carga. Está el empate. El centro que cruza
y saca la defensa. Está cerca el empate. Otra vez aparece Enciso. Deja para el jugador Néstor Domínguez. Capdevila. Va Ladio al borde del área. Reclama mano. El árbitro dice no pasó nada. Termina sacando a un costado. Ahora lateral para 15 de agosto que va presionando. Bueno, ahí está 15 de agosto también que a poco va sobrellevando. Llegando por delante a San José. San José no tiene que caerse en eso, tiene que adelantar un poquito más la línea, no quedar en su área de cuidar este resultado porque le puede crear problemas el equipo de 15 de agosto. Bien, ahí quedó en offside en esta oportunidad. Casi aprovecha el espacio. Morínigo. En esta fue pellizcado en posición de adelanto. Ahí va Blas Gómez, el que lucha ante Wilson Benítez. Baja para Carvajal. Va a jugar Mario. Busca para que se pueda abrir también en la indicación de Mario Carvajal. Saca la defensa. Queda para Enciso. Deja para Félix. Le pegó. El remate desviado de Félix Carvajal. Va a ser saque de portería. Aquí llegó el equipo de 15 de agosto. Así es, intentó acá 15 de agosto, intentó Feli darle fuera del área, pero pasó lejos esa pelota. San José se está quedando y peligrosamente le está apretando con todo este segundo tiempo el equipo de 15 de agosto, que se va de a poco buscando empatar este partido, este segundo tiempo. Mario Carvajal le presiona, le roba aquí Morínigo. Va Isabelino dentro del área, deja ahí para su compañero, termina sacando el defensor. El rebote va a quedar para Eladio, sale Capdevila. A ver quién se muestra. Balón para Félix Carvajal. Anticipo fue por parte de Rogelio Benítez. Balón que sale afuera. Reposición manual va a ser para 15 de agosto. Así es. Va a ser pelota de vuelta para 15 de agosto que se mantiene con la pelota del equipo de 15. Viene Ayala para sacar Marino. Balón arriba. Va a dejar ahí para el número 18 que termina intentando con ese esférico. 15 de agosto. Que está perdiendo 1-0 con el gol de Isabelino Morínigo. Sí, Morínigo. Que después de ese contragolpe tuvo la oportunidad y marcó su gol. Y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de San José. Pero 15 de agosto entró con todo en este segundo tiempo. Vamos a ver. Y está buscando la fórmula de empatar este partido, pero San José también se está quedando peligrosamente. Quedó sentido Collante. También Fernández ya se va recuperando lentamente. El lateral del cuadro de San José. Va Adolfo. Va al centro de Enciso. Rogelio Benítez pone pecho a la situación, deja ahí para Alfonso. Esta saca largo. Va a quedar ahí para esta salida de 15 de agosto. Termina sacando un costado porque estaba mal parada la defensa. Se iba con todo Wilson Benítez. Lateral en zona de ataque prácticamente ya corresponde para el equipo San José, que ahora va a adelantar un poquito más su línea también. Sí, adelantar un poquito más la línea para que pueda aguantarle a 15 de agosto porque si se queda en su área San José le puede llevar problemas al equipo de 15. Hasta aquí cambio solamente uno, ¿verdad? Por el lado... No, sí, en el primer tiempo se hizo el cambio San José también. Después se viene... Sí. Hizo también su cambio ya en este segundo tiempo el equipo de 15 de agosto. 1 y 1 por lado. Ya sale Eladio Capdevila. Balón hacia la banda izquierda. Las conexiones aquí con su compañero, la evolución otra vez para Eladio. Cede el pase, pero de forma equivocada. No pudo Roberto, pero recupera Blas Gómez. Pase de Blas en profundo, pero esta vez no hubo precisión por parte del número 6. Número 20, el que utiliza el dorsal 20, pero juega como número 6. Así es. El famoso 6 para nosotros y 5 para los argentinos, ¿verdad? En el medio campo. Sí, así mismo. Que está frente de los defensores centrales. Así es. Bien. El famoso volante tapón. Sí, señor, volante de recuperación y más creativo también. Claro, sí. Gómez es más creativo porque no, tampoco es un jugador quieto en el medio campo. Sí, señor, va teniendo la pelota. El jugador Enciso pisa el esférico, observa compañía, levanta el centro por abajo, en este caso el que intentó. Y se apuró el jugador Rogelio que se el córner. También.
Va a ser un tiro de esquina importantísimo para 15 de agosto. Y mira que si trabaja bien con la pelota parada puede llevar complicaciones al portero Cáceres. Viene el centro de Enciso, Franco, atención, el que queda con el rebote era Orsusa, quería, pero ya está el arquero, sí señor, muy atento también el guardameta Cáceres. Buen trabajo hasta aquí de Cáceres también, Cada vez que se le llaman, siempre está atento Evaristo Cáceres. Se viene Buporá, Libertad a continuación. Sí, partidazo. Ya salió la pelota afuera. Lateral que corresponde para el equipo de San José Obrero. Ya pone en juego ahí para Morínigo. Sabelino intenta. Ahora Modesto González. Retrocede el pase ahí para Ignacio León. Bueno, lo que hizo Ignacio. Pide disculpas ya a su compañero. Va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Así es, va a ser salida para el equipo 15 de agosto, que está buscando intensivamente empatar el partido, porque ya tenemos ya minutos. A ver si me... Minuto 11. Ya del segundo tiempo, poco ya, 15 minutos más el partido y ya se termina este encuentro, Buenas Antonio. Wilson Benítez juega con Modesto González, corre el 39. Ahí se muestra también Javier Mereles. Otra vez para Benítez, ahora sí participa Mereles, va Javier dentro del área, la marca de Domínguez. Termina sacando Domínguez con la pierna zurda, queda para Enciso. Ahora Capdevila, tiene dificultad para controlar el esférico. Ya está el anticipo de Ignacio León. Ahora sí cruza bien Ignacio, el centro ahí en el punto penal. Termina la marca de Blas Gómez, baja y sale. Ahí deja para Roberto Maqueda. Va Maqueda. Balonazo hacia la banda derecha, la marca de Collante. Va 15 de agosto con muchos hombres a atacar. Va insinuando, va insistiendo. Ahora sí, levanta el centro. Marino Ayala no quiere ninguna complicación con golpe de cabeza. Desvía al córner. Así es, otra pelota parada más para el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver cómo trabaja en esta. A ver quién se carga la pelota parada para que pueda levantar mejor. Y tratar que los delanteros puedan hacer su gol. Ya prefieren jugar en forma corta, servicio manual. El árbitro que ya sanciona. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para 15 de agosto. Busca el empate. El empate que le pueda llevar a la tanda de penales. Sí, señor. Para clasificar y directo decir que tiene que marcar 2 goles mínimamente. Claro, tiene que ganar. Sí o sí. 15 de agosto. 15 de agosto principalmente tiene que ganar. Es partido por 2 goles y empata o va a penales. Pero tiene que hacer el gol. Hasta aquí se va menos ahí alrededor del área, pero hasta ahí. No, tampoco tiene ocasión clara de gol hasta aquí el equipo 15 de agosto. Pero hasta el momento es el equipo de San José que lo está clasificando. Va Morínigo, busca el segundo para su equipo, segundo para su cosecha personal. Merele dentro del área. Se tira, dice el árbitro, no pasó nada. Se tiró ahí el jugador Mereles. Hoy está impreciso Mereles también, hoy. Siempre es el jugador que siempre crea ocasiones, pero hasta hoy está impreciso también. Bueno, ahí está, buena jugada de Williams para Félix. Termina sacando un remate prácticamente tímido, prácticamente regalando la posición ahí a Cáceres, el guardameta. El portero se quedó con esa pelota y que ella sale jugando. Balón arriba, gana Franco. Ireneo con golpe de cabeza. Queda para Mereles, va Javier. Supera la marca de Blas Gómez. Deja ahí para Morínigo. Va Isabelino. Ahí engancha para su zurda, se acomoda. No tiene mucha compañía, por eso retrocede. Ahora sí cede la pelota para Javier Mereles dentro del área. Ahí está Javier. Falta de Javier Mereles, se dice el árbitro. Falta en ataque, va a ser salida de vuelta para 15 de agosto. Hasta aquí está impreciso también. Después de ese gol, tampoco creo más el equipo 15 del equipo San José. Y 15 de agosto, cada vez que va, pero pierde mucha la pelota. Y cuando sale San José, siempre la segunda pelota de vuelta gana los jugadores del 15 de agosto. Este es Blas Gómez. Domina y juega con Félix Carvajal, destapado el zurdo. Levanta el centro Fernández.
termina ganando otra vez en las alturas. Queda para Blas Gómez, presiona bien 15 de agosto, que rápidamente recupera el balón. Ahora participa Ireneo Franco. Franco le pega. Cáceres, muy seguro el arquero también. Sí. En segunda instancia se queda abrazando el balón. Intentó acá Ireneo Franco, pateó directamente al arco, pero estuvo atento Evaristo Cáceres, que se queda con esa pelota, que ya prepara su salida al equipo San José. Minuto de hidratación para los jugadores en este segundo tiempo. Gana 1-0 el equipo Santo. San José Obrero suma de a 3, está ganando su partido por 1-0. Con este resultado clasifica en la segunda instancia el equipo de San José. 15 de agosto que crea, pero llega hasta el área, hasta ahí no está creando ocasión clara de gol. Llega, pero hasta ahí imposible. Que los delanteros también están imprecisos. Cada vez que tiene pelota a favor siempre busca su gol también cada jugador, y así va a ser difícil para que pueda empatar el partido el equipo de 15 de agosto. Después de esto tenemos el quinto partido, juega Uponá, el equipo local juega ante Libertad después de este partido. Y el último juega Milan, el equipo de Milan ante el Sportivo Garendá. Milan, el partido de ida ganó 1-0 su partido, y hoy se define también quién pasa y quién se queda en esta instancia del campeonato senior Uribuco. Hablas, Antonio. Bien, pausa en el partido, señoras, señores. Bien, ya se vienen los equipos de Libertad y Uponá, quinto partido. Y después también juegan Garendá con Milan. Dos partidazos realmente que quedan todavía a la jornada de hoy. Sí, señor. Este partido lo está ganando con la mínima diferencia el representativo de San José, y lo está clasificando, consiguiendo su propósito, Sí. su objetivo. San José, que ingresó último entre los 6 mejores, y ahora está a pasito nada más de clasificar en la segunda instancia. Bien. Va a continuar el partido, que está paralizado momentáneamente por la hidratación. Cáceres, el guardameta, ya tomó el balón y va a sacar, y lo hace con un pelotazo largo. Va a quedar para Capdevila, que baja. Rebote que termina con Fernández. Deja para Williams Orsuza. Domínguez levanta el centro para Maqueda. Baja con el pecho. Atención, está el empate. Gol. Gol de 15 de agosto, señoras y señores. Lo hizo el número 8. Sí, señor, qué buena jugada. Y Rodolfo Enciso termina rematando de primera, así como venía esa pelota que se clava en la esquina. Lo empata 15 de agosto, lo hizo Rodolfo Enciso. Así es, acá sí llegó bien el equipo 15 de agosto, pelota dominada al área, estuvo atento Enciso, que marca su gol, empata el partido a los 16 minutos del encuentro, 18 minutos del segundo tiempo, marca el empate el equipo de 15 de agosto, ahora está 1-1. Bien, Morínigo escapa de su marcador, viene el centro de Morínigo muy pasado, va a quedar para Modesto González. La marca de Adolfo, Modesto pierde, pero vuelve a recuperar su compañero Rogelio Benítez. Este juega con Collante. Otra vez la evolución para Rogelio. Esta que levanta el pelotazo. Bien por Ireneo Franco para la marca. Firme sacando a un costado con golpe de cabeza. Va a ser lateral para el equipo Santo. Collante ya juega. Balón para Mereles. A ver, para Benítez. Va Wilson. Va insistiendo San José. Bueno, el remate de Ignacio León salió desviado, va a ser salida para 15 de agosto. Sí, ahora San José va a salir con desesperación, y ahí 15 de agosto tranquilamente puede aprovechar los espacios que deja el equipo San José. Cambio. Vamos a ver quién se retira para San José. A ver quién ingresa.
A ver. Chamorro por. Bueno, ahí está entonces el cambio. Se retira Benítez, ingresó Chamorro para San José. Perfecto, ahí está el cambio que realiza el representativo de San José Obrero. Y está entonces a la cancha Gustavo Chamorro. El 6 es Fidel Benítez el que termina saliendo. Bien, aquí saca Néstor Domínguez. Balón para Modesto, va presionando San José, saca como puede. Y desde el fondo, el defensor, el 15 de agosto, ahí queda para Enciso. Este deja para Will. A ver, este es Gómez, pierde la presencia ahí por parte de Ayala. Franco saca como puede. Fue la falta por parte del delantero. Sí. Perjuicio del jugador de San José. Así es, cobró la falta. Ahí el árbitro. El número 21. Entonces está con tarjeta amarilla. Ya tenemos minuto 21 del partido. Está 1-1. Muy bien, ahí está sentido el jugador de San José tras esa falta que reciben. Llama ahí la sanidad también. Ingresa para la asistencia al jugador que está averiado, mi querido. Sí, señor. Gilberto. Está golpeado el jugador ahí. Creo que para pueda consumir más minutos también, porque ya falta poco, 3 minutos más y ya se termina este partido. Y creo que esto se define en las tandas penales, Antonio. Y hoy el equipo San José, que no tiene a su portero titular, que siempre en los penales siempre hace su trabajo. Hay que ver. Sí, Fernández. Temporada pasada son los mejores entre Fernández y Areco, me acuerdo, en las tandas penales. Y vamos a ver hoy quién pasa a la segunda instancia. Bien, está sentido Morínigo. Ahí ya se va recuperando también lentamente. Ya estamos llegando, ya estamos sobre minuto 22 de este partido. Es decir, ya estamos en la recta final del partido. Y como así están las cosas, vamos a la tanda de penales, aunque falta todavía algunos minutos importantes. Así es, que puede pasar muchas cosas todavía. Sí, en 3 minutos. se está repitiendo el resultado en la ida. Sí, 1-1. empate 1-1 y a vuelta hoy. Otro 1-1 más. Va Benítez. Rogelio levanta el centro para Chamorro. Gana Franco. Complementa a Blas Gómez. Va a quedar para Ronaldo López. Ahí está Ronaldo, quería, pero está la marca firme de Ignacio Leona, que no quiere ninguna complicación también ahí en la defensa. Termina sacando a un costado. Sí. Lateral para 15 de agosto. Así es. Va jugando Chamorro. Balón para Morínigo. Morínigo estaba adelantado. Adelantado, sí señor. Va a ser salida de vuelta para 15 de agosto. Quedó enganchado ahí el jugador Morínigo en offside. Ya 23 minutos. 23 minutos, segundo tiempo. Saca Mario Carvajal. Gana Ayala. Este es Néstor Domínguez. Golpe de cabeza de Alfonso. Va a quedar para Blas Gómez. La presión de Mereles. Arriba ese esférico. Va a quedar para Cáceres. Sí, señor. El arquero Evaristo Cáceres se queda con el balón. También hoy muestra que es un arquero interesante, Gilberto, en lo de Cáceres. Sí, hoy está respondiendo bien Cáceres. En el gol ya no pudo hacer nada. Pero vamos a ver qué pasa en las tandas penales. Ahí se va a ver las capacidades de los porteros de ambos equipos. Habrá tiro libre en su salida. Corresponde para San José Obrero. Va a terminar el compromiso. 24 minutos de esta segunda etapa. Habrá balón en su salida. Corresponde para el equipo santo. Derlis Alfonso para levantar el centro. Y autoriza el juez. Va Alfonso. Pelota arriba. Franco intenta. Ahí queda para Chamorro, que va presionando. Va San José. Quiere el segundo. A ver si evita el córner. Sí. Consiguió evitar el defensor. Ya sale jugando con Enciso. Ahí se muestra Gómez. Recupera Mereles. Profundiza el pase largo. Bueno.
No hay receptor. Ya está el arquero González. Sí, ya prepara la salida González también rápidamente, buscando ya los compañeros que están arriba. Ahí queda la pelota para Mario Carvajal. Saca Mario. Este es Mireles. Tenta Javier. Ahí se queda Gustavo González, el guardameta. Ya sale jugando con Domínguez. Destapado hacia la banda derecha, aparece Néstor. Juega con Enciso. Va Rodolfo Enciso. Balón para Blas Gómez. Escapa de la marca. Va Blas. Busca el segundo. Continúa Blas. Ahí está la defensa. Saca y termina el compromiso. Así es. Terminó este partido. Esto se define a partir de los 12 pasos. Se define en la tanda de penales. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para la tanda de los penales. Bien, ya retornamos para la tanda de penales. Ya se prepara el primer penalero, Antonio, para la tanda. Sí, señor. Ya se viene esta definición. Desde tanda de penales, desde los 12 pasos se va a definir quién pasa. Si es 15 de agosto, San José. San José va a pegar el primer penal. Va Alfonso. Gol. Gol de San José, remate con mucha potencia por parte del 24. 1-0 arriba San José. Sí, acá pateó fuerte el jugador. Le rompe el arco al portero. 1-0 arriba el equipo San José. Y ahora vaya quien se encargue para empatar. O depende mucho del trabajo del portero aquí. Sí, señor. Se va Roberto Maqueda. Casaca 6. O 61, sí, 61. Sí. Roberto Maqueda, señoras y señores, primero en patear por el lado del conjunto de 15 de agosto, segundo en esta tanda. Ahí toma distancia Roberto, autoriza el juez. Va Maqueda. Roberto, gol. Gol de 15 de agosto, colocado también el remate. 1-1 la tanda de penales. Así es, 1-1. Acá Maqueda hizo bien su penal también. Pateó muy bien. Imposible para el portero. 1-1 entre San José y 15 de agosto en la tanda de penales. Se va el número 8. Enciso. Javier Mireles. Mireles, sí. Javier Mireles para el conjunto de San José. Retrocede, toma distancia. Merele va Javier. Gol. Muy bien. Gol de San José. Lo hizo Javier Mireles. Por abajo el remate, Gilberto. Así es. Por abajo. Imposible para el portero.
por Merel le marca el segundo para San José. 2-1 arriba el equipo santo. Ahora sí, Gilberto, se va Enciso. Sí, el otro número 8. Rodolfo Enciso se aproxima al punto penal. Ahí va a tomar la pelota, el balón. Va acomodando en ese punto penal, señoras y señores. 2-1, San José. Rodolfo Enciso para rematar. Autoriza el árbitro. Va Rodolfo, va Enciso. Gol. Estuvo cerca el arquero. Gol de 15 de agosto. Pateó acá Enciso. Adivinó ese portero. Casi ataja el penal el portero Cáceres, pero empata la serie Enciso 2-2. 2-2. Va el quinto en esta serie, tercero por el lado de San José. Sí, la penal más errada, estadísticamente hablando. Sí, el tercero es más importante de un tanda de penales. Vamos a ver en esta. Sí. Ignacio León. Casaca 19. Ignacio León, va León, León le pegó en el ángulo, sí señor. Gol de San José. Colocado. Imposible para González, el guardameta. Así es, bien colocado, bien pateado al ángulo. Nada que hacer para el portero Gustavo González. Pasa San José en la tanda, 3-2 arriba. Se va Domínguez. Casaca número 6. Néstor Domínguez se aproxima para este penal, señoras y señores. Este pinta Blas Antonio. Vamos a ver en esta. Sí. Bueno, 3-2 arriba San José. Va Javi, va Néstor, va Domínguez. Domínguez, gol. Gol del conjunto de 15 de agosto, colocado también fuerte. Sí, señor. Domínguez, 3-3. Bien, ahí está, 3-3 en la tanda de penales. Bien pateado por Domínguez de vuelta también aquí. Tercero por el lado 15 de agosto, 3-3. Ahora va Gustavo Chamorro por el lado San José. Chamorro, casaca 88. Va Gustavo. Que ingresó este segundo tiempo. Sí, señor, el que ingresó en este segundo tiempo. Gustavo Chamorro. Ahí ya toma distancia Gustavo. Le va a pegar, va Gustavo. Gol. Gol de San José, señoras y señores. Colocado también el remate de Gustavo Chamorro. Bien, hasta aquí muy preciso todos los pateadores en la tanda de penales. Acá de vuelta Chamorro marca el cuarto penal para San José. Ahora va por el cuarto también del equipo de 15 de agosto. Se va el central, uno de los centrales, o lateral en este caso. Así es. El lateral Carvajal. Está al derecho. Carvajal le va a pegar. Arranca, se va, tiró, gol. Colocado el remate también prácticamente en el medio. Bueno, aquí empata de vuelta, está 4-4, Gilberto. Sí, 4-4, bien los pateadores hasta aquí, bien portados los pateadores, bien pateados también todos los penales. Y ahora va por el quinto y el último en la serie, Rogelio Benítez, otro de los centrales de San José. Rogelio Benítez, el que se quedó con el brazalete de capitán tras la salida de Adelio Estigarribia. Así mismo es el quinto, el penal más pesado de la tanda. Bien, San José y su quinto penal en esta serie. Rogelio Benítez, autoriza el árbitro, va Benítez, gol. Gol de San José, 5-4 la definición, Gilberto. Así es, pateó muy bien acá también Rogelio Benítez, marca su gol. Tanda número 5 para San José, 5-4. Ahora va por el quinto el equipo 15 de agosto. Casaca número 2. Sí, el número 2, ¿quién es? Rolando López. Y acá marca López, va a ir mata-mata. Después de este quinto de 15 de agosto. Sí marca. López se va
con la obligación de marcar sí o sí, Gilberto. Así es. Va López, autoriza el árbitro. López, gol. Gol de 15 de agosto en una esquina imposible para Cáceres. Hasta aquí bien los pateadores. Todos los pateadores, los 10 hombres que patearon, bien, 1-1. Ahora vamos por el mata-mata, por el 1-1. Acá se define todo, el 1-1. El 17 de San José, Isabelino Morínigo, entonces se encarga del primer penal de 1-1. Bien. Morínigo va a rematar el sexto penal, el 11º en esta tanda. El sexto por el lado de San José. Morínigo retrocede, autoriza el árbitro. Va Morínigo, gol. Del ángulo, sí señor, sí. Imposible para Gustavo González. Imposible para González, hasta aquí los porteros. Imposible para todos los penales a los dos porteros. Hasta aquí bien pateado por los jugadores de San José y buen pateado por los jugadores de 15 de agosto. Ahora va el número 10, Eladio Cardevila. Vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Se va Eladio. Se aproxima lentamente el número 10. Cardevila va a rematar, señoras y señores. Eladio Cardevila. Ahí se aproxima también al punto penal. Va a acomodar ese esférico ahí. La obligación también para Eladio de marcar. Si no, su equipo queda fuera. Así mismo. Bien. Va Eladio, Cardevila para su zurda. Cardevila afuera. Afuera y se clasifica San José Obrero. El último penal para 15 de agosto, su número 10. Erra el arco, erra su penal. Clasifica en la otra instancia el equipo santo. Se queda fuera 15 de agosto. Pausa, ya venimos.
Bien, ya señores, de vuelta para este quinto partido. Ya en la tarde de hoy se enfrenta el equipo local, el Sport Gupuná, ante Libertad. El equipo repollero el día de hoy, el Gumarelo, le enfrenta a Gupuná. Partido de ida ganó Gupuná por 3-0 en partido de ida. Y acá se define todo. ¿Quién pasa a la siguiente instancia y quién se queda? Ya lo hizo el equipo San José. Y ahora espera a su otro similar para ir clasificando los equipos que pelea en la tarde de hoy. Así que ahora se enfrenta a estos dos equipos. El albiceleste local le enfrenta al equipo Gumarelo Blas Antonio. Asimismo se viene el penúltimo partido de esta jornada deportiva. Equipo local, como ya lo está mencionando, el conjunto del por Club Gupuná, que recibe a Libertad. Y me imagino que habían... en esta semana seguramente han practicado también los muchachos de albiceleste aquí. Seguramente. Ante este partido, Gilbert. Claro. Bueno, veremos. Y con la ventaja que tiene a su favor, ¿no? Sí. El 3-0 partido fue la ida. ganó por 3-0. Arranca en este preciso momento el partido. Mueve la pelota González, en marcha este compromiso, en marcha este deporte, el fútbol que ya empieza a dar la bienvenida ahí a estos dos equipos. Campeonato senior, Gupuná, Libertad, va teniendo ahí, bajando el defensor de Libertad, presiona Gupuná en estos primeros segundos, ya intentando proponer, ahí está Yala, logró puntear a Yala, de igual manera su compañero le aplaude la intención, por lo menos lo que manda aquí, va a ser salida, corresponde para Libertad. Así es, intentó ahí el jugador Ayala. Y va a ser salida para Libertad. Ya saca Espínola. Espínola ahí se conecta con el jugador Rubén López. Rubén va a dejar al futbolista Ruiz. Tiene Gupuná en la posición del balón. Ahí está presionando bien el número 11, es el jugador Santa Cruz. Santa Cruz pierde. Sale Ayala. Ayala para Libertad. Celso Ayala que intenta la marca ahí por parte de Espínola. Gana Espínola. Se conecta aquí con el jugador, el volante Ayala, el número 10. Va teniendo ahora Néstor Velázquez. Isidro Santa Cruz. Pierde Isidro. Balón para el jugador González. Va Daniel. Dani González. Deja para Santa Cruz. Es del número 11. Va al centro para González. Atención. Ayala quería. Queda para Paredes. Pierna zurda de primera. Entró a ese balón. Llegó aquí Libertad. Sí, acá llegó profundamente Libertad. Intentó ahí Paredes en la última, pero pasó lejos esa pelota. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Bien, Libertad estaba jugando con José Escobar en portería. Casaca 1 para él. Antonio Notario con el dorsal 43-30. Andrés Mareco. 14 para Julio Lurachi. 8 Alcides Paraná. La 4 utiliza Isidro Quintana. 11 para el jugador Patricio Toledo. La número 10 para Celso Ayala. 15 está utilizando Daniel González. 35 para Gabriel González. Y la 5 para Miguel Paredes. El onceno que hoy presenta Libertad ante este compromiso. Bien, va Celso Ayala. Bien Espínola para la marca. Va a quedar para Patricio Toledo. Baja para Néstor. Va al equipo de Gupuná ahora. Sale muy bien Marecos en la marca. Hubo posición de adelanto. Sí. Va a ser salida para Libertad. Quedó en ahí Velázquez. Va a ser salida para el equipo de Libertad. El equipo Gumarelo y el equipo albiceleste presenta estos 11 titulares que hoy están en cancha. Erico Areco en portería, casaca 1. 2 para Rubén López. 3. Manuel González. 5 para Víctor Espínola. 26 Tomás Mascareño. 14 para Freddy Ayala. 11 Isidro Santa Cruz. La número 30 para Néstor Velázquez. 16 tiene Catalino Ibarra. Lorenzo Vázquez. Dorsal 19 y la 22 para Pastor Ruiz. Onceno titular de este equipo del representativo albiceleste. Ahí está entonces el onceno del equipo albiceleste que presenta hoy en este partido. Hasta aquí 0-0 ambos equipos. Peina, el jugador de Gupuná, va a quedar para Pastor Ruiz.
Se muestra Isidro Santa Cruz, sigue Pastor. Ruiz retrocede, ahora sí participa Santa Cruz. No pudo, ya está la marca de Julio Lurachi. Complementa Notario. Va a quedar para Celso Ayala, el número 10. Domina Ayala, retrocede el pase ahí para Paredes. Recupera Upona con Ayala. Es Freddy Ayala el que tiene la pelota. Va Freddy hacia la banda derecha. Apertura para su compañero, pero ya está el jugador Notario en la marca. Celso Ayala, falta, dice el árbitro. Falta en perjuicio de Ayala. Así es, pitó ahí el árbitro, la falta para Ayala. Va a ser tiro libre para Libertad. Bien, deja ahí para Julio Lurachi. Tiro libre que corresponde para el equipo el equipo albinegro, para el equipo del Guma. Lurachi levanta el pelotazo largo, de primera saca Mascareño. Va a quedar para Andrés Marecos. Con golpe de cabeza hace participar a su guardameta José Escobar. Libertad va a salir jugando. Ya se cumple los primeros 5 minutos de este primer tiempo. 5 minutos hasta el momento. Más bien se están estudiando, Gilberto, ¿no? Sí, hasta aquí se está parando de la mejor manera ambos equipos. Están buscando la forma de crear ocasiones de goles. Hasta aquí, bien, ambos equipos todavía no tenemos ocasiones claras de gol en estos primeros 5 minutos del partido. Este es el penúltimo compromiso. Partido número 5 de esta jornada deportiva de hoy sábado 18 de octubre. Va teniendo la pelota ahí el jugador Ruiz, pierde, pero vuelve a recuperar su compañero Isidro Santa Cruz. Se va con balón dominado, deja ahí para Catalino Ibarra. Ahí amaga para jugar Catalino, ya pierde ante la presencia de Paredes. Ahí está Paredes, pone el físico, gana su marcador, continúa Paredes con el esférico, pierde una zurda, intenta habilitar a Gabriel González. Primero la marca aquí de Freddy Ayala. Ahí está Ayala, levanta el balonazo arriba. Está muy adelantado el 16. Sí, Catalino Ibarra. quedó ahí adelantado el jugador 16 Ibarra. No pudo observar su línea y por eso quedó adelantado en Uxay el jugador. El marcador está 0-0, 0 para Libertad, 0 Bupona. Conjunto albiceleste ante el conjunto albinegro. Va a sacar Lurachi, balonazo arriba. El que peina es Ayala. Va a quedar ahí para Emanuel González. Termina sacando, pero con falta también. Sí. Falta en perjuicio de González. Está cortando mucho también el árbitro de este partido. Muchas faltas hasta aquí. En estos primeros 5-7 minutos del partido, muchas faltas. Está cobrando todos los roces el árbitro de este partido. Ya saca Espínola, Víctor Espínola, gana aquí el jugador Notario con golpe de cabeza. Va a quedar para Celso Ayala. Ayala, engancha y gana. Va teniendo ese esférico. Celso. Va Celso, la marca ahí de Paredes también. Ahora queda para González. Va Daniel, pisa el esférico, eluda la marca. Sortea la misma. Va González, destapado aparece el número 11. Patricio Toledo. A ver qué hace Patricio. Amaga para jugar. Bueno, se le fue a Patricio. No pasó nada en esta. Así es. Se le fue la pelota. Quiso hacer todo solo. Se le fue esa pelota. Va a ser salida para Gupona. Señoras y señores, campeonato senior. En vivo por Pulse por más. La gente que está compartiendo con nosotros. Saludos muy especial a cada uno de ustedes. Y el agradecimiento por la sintonía, por la preferencia, por compartir con nosotros la transmisión. Ahí está sacando la defensa del Gumarelo. Y la familia Varela que siempre, o sea, que continúa con... Sí. Continúa con la presencia. Así es. Ahí está. Con la sintonía. Sintonizando el partido. Saludos. Y bueno, hasta aquí se va reportando a partir del primer partido, Gilberto, y hasta Así el es. momento. Así es. Se va manteniendo por ahí. Bien, balón que va a corresponder, según el árbitro, ahí para el equipo de Libertad. Va a ser tiro libre finalmente el que cobra el árbitro. Sí. Para cumplir está Julio Lurachi. Que se encarga toda la pelota para la salida. Lurachi para cargar, señoras y señores. Tiro libre para Libertad. Autoriza el juez. Va Lurachi. Balón arriba. González que intenta. Peina el defensor. Va a ser córner. Así va a ser tiro de esquina. Pelota parada importante que consigue acá
y vamos a ver cómo trabaja con la pelota parada. Se va lentamente el jugador Miguel Paredes. Casaca número 5 se va para cumplir el servicio de esquina. Corner, punta derecha, corresponde para el Guma. Ahí está Paredes. Le piden la segunda pelota ahí a los hombres que están atacando. Viene el centro, segundo palo. El arquero que dio, bueno, ya salió. Sí. Hizo una comba. Salió esa pelota, no pasó nada en esta pelota parada, va a ser salida para Ubupona. Erico Areco va a dejar a Víctor Espínola para que pueda sacar. El zaguero central Víctor Espínola saca largo. Arriba Ceférico. Gana Paraná con golpe de cabeza. Va a quedar para Ayala. Ayala, Freddy, adelanta ese Férico, pase profundo para Lorenzo, pica Velázquez, vamos a ver si alcanza, sí, alcanza Velázquez, Lorenzo juega con Néstor, va Néstor Velázquez, se acomoda para su zurda, deja para Lorenzo, atención con esta carga, Ubupona que insiste, ahí está Lorenzo, reclama falta, el árbitro cerca de la jugada, dice que no pasó nada. Es sancionable Gilberto Briz. Sí señor, no pasó nada, dice el árbitro, salida para Libertad, intentó Ubupona en esta jugada, llegó pero no pasó nada. Velázquez, va Néstor, pierna zurda, balón para Ibarra, atención dentro del área, sale de la misma, engancha y ya pierde, recupera Marecos, Mareco profundiza para que pueda picar Daniel, va Daniel, el arquero Erico Areco se queda con el rebote, también saca un costado, reclaman Oxay la gente de Ubupona que no existía Gilberto. Sí, pedía Oxay pero estaba habilitado González. Pero estuvo atento ahí el portero Areco que saca esa pelota. Se salva también acá el equipo de Ubupona. Ya estamos sobre 10 minutos. Estamos trajinando los primeros 10 minutos de esta etapa inicial, de esta primera etapa, de este quinto compromiso de esta jornada deportiva. Aquí en este hermoso recinto deportivo del Sport Club Ubupona estamos en vivo con las transmisiones de los partidos. Bien, no pasó nada también en este avance. Va a ser salida para el equipo de Ubupona. Hasta aquí con algunas insinuaciones, pero no pasa de eso, Gilberto Brites. Insinuaciones de ambos lados, de ambos equipos, pero hasta ahí. Todavía no tenemos ocasiones claras de gol hasta el área, pero está atento ahí los jugadores también que siempre responde los centrales de Libertad y también la misma cosa por el lado de Ubupona. Balón que pica queda para el defensor Rubén López, termina anticipando. Aquí queda para Ayala, era Néstor Velázquez, presiona Néstor. Bueno, va a quedar mansamente esa pelota para el guardameta José Escobar. Prepara la salida para el equipo del Guma. Va al lanzamiento de José. Escobar saca, peina, Notario. Ahí está Víctor Espínola en la marca. Golpe de cabeza de Toledo, Patricio juega. Balón otra vez para Notario. Participa de vuelta Patricio. Continúa Patricio, engancha. ¿Qué hace Patricio? Atención con esta carga Libertad que se asoma. Ahora sí retrocede otra vez el pase para Andrés Marecos. Este deja para Paraná. A ver Alcides si se anima. Pero ya le quita la pelota. Vuelve a recuperar Marecos. Libertad presionando. Pierna zurda de Marecos. Arriba y afuera. No pasó nada de vuelta, pero por lo menos en esta se animó Libertad. Sí, acá sí se animó un poquito más Libertad. Se jugó un poquito más con la pelota. Acá intentó Marecos, pero pasó lejos de esa pelota. Intenta Libertad sorprenderle al equipo del Ubupona que hasta aquí va mucho en ataque, pero todavía no crea ocasiones claras de gol. Bien, jugó con la mano el jugador Lorenzo. Sí. Creo que se salva también de la amarilla porque jugó con intencionalidad sí. de tocar con las manos, Gilberto. Así es. Si quiere sacarle la tarjeta tranquilamente se le puede sacar, pero va a ser salida para Ubupona, para Libertad. Tiro libre para el Guma en su terreno todavía para cumplir Lurachi. Elvio la carga, busca a González, termina ganando Espínola. Queda para el jugador Pastor Ruiz. Pierde Pastor. Queda otra vez para Antonio, va Notario. Cerca del área, ahora sí deja para Patricio Toledo. Ahí se muestra Daniel, sigue Toledo. Remate de Toledo, no pasó nada de vuelta. Bloquea la defensa y sale de contra Ubupona con Néstor. Este tiene muy buena velocidad, sigue Néstor. Gana su marcador, se conecta con el jugador Lorenzo. Este juega con Freddy Ayala. Ayala para Ibarra. Gira bien
va teniendo ese balón en zona de ataque, saca como puede. El defensor va a hacer pelota para Upuná, que va a permanecer en zona antagónico. Así es, acá intentó Upuná también con pelota larga. Él aprovecha la velocidad de Velázquez, pero hasta aquí saca toda la pelota a los centrales de Libertad. Va teniendo Ibarra, Catalino apunta, dispara. El remate salió muy mal, se va desviando y va a terminar hacia el lateral para que uno pueda tener la referencia al mal remate que efectuó. Malísimo el remate de Lorenzo Velázquez. Va a ser pelota para Libertad, el Gumarelo. Ya tenemos 14 minutos y medio, casi 15 de esta primera etapa. Ya estamos superando el primer cuarto, o sea que la mitad de esta primera etapa. Sí, señor. El promedio de la primera etapa. De esta etapa inicial. Escobar, el guardameta, ya está con la pelota. Va a sacar Escobar. Después se queda el último partido, Gilberto Brites. Sí, el último partido juega Milan ante Galendá. Partido de ida ganó Milan 1-0. Y va a ser un gran partido también el último de la jornada. Bien, pase profundo, pica González. González está. Gol. Gol de Libertad, lo hizo Daniel González. Sí, señor, qué buena aparición. En esta sí pudo definir por encima del arquero. Define Daniel, señoras y señores. Sí, señor, el Guma, el que llega al tanto de la apertura, lo hizo Daniel González. Libertad 1, Upuná 0. Así es, acá se juega con todo Libertad, le aprovecha los rapiditos a González, que es un jugador rápido que siempre va mucho en ataque, y acá le da pelota, una pelota importante para González, que marca su gol a los 15 minutos del primer tiempo. Gana 1-0 Libertad 1, Upuná 0. Ya tuvo uno Gilberto, no pudo definir, pero en esta sí. En la segunda vez que le dejan pelota a González, y acá sí estuvo atento y marca su gol. Bien, a los 15 minutos el gol de este primer tiempo, y el árbitro que otorga pausa también y para la hidratación. Bueno, en un momento clave golpea al equipo de Libertad. Sí. Golpea en un momento importante. Tuvo dos llegadas importantes. En la primera tuvo atento ahí el portero Erico Areco, pero esta vez sí le coloca por arriba la pelota a González, y por ende está ganando 1-0 el equipo de Libertad aquí en la tarde de hoy. Resultado importante, que si aguanta Libertad este resultado, tiene que tratar de buscar el empate y a ganar y dar vuelta en este partido, pero hasta aquí bien Libertad, 1-0 arriba el equipo Gumarelo, le está ganando al equipo albiceleste. Bien, ya se va cumpliendo esa pausa. A los 15 minutos llegó el tanto de la apertura, señoras y señores, para el equipo del Guma, para el equipo de Libertad, con el jugador Daniel González. Es uno de los goleadores justamente que tiene este campeonato, y el equipo de Libertad es uno de los goleadores también. Así es, uno de los rapiditos que siempre crea zozobra al área rival, Daniel González. Sale Espínola, Víctor Espínola, y la presión por parte de Daniel González, justamente el autor del gol. Sale muy bien, zafando de la presión aquí Velázquez. Néstor adelanta ese esférico, le devuelve Marecos. El rebote queda para Ayala, Freddy juega. Balón para Santa Cruz, retrocede para Espínola. Este habilita a Rubén López hacia la banda derecha. Sale muy bien el equipo de Upuná. López levanta el centro, Marecos termina sacando, el rebote queda aquí. Otra vez para Ayala. La segunda pelota prácticamente va para la gente de Upuná. Ahora termina sacando Marecos a un costado. El lateral será para el equipo albiceleste, que intenta reaccionar rápido también tras este 1-0. Está buscando ir por delante el equipo albiceleste. Tiene que empatar antes que se termine este primer tiempo, para que pueda arrancar mejor el segundo tiempo. Va Víctor, les pega a cualquier lado, cualquier parte también Víctor Espínola, prácticamente para terminar la jugada. Hacer salida para Libertad.
Hacer salida para el equipo Gumarelo, que cómodamente está ganando 1-0 su partido. Bien, señoras y señores, gana Libertad por 1-0. El gol lo hizo Daniel González, minuto 15. El número 15, a los 15 también el gol de Gilberto. Sí, así es. El Jugada 15, bastante buena. así es, una jugada importante. Creó una jugada importante en Libertad y con esa jugada marcó ya su primer gol. Bien para sacar a López. Pone en juego ahí el servicio para Isidro Santa Cruz. Julio Lurachi. Termina sacando con la pierna derecha. Lateral que corresponde para el equipo de Ubuponá. Balón arriba, Paraná. Gana. Complementa muy bien. Futbolista Marecos. Otra vez Lurachi también participa. Paredes. Levanta Paredes. Va a quedar para González. Gaby comete mano, ¿sí? Mano de Gaby González. Mano del delantero Gumarelo. Va a hacer pelota para Ubuponá. Ya este primer tiempo. Ya tenemos, a ver, 20 minutos ya de este primer tiempo. Quedan los últimos 5 minutos para que pueda empatar ya en este primer tiempo su partido el equipo albiceleste. La mano de Gabriel González, tiro libre para Ubuponá. Para cumplir está Néstor Velázquez. Centro por arriba, Lurachi otra vez está ganando prácticamente todas las pelotas ahí dentro del área del conjunto de Libertad en la defensa. Va teniendo Celso Ayala. Ayala continúa con ese esférico, termina sacando la defensa. Queda para jugador. Este es Mascareño. Tomás Mascareño pierde. Recupera Ayala, pero con falta, según el árbitro. Cobró ahí la falta de Ayala. Va a hacer pelota para el equipo albiceleste, que de a poco va buscando resultados, va buscando su gol. Empatar este partido. Bueno, está sentido. Uno de los centrales de Libertad, tengo entendido que es Lurachi justamente. Sí. Que termina sacando. Buen partido hasta aquí lo de Lurachi, me Sí, gusta. mucha pelota está sacando Lurachi por arriba, por abajo. Y se carga de la salida, la pelota larga se encarga todo el Lurachi. Sí, señor, no es un central muy espigado, pero es un central rápido, está atento a la jugada. Así es. Y siempre va al anticipo Gilberto. Se anticipa en toda la jugada. Bueno, ¿qué pasó acá? balón para Libertad. Sí, no quiere aceptar ahí los jugadores. Y bien. Sí. se protesta todo, los jugadores de Ubuponá. Sale Mascareño. Tomás sortea la marca, ya está la marca también de Marecos. Gabriel que lucha. El banderín. Arriba, Usay dice. Así es. Usay del Libertad va a hacer salida para Ubuponá, que se está desesperando ya los jugadores porque arrancó bien y después de ese gol se les cuesta más a Ubuponá tender un poco más la pelota. De a poco ya se va a terminar o va a terminar la etapa inicial. Tenemos ya 22 minutos de esta primera etapa. Va a salir Escobar, el guardameta del Guma. Va a dejar a Lurachi para sacar largo seguramente. Va a sacar Julio. Balón que va a picar ahí dentro del medio campo. El anticipo fue por parte de Patricio Toledo. Sí, señor. O sea, saque lateral para Ubuponá. Pelota para el equipo albiceleste. Presiona y recupera Daniel. Va Daniel González para Gabriel. Está el remate de González. Bueno, faltó un poquito más de potencia el remate de Gabriel. Sí. Se encontraron aquí los González. Acá ganó de vuelta la pelota a Daniel González. Va rápidamente y le busca a Gabriel, pero Gabriel no pudo definir bien esa pelota. Sí, señor, faltó potencia el remate, si no creo que estábamos hablando ya del segundo. Sí, del segundo. Porque era prácticamente un mano a mano con el portero. Cada llegada de Libertad son muy peligrosos los Antonio hasta aquí. Siempre les crea problemas a los centrales. Sí, señor, ahí sale Marecos. Va a levantar Marecos, arriba ese esférico para Daniel. Ahí está Daniel, pierna zurda. Cerca pasó la definición de Daniel, casi el segundo para Libertad. Así es, le llegó la pelota, dio vuelta y directamente al arco, pasó cerca a la portería, avisa vuelta acá el equipo de Libertad que está mejor en la puntería. Víctor Espino la saca largo, va a quedar para Lurachi, termina despejando de vuelta el zaguero
Paredes el que lucha, va a quedar para Ayala. Ahí está Freddy Ayala, habilita ahí para que pueda participar Rubén López. Saca Rubén. Bien en la marca ahí por parte del jugador Paraná. Patricio Toledo. Falta en la anterior, dice la falta de Paraná según el árbitro. Así es. Va a ser tiro libre para Ubupona. Esta última parte ya del partido. Sigue ganando 1-0 el equipo Libertad. Tiro libre para el conjunto de Ubupona. Ya queda poco a esta primera etapa. Frente a la pelota está Rubén López. Directamente va a cargar el área seguramente para que busque una cabeza ahí de su compañero. Rubén López dispuesto a tirar tiro libre para el equipo albiceleste. Autoriza el juez, viene el centro, pelota arriba, Espínola que busca. Lurachi termina otra vez anticipando, sacando con golpe de cabeza. Queda para Daniel González. Daniel profundiza para el jugador Celso Ayala. Bueno, picó adelantado Ayala. Sí, muy adelantado Ayala. Banderina arriba. Le cobra Luxay. Se adelantó y mucho el jugador Celso Ayala. Isidro Santa Cruz. Balón para Rubén López. La posición del balón ahora es para Ubupona. Ahora está Pastor Ruiz con el esférico. Juega Pastor. Rebota en el jugador de Libertad. Libertad que va teniendo ahí la pelota ahora. Vuelve a perder. Va Ubupona. Este es Lorenzo. Pase retrasado, muy exigido. Termina anticipando Marecos. Queda para Ayala. Freddy juega para Pastor. Para el jugador Ibarra, pero está adelantado Ibarra. Sí, y fue lo último. También de la jugada de Pastor Ruiz. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, donde el equipo Gumarelo, el equipo Libertad, está ganando 1-0 su partido al equipo albiceleste. Upuná tiene que salir con todo este segundo tiempo, buscar empatar el partido para que no se pueda complicar en la parte final del campeonato. Hoy, hasta aquí, está ganando 1-0 el equipo de Libertad. Hubo cambio por el lado del Sport Upuná. Ingresó en la cancha Alcides Paredes y se queda fuera Lorenzo Velázquez. Paredes por Velázquez, entonces el cambio del equipo albiceleste Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Bien, ya estamos con este segundo tiempo que acaba de arrancar. Ya modificando el equipo albiceleste y justamente modificando, refrescando su zona de ataque, Gilberto. Así es. Hoy no pudo Velázquez marcar su gol, pero arrancó con todo ya este segundo tiempo el equipo albiceleste. Bien, falta, sanciona el árbitro, en este caso a la altura de su asistente, justamente que estaba muy cerca de la jugada. Se La línea 1 levantó su banderín y cobró la falta. Habrá tiro libre, señoras y señores. Quedó sentido el jugador de Libertad también, el que cometió la falta. También quedó sentido y se va a ganar también la amonestación. La tarjeta amarilla. Marecos. Así es. Mareco entonces ya está pintado de tarjeta amarilla en este segundo tiempo. Era Quintana, Gilberto, perdón. Quintana, sí. Número 4. Quintana entonces con tarjeta amarilla. Bien, tiro libre que corresponde para el equipo albiceleste. Especie de córner corto, cerca del banderín del córner. Tiro libre que corresponde para el equipo albiceleste. Va a levantar López. Espera la autorización del juez. Ahora sí, ya la venia por parte del árbitro. Centro, segundo poste, está el empate. Atención, levanta el pelotazo de vuelta. Bueno, ahora sí ya salió Escobar. Ahí le da la indicación, esa seña al árbitro que hizo esa comba. Y ya salió la pelota. Bueno, se juega la pelota entonces, va a ser salida para Libertad, que va a salir con pelota larga seguramente, buscando a los González que están arriba. A los 15 fue el gol de Daniel. Así es. El único tanto, Gilberto. Ese único tanto que marcó Daniel González y por ende está ganando 1-0. Tiro libre que corresponde para el equipo del Guma. Justamente el autor del gol va a cumplir. Daniel González. Ahí se muestra su compañero también, si es que quiere jugar en forma corta, creo que, y él prefiere jugar largo, es decir, buscar el área. Y está González, Paredes, está también Notario frente o dentro del área, viene el centro, quería González, anticipo de Espínola, va a quedar el rebote para Patricio Toledo, esta juega hacia atrás para Marecos, lanza el pelotazo largo, a ver Espínola que peina, atención, el arquero muy seguro también. Erico Areco abraza esa pelota, Gilberto. Así es, se quedó con esa pelota Erico Areco, que ya salió rápidamente. Y Libertad que arrancó mejor porque se fue vuelta en ataque. Tuvo vuelta ya una pelota parada. Y vamos a ver cómo responde este segundo tiempo el equipo albiceleste. Va Néstor. Juega con Ibarra. Sidro Santa Cruz quiere el rebote otra vez para Néstor. La marca aquí de Daniel González. El rebote va a quedar otra vez para el jugador Rubén López. López para el equipo albiceleste. La carga de López. Busca directamente a Paredes. Va Alcides. Lurachi cubre esa pelota. Deja para su portero Escobar. Ya está teniendo bajo su brazo ese balón el número 1. Sí, señor. Partidazo hoy de Lurachi hasta aquí, Blas Antonio. Sí, asimismo muy buen desempeño por parte del zaguero del Guma. Empieza a atacar de vuelta a Upuná, que parece ser que el equipo entró con otra actitud también en la etapa de cierre. Se va con todo en busca del empate. A ver si evita Paredes. No, ya salió ese esférico. Lateral será para el equipo albiceleste. Así es, se mantiene en ataque el equipo de Upuná con pelota parada. Rubén López juega en forma corta para Ayala. Freddy Ayala ahí juega para el jugador Santa Cruz, Ibarra. Ya está la marca de Paraná. Alcides saca un costado. Para Paredes, anticipo fue de Ruiz. Pastor. Otra vez Pastor Ruiz que insiste. Deja para Ayala. Freddy deja ahí ahora para Alcides. Paredes. Remate Alcides, no pasó nada. Está en las manos ya de
el arquero Escobar. Así es, prepara la salida el portero José Escobar para el equipo de Libertad, que ya sale rápidamente. Ya nos aproximamos a los primeros 5 minutos de esta segunda etapa. Pica el jugador de Libertad. Atención, Ayala, el que quiere, el arquero que sale también. Y sale jugando el equipo albiceleste con su capitán Néstor Velázquez. Quedó sentido el arquero Erico Areco. Continúa el partido, el árbitro que nos corta el juego. Ahora sí, Patricio Toledo. Rebota en el jugador de Uponá. Todavía no sale el esférico, va Catalino. Ahora sí Escobar. Está seguro Escobar, se queda con el esférico. Ahora sí el árbitro para las secciones. Para las secciones. ¿Qué pasó? ¿Está sentido Areco? Bueno. Se le va a dar solamente la asistencia al portero Erico Areco. No sé qué pasó en esa salida. Se golpeó, parece Areco en este caso. Bueno, partido 1-0 arriba el equipo Gumarelo. El gol de González a los 15 minutos del primer tiempo. Y por ende está ganando 1-0 su partido. Todos los resultados hasta aquí. San Isidro le empató 1-1 ante Arsenal. Uruguay ganó en tandas penales a Ciudad Nueva. San José le ganó en la tanda de penales al equipo de 15 de agosto. Y este está ganando el equipo de Libertad 1-0 su partido a Uponá. Después de esto se viene el partido de Milan y Arenda, el último partido en la jornada de sábado. Peina bien Gabriel González. Nadie picó, no hubo receptor en ese avance. Va a ser salida para Erico Areco, el guardameta que ya prepara la salida. Ya saca en forma corta, larga, digo bien. Paredes, este es Ayala. Pastor Ruiz que debía, queda para Ibarra. Buen pase para Néstor, está el empate, Néstor le pegó, Escobar para Paredes, atención, está oportuno cruce del Urachi, saca el córner. Aquí se salva el conjunto de Libertad. Así es, acá tapadón de Escobar, se quedó con esa pelota de Néstor Velázquez y después al córner Lurachi. Va a ser tiro de esquina para el equipo albiceleste. Viene el centro con comba cerrado, Mareco saca de vuelta al córner, se repite la acción. Sí señor, otro tiro de esquina, tapadón de José Escobar, Luis Antonio. Le sacó ese gol a Néstor Velázquez. Otra vez el centro para ahora con golpe de cabeza, saca media, queda para Paredes, ahora sí termina sacando Patricio Toledo. Va a quedar para Manuel González que deja para su portero Erico Areco. Ahí está el guardameta del Uponá que ya sale en forma corta con Tomás Mascareño. Ahí presiona González. Mascareño levanta el centro arriba. Quiere Alcides Paraná. Paredes, el que desvía, va a quedar para Espínola. Patricio Toledo también le da vuelta el pelotazo largo. González lucha, no pudo peinar. Va a ser pelota para el equipo de Libertad, dice el asistente 2. Así es, va a ser pelota para el equipo Gumarelo. Se va a mantener ahí arriba. A ver, cambio. Se retira Ruiz, el 22. Ingresa Francisco Orsuza. Entonces los cambios, o sea, el cambio digo bien. Ruiz afuera, adentro Orsuza. Cambio para el equipo albiceleste. Bien, el extremo derecho por el otro extremo ingresa. Sí. El tema de edad también es importante con los cambios, Gilberto Britas. Así es, así está haciendo los cambios el equipo albiceleste. Bien, sale Rubén López, profundiza el pase, saca el jugador Notario, balón para Paraná, ahora Ayala, pica el 10, Celso Ayala, intenta eludir la marca, sortea la misma y ahora sí, Falta. después se sanciona Oxay, No sé por qué, ¿por dónde juega Usay? ¿Cuándo arrancó o cómo? Y finalmente cobró porque en primera instancia siguió jugar y después Sí, cobró. levantó el banderín el asistente. Así es. López. Presión de Celso Ayala. Notario. El balón que queda para jugador Mascareño. Queda para González. González abre hacia la banda izquierda para que pueda participar Celso Ayala. Bien por Celso.
Allá la juega con Notario. Sí, ahora se sanciona que ya salió la pelota. Sí. Balón Se para el equipo fue, albiceleste. la pelota va a ser pelota para Upona. Hacer lateral. Más cambio. Va a ingresar Fernández. Fernández. 35. A ver quién es el 35. Gabriel González se retira y adentro Fernández. Afuera González. Gabriel. El 35 ingresa Fernández por Gabriel González. Fernández es Amado Fernández. Este es Miguel Fernández. Miguel Fernández. Sí. Ahí está entonces. Miguel Fernández por Gabriel González. Bien, ese es el cambio del equipo del Libertad. Otra vez refresca su ataque también, ¿eh? Sí, sí. Le meto otro delantero. Hombre por hombre. Sí, señor. Bien, ahora salida. Pelota para el equipo de Libertad en su salida. Ya saca Lurachi. Balón para Ayala. Celso desvía. Va a quedar para jugador Paredes. No sé si va a alcanzar porque sale la misma. Sale a cubrir también aquí el jugador. En este caso, el jugador Víctor Espínola, que después se enojó con Paredes. Sí. Ahí está entonces. Tarjeta para Miguel Paredes. Entonces está ya con tarjeta amarilla el jugador del Libertad. Bueno, amonestado Miguel Paredes. Así es. Ahí Miguel trata de pedir disculpas de vuelta también al jugador Sí. Víctor Me queda aceptar el Espínola. jugador Espínola. Ahora sí va a salir. Ya sale el equipo de Upona. Ahí está Catalina Ibarra, baja con el pecho. Juega con Paraná. Y va a sacar Espínola. El zaguero central. Espínola, la presión por parte de Fernández. Paredes también presiona con su compañero Fernández. Termina sacando el defensor. Creo que después sufrió la falta también. Sí. Casi se complica ahí los centrales de Upona. Le cobra la falta también. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Bien. Va a ser córner finalmente. Sí. No se sanciona la falta, Gilberto. Porque tenía que ser falta. Le chocó el jugador. Servicio de esquina corresponde para el equipo del Libertad. Ahí está para cumplir, está el futbolista Celso Ayala. Autoriza el árbitro, va Ayala, pierna zurda, levanta esa pelota arriba. Golpe de cabeza de Notario, algo forzado, por eso no llega al segundo tanto. Bueno, ahí está entonces. Prepara la salida. Areco entonces. Que Libertad está ganando 1-0 hasta aquí. Se mantiene el resultado. Gumarelo 1, Upona 0. 13 minutos de este segundo tiempo, Gilberto Brites. 13 minutos de esta segunda etapa. Continúa el marcador a favor de Libertad. Sí, señor. Por 1-0. Ahí está Patricio Toledo, comete falta en ataque. Así es. De vuelta va a ser salida para el equipo de Upona. Néstor Velázquez saca, balonazo arriba. Notario baja para Paredes, se deja para Ayala. Viene en el anticipo Víctor Espínola. Sale Víctor, deja ahí para el jugador Freddy Ayala. Ayala descongestiona la zona. Ahora es totalmente destapado está el jugador Rubén López. Rubén que mete el pelotazo, impacta en el rostro prácticamente del jugador Notario. Otra vez el rebote para Rubén, que busca a Ibarra. Insiste Ibarra, ahora Santa Cruz. Isidro engancha ahí Paredes dentro del área. Va Paredes. Ayala saca la defensa. Queda el rebote para el jugador Paredes. Va insistiendo Paredes. Ahora Santa Cruz. Ahora el que saca es el número 15. El autor del único tanto. Sí, González. Daniel. Así es. De los 15 del primer tiempo está ganando 1-0 el equipo de Libertad. Ya tenemos minutos de 14.
14 minutos ya el segundo tiempo, digo bien, está ganando 1-0. Hasta aquí el equipo de Libertad. Ibarra juega, balón para Néstor, pierde Velázquez. Otra vez vuelve a recuperar Tomás Mascareño. Va a poner en juego otra vez el balón porque salió afuera, va a ser lateral. El propio Mascareño para cumplir. Néstor Velázquez. Ahora para Catalina Ibarra. Ahí se muestra Santa Cruz. Isidro, pelota para él. Centro que busca al lateral, pero el anticipo fue por parte de Marecos. Así es. Fernández quiere, atención. Manuel Fernández saca el córner. Está apurado el defensor, no quiere complicar, Gilberto. Así es, otra pelota parada para el equipo de Libertad. De vuelta se va en ataque el equipo Gumarelo. Hasta aquí está mejor, Blas Antonio. Está mejor porque en cada jugada siempre lleva peligro y Guponá les cuesta este partido el día de hoy, porque cada ataque que crea el equipo de Guponá siempre se complica el último, y acá de vuelta pelota parada para Libertad. Daniel González para cumplir. Va Daniel, levanta el centro, pelota arriba con mucha peligrosidad, queda para Ayala. Remate que tapa muy bien Erico Areco, señoras y señores. Bueno, pone pecho prácticamente a la bala, como se dice. Termina sacando casi el segundo de Libertad. Sí, casi estuvo atento Erico Areco y se queda con esa pelota, le rompe el pecho el jugador de Libertad. De vuelta se juega en ataque el equipo Gumarelo, y Gupaná tiene que salir y buscar con todo, adelantar línea y buscar con todo el empate. Falta en ataque. Falta del delantero, dice el árbitro. Falta Sí. fue de Notario. Habrá salida, habrá pelota para el equipo albiceleste, que no encuentra el empate, Gilberto. No le encuentra la fórmula también de tener el empate, porque hasta aquí lo delantero tampoco responde el equipo albiceleste. Este es Isidro Quintana. Sale Quintana. Balón que va a quedar para el futbolista. En este caso, Rubén López. Otra vez Isidro Quintana, que también no está haciendo mal partido. Sí. Hoy está muy bien los jugadores de Libertad. Está muy preciso en la pelota, pelea bien la pelota. Cada pelota dividida va con todo. Actitud, mucha actitud para los jugadores de Libertad. Y eso le falta hasta aquí al equipo albiceleste. Con este marcador, Gilberto, vamos a la tanda de penales. A la tanda de penales. Ahí sí. Bueno, tiene un portero de primer nivel para tanda de penales, porque en penales siempre vas por delante el portero Areco, siempre ataja. Es un atajador de penales el portero Erico Areco. Y el otro penalero, creo que me acuerdo, fue Fernández en aquel campeonato. Sebelio Fernández. Bueno, pero a ver, ¿cuánto queda? Tenemos ya minutos 17. Casi 18. Casi 18, poco nomás falta casi. 7 minutos del partido, si en 7 minutos lo empata, vamos directamente a penales. Sí, porque no hay diferencia de goles. No hay diferencia de goles. Solamente se juega los puntos. Y si es que hay igualdad de puntos, se define a través de la tanda de penales. Carga Así es. Ayala. Miguel Fernández. Profundiza Miguel para Ayala. Va Celso. Segundo en camino. Celso define por abajo. Gol. Ayala. Gol de Libertad. Celso Ayala amplía la diferencia con velocidad de vuelta ante esa defensa que quedó estática en esta oportunidad de conjunto albiceleste. Y Celso Ayala define de buena manera en una esquina para este 2-0 para Libertad. Así es. Tuvo la pelota por Celso Ayala. Se fue con todo. Marca el segundo. A los 18 minutos del segundo tiempo. Libertad 2. Guponá 0. Muy buen partido está redondeando Libertad. Sí, Libertad hoy está muy bien, preciso con la pelota. Busca más pelota larga. Más juego directo que tener mucho tiempo en la pelota. Faltó un poquito de buena comunicación entre Fernández y Celso Ayala en esta para el tercero. Así es. Desperdicia una buena posibilidad.
Así es. Libertad. A ver, Usay. Sí, picaba Orsusa. Así es. Estaba en Usay, Orsusa. Banderina arriba, salida para Libertad. Escobar va a sacar. Seguramente ya se van planificando a los penaleros, en uno y otro equipo, porque ya falta poco y creo que se le complica el empate al equipo del Uponá con este segunda caída. Así es. Una caída duro para Uponá porque era el equipo que venía ganando todos los partidos. Bueno, se prepara Miguel Villalba para ingresar también en el conjunto albiceleste. Sí. Veremos por quién. Vamos a ver por quién ingresa. A ver. Por Velázquez sería. ¿O será que es penalero Villalba? Capaz que sí también. Creo que va a ingresar por Velázquez. Sí, puede ser por Velázquez, Sí. Néstor, ¿no? O por Isidro Santa Cruz. También, sí. Ahí está. Tema de edad también seguramente se va a controlar aquí. Sí. Y vamos a ver por quién ingresa. Bueno, ya saca el defensor. Queda para Ayala. Ahora Espínola. Balón que va a quedar para Alcides Paredes. Ahora Isidro Santa Cruz. Participa Santa Cruz. Y el Fernández para Ayala. Ayala se muestra González. Pelota para... Bueno, para González, pero estaba en offside. Sí. Levantó el banderín y la línea 2. Uxay. Entonces va a ser salida para Uponá. Uponá. Se retira el central, el 3. Sí. Va a ingresar a 17 Miguel Villalba. Y Manuel González. Manuel González se retira y adentro, o sea, ingresa Miguel Villalba por González. Bien, ya saca Espínola. Balón para Isidro Santa Cruz que presiona, va Isidro. El arquero Escobar. Escobar se queda con ese esférico. Así La es. presencia ahí de Orsusa. Orsusa hoy también está impreciso con la pelota. No entró bien. Salida para Escobar. Escobar saca mal. Termina colaborando ahí Lurachi para la cobertura defensiva. Deja ahí para Patricio Toledo. Domina Toledo. Ahí se muestra para Notario. Antonio pica fuerte, se le botó mal el balón y ya termina perdiendo ante la presencia de Néstor. Se conecta aquí con Isidro Santa Cruz. Falta en perjuicio de Isidro, dice el juez. Habrá tiro libre en el medio terreno para el equipo de Uponá que ya apura las secciones. Juega en forma corta. Hubo falta también. Sí. Y se va a ganar la amarilla Villalba. Va a tener la tarjeta amarilla para Fernández. Tarjeta amarilla para Fernández. A ver. Va a haber cambio también. Va a haber cambio, se le va a retirar Toledo, así como está la cosa. Sí, Ortega. Orrego, digo bien. Amado Orrego adentro, afuera Toledo Patricio. Entonces el cambio para Libertad. Bien. Deja Patricio Toledo el gran modo de juego. Va a ingresar Amado Orrego. Ya ingresó Amado, casaca 17. Espínola levanta el centro, pelota arriba, atención, el arquero deja para... Sí, señor, se complica ahí con su compañero. Se complicó. Se salva aquí también. Se complicó ahí el portero con su central. Casi fue el primero para Uponá. Casi el descuento, sí, señor. Va Velázquez, centro que queda para el descuento. Orsusa le pega mal. Se pierde afuera, habrá salida y va a respirar Libertad. Sí, señor. Va a ser salida para el equipo Gumarelo. Ya tenemos minuto 21. 23, ahí está. 23 minutos de este segundo tiempo. 2 más y se va este partido. Sí, señor. Partidazo de Libertad en que ante las adversidades de haber perdido por goleada 3-0 en la ida, sorprende un poco el juego de Uponá. Un gran equipo, es un equipo goleador hasta aquí, es el primer clasificado equipo goleador de esta temporada y hasta aquí hoy no hizo un buen partido el día de hoy el equipo albiceleste. Bien, ya
Va cumpliendo el servicio manual, termina sacando otra vez al lateral, a un costado. Balón para Ibarra, termina sacando Antonio Notario. Otra vez Ayala. El que peina es Isidro Santa Cruz, deja ahí para Miguel Villalba. Se frena Miguel Villalba con ese esférico, retrocede otra vez. El pase ahí para Santa Cruz. Participa Ayala, va a terminar el partido. Falta segundo al compromiso. El árbitro que ya mira el reloj. Levanta el balonazo para Ibarra, se acomoda y va a terminar, Sí, señor, termina el partido. Fue lo último, así es, fue lo último de este partido. Van a tanda de penales, minuto de pausa, ya ha venido para los penales. Muy bien, ya venimos para la tanda de penales. Ya se prepara los equipos para la tanda de penales. Este es el quinto partido en la jornada. Y este va a ser el tercer partido que se va a definir por la tanda de penales. ¿Quién pasa al siguiente fase? Blas Antonio. Asimismo, se viene otra definición más a través de esta tanda, Gilberto, la tanda de penales. Bien, se va a definir quién pasa a la siguiente fase. Será Libertad, será Upuná. Veremos. Primer penalero en esta tanda de penal es el número 2 de Upuná. López. Rubén López es el primer penalero para el equipo albiceleste. Bien, Rubén López acomoda la pelota, retrocede. Escobar para defender. Va Rubén, va a autorizar el juez. Rubén López, mano a la cintura. Autoriza el árbitro. Va López. Gol. Gol de Upuná. Rubén López colocando totalmente a Escobar. Sí, señor. Bien colocado la pelota adentro. Pasa ganando 1-0 el equipo albiceleste en la tanda de penales. Se va el capitán en el equipo de Libertad. Antonio Notario, el penalero para Libertad, el primer penalero. Dorsal 43 para Antonio. Primer empatear por el lado de Libertad va a ser Notario, casaca número 43. Antonio Notario para tratar de igualar otra vez la definición. 1-0 arriba, Upuná. El árbitro va a dar la venia correspondiente. Veremos si es que convierte y empata Libertad. Notario frente a la pelota. Silencio total aquí. Todo expectante de lo que es esta definición, Gilberto. Así es. Notario toma mucha distancia. Se va. Gol. Notario lo hizo también colocando totalmente al arquero Eric Areco. 1-1. Muy bien pateado también el penal de Notario. Le coloca totalmente al portero Areco. Va 1-1.
en tanda de penales. Ahora por el lado de Grupo A se va el 26. A ver, 26, Tomás Mascareño, el otro lateral. Entonces se encarga este penal. Segundo penal de la tanda para el equipo albiceleste. Sí, señor. Primero pateó el lateral derecho, ahora el lateral izquierdo. Tomás Mascareño, el segundo en Grupo A, el tercero en esta definición. Tomás Mascareño retrocede, toma impulso. Autorizará el árbitro. Sí, ya lo hizo. Va Tomás Mascareño, le pegó. Afuera. Le pegó afuera Tomás Mascareño. Pegó mal, pegó muy mal Mascareño acá. Se le abrió esa pelota. Afuera. Acá sin marcas el equipo de Libertad. Va a tomar la punta de la tanda de penales. Se va lentamente el que utiliza la número 15. Sí, González. Daniel González. Este va a ser el segundo penal para el equipo de Libertad. 15, Daniel González. Daniel González. 1-1 está la definición. Ya falló Grupo A, pateó ya 2 veces. Este es el segundo por el lado de Libertad. Segundo penalero. Pierna zurda para Daniel. Toma distancia. Va González. Cruzado. Va Daniel. Travesaño y gol. Sí, señor. Gol de Libertad. Mirá que casi juega esa pelota. Travesaño rebotó adentro. Casi desperdicia su penal. González pasa ganando en la tanda de penales. Libertad. 2-1. Arriba Ahora Libertad. va el tercer penalero para Grupo A. Va a ser el 16. Catalino Ibarra, el tercer penalero por el lado del Sport Grupo A. Bien, se va lentamente. Catalino Ibarra. Dorsal 16 para él. Ahí está teniendo bajo su brazo ese balón. Acomoda en el punto penal, señoras y señores. 2-1 arriba Libertad. Ibarra va a rematar. Casaca 16. Bueno, ahí A ver. advertencia para el arquero también. Para el Ahora gol. sí va a autorizar. Va Ibarra. Catalino le pegó afuera. Le pegó afuera. Sí. Ibarra falló también. Pateó afuera, pateó mal esa pelota. Si marca Libertad, se le complica en la tanda de penales para el equipo del Sport Grupo A, Antonio. Se va casaca número 30. Sí, señor. El 30 es Andrés Mareco. Andrés Mareco. Si marca Andrés Mareco, se le complica al equipo del Sport Grupo A la tanda de penales. Andrés Mareco. Este Mareco sin S. Sí, señor. Va Mareco. Dorsal 30 para él. Va a autorizar el juez. Va Andrés. Mareco le pegó. Gol. Poste y gol Gilberto Brites. Así es. Poste y gol para Mareco. Se le complica todo aquí al equipo albiceleste. Si acá erra o si ataja el portero, se termina la tanda de penales. 3-1 arriba Libertad. Sí, señor. 2 penal ya falló el equipo albiceleste. Sí, señor. Este es el cuarto penal por el lado del conjunto De Grupo A. de Grupo A, señores, con la obligación de marcar sí o sí. Sí o sí tiene que marcar este Grupo A. Bien, casaca 10 es Ayala. Freddy Ayala para rematar. Mano a la cintura para el 10, va Ayala. Freddy le pegó. Gol en el ángulo, sí señor. Gol de Grupo A. Sí, acá Vivo sí. en esta definición. Acá sí pateó muy bien Ayala. Y ahora depende del portero Areco. Si ataja Areco, vamos a ir con la tanda de penales. Si es que convierte Y Celso Ayala, y termina. si marca la Celso Ayala, se termina todo. Blas Antonio. La obligación de atajar para Erico Areco. Así es. Señoras y señores, definición desde el punto penal. Celso Ayala retrocede con las piernas zurdas, aparentemente le va a entrar. Sí, zurda, cruzado por arriba seguramente. Vamos a ver, va Ayala, gol. Gol de Libertad y consigue la clasificación Gilberto. Así es, clasificación para Libertad, se quedó fuera
El equipo albiceleste va a pelear otro campeonato. De aquí el equipo del Sport Upona, clasificado a Libertad en la siguiente fase del campeonato. Señor Iribuco, hablas Antonio. Bien, nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya en minutos se viene el último partido de la jornada.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este último partido en la tarde de hoy, donde se enfrenta el equipo del Sportivo Garandá ante Milan. Milan Sportivo Garandá, partido de ida, ganó Milan 1-0 su partido, y acá se define todo. Recién terminó el partido de Libertad y Upuná, pasó en la tanda de penales el equipo Gumarelo, le ganó en la tanda de penales por 3-1 al equipo del Sport Upuná, y por ende va para la siguiente fase el equipo de Libertad. Y acá se define también quién pasa y quién se queda para este campeonato senior Uruguay. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio, ya con el onceno titular de ambos equipos. Ya en minuto arranca este partido, Blas. Sí, señor, va a arrancar el compromiso. Va a mover Garandá, señoras y señores. Autoriza el juez, mueve la pelota Báez. En marcha este último partido de esta jornada deportiva. Frente a frente Milan con Garandá. Aquí elude la marca muy bien. Sortea Francisco, el jugador del Garandá, Francisco Lugo. Termina sacando flecha. Carvajal juega con Jiménez. Juan Salinas en la marca. Carvajal otra vez. Hoy con el brazalete capitán en el conjunto de Milan. Juega con Paniagua. Se conecta aquí con líder Ramírez. Va al 38, otra vez la evolución para Vicente Paniagua. Pone Bogado el muslo a ese balón. Bogado es el capitán del equipo de Garandá para este partido. Bien, aquí está la planilla, Gilberto Brites. Sí, señor. De ambos equipos. Muy bien, patada directamente prácticamente. Perjuicio de Diosnel Rivas. Sí, va a salir la primera amonestación para Flecha. Sí, hizo la falta ahí Flecha. A ver, va a ser tiro libre para Garandá. Bien, después de este tiro libre, la formación de uno y otro equipo. Habrá pelota para el cuadro del representativo de Garandá, señoras y señores. Antonio López frente a la pelota, el zurdo va a rematar. Es muy tentador para probar el arco, Gilberto. Sí. Si pasa la barrera, le puede complicar el portero. Va Antonio, va López. Ahí está Antonio, le pega al arquero, señoras y señores. Debía el córner. Y mira que pateó muy bien acá. El tiro libre directamente al arco. Va a ser tiro de esquina para el equipo de Garandá. Sí, señor, muy buena intervención de Albino Miranda, que pudo sacar al servicio de esquina el propio Antonio López frente a la pelota. Tiro libre de esquina, punta zurda. Autoriza el juez. Va López, pierna zurda, levanta arriba ese esférico. Carvajal termina sacando. Otra vez queda para López. Ahí está López, amaga para cruzar. Ahora sí lo hizo, cruza el esférico. Termina sacando la defensa. Otra vez la carga de Rigoberto. Va Lugo Fernández, gana en la marca. Ahí complementa Lauro Florentín. Paniagua el que puntea. Va a quedar otra vez para Vicente. Paniagua juega con Ramírez. Atención porque hay espacio. Va Ramírez, le pega al arco. El arquero de Garandá termina agarrando esa pelota, Gilberto. Así es, acá salió con todo el equipo de Milan de contragolpe, pero estuvo atento ahí Ibarra, que se queda con esa pelota. Bien, Albino Miranda es el portero del Milan. Casaca 8 para Mario Cardoso, 3 David Garcete, 5 para Manuel Fernández, 4 Robert Flecha, 21 Brasilio Carvajal. La número 73 para Darío Chamorro, dorsal 6 para Luis Jiménez, 38 líder Ramírez, la 10 para Lauro Florentín y Vicente Paniagua, las 37 es el onceno titular del representativo del Milan para este compromiso. Ahí está el equipo de Milan, entonces el onceno que presenta hoy el equipo de Milan, y este es el onceno del equipo albirrojo. Garandá que sale para este compromiso después de este avance. Bueno, ya hubo falta, sí. Falta. Con Jacinto Ibarra en portería. 2 Francisco Lugo. 10 para el jugador Aníbal Bogado. 36 para Miguel Rotela. 49 Rigoberto Lugo. 7 para Silvino López. 66 Ramón López. La número 11 para Antonio López. 26 Diosonel Rivas. 83 para Ricardo Báez. Y la número 25 para Juan Silvino Salinas. Es el equipo titular del representativo albirrojo. Ahí está entonces el onceno del equipo albirrojo también, que presenta hoy en este partido. Bien, la obligación para el equipo albirrojo de ganar. Sí, de ganar este partido. Tiene que marcar un gol, ganar 1-0 y
tratar de buscar una forma de clasificar. Saca Cardoso, cualquier parte. Habrá lateral, habrá balón, corresponde para el equipo de Villarendá, señoras y señores. En estos primeros minutos de juego de este compromiso que corresponde ya al último. Sí, en la de esta tarde. jornada. Así es, el último partido en la jornada y sábado. Servicio manual, Rigoberto ya pone en juego. Intersecta muy bien aquí Chamorro. Balón de Lauro Florentina. Queda para el jugador Silvino López. Engancha Silvino. Pase corto con Ramón. Ahora participa Abogado. Abre con Rigoberto Lugo. Villarendá tiene la posición de balón ahora. Levanta Rigoberto. Divide la sección de busca a Antonio López. Chamorro anticipa. Carga con un pelotazo. Busca directamente al líder Ramírez. Abogado termina saliendo al cruce. Saca un costado. Habrá balón. Sí, para Milán. Acá Uganda tiene que cuidar, por ejemplo, la delantera, porque tiene una buena delantera el equipo de Milán. Entre Ramírez, está el otro, el número 10 también, Florentín, Paniagua. Son tres delanteros, siempre busca y siempre tiene gol. Y eso hay que cuidar mucho, esos detalles del equipo albirrojo. Armando Rojas es la baja sensible que Sí, tiene. una también. baja importante también, sí señor, que fue expulsado de aquel partido. Así que vamos a ver qué pasa. Queda mucho todavía de este partido. Antonio López. Participa también Lauro Florentina. Ya salió la pelota afuera. Lateral será para el equipo rojo y negro. López, que aparece pues mucha vuelta, habla Antonio. Sí. Va teniendo Lauro. Florentín que quiere escapar. Lo consigue. Y después le puntea el balón. Va a ser córner. Sí. Servicio de esquina corresponde para el equipo del Milan. El partido está 0-0. Así es, va a ser tiro de esquina. Primer pelota parada para el equipo de Milan. Y a ver cómo trabaja en esta el equipo rossoneri. Chamorro ya pone en juego. Balón para Ramírez. Otra vez para Chamorro. Darío que juega. Forma corta el pase. Ya recupera Miguel Rotela. Sale para Villarendá. Va Antonio López. Intentaba, pero ya saca como puede David Garcete. Ahora Lugo. Rigoberto Jiménez, el que desvía. Va Carvajal. Sin falta. Diosnel que pica muy fuerte el pase de Ramón López. Así es. Picó tarde. Por eso no puede alcanzar esa pelota. Hasta aquí. Buen partido, Blas Antonio. Va teniendo Francisco. Lugo que juega. Balón para Salinas. Va Salinas. Falta, dice el árbitro. Perjuicio de Salinas. Habrá tiro libre para Villarendá dentro del círculo central. Sí. Acá va a cargar de vuelta Villarendá al área esa pelota. Va a levantar Antonio. Antonio López. Centro de Antonio Salinas. Intenta desviar. Y lo hizo. El rebote queda ahora Silvino. Intenta cruzar. Pero por abajo ya está Chamorro en la marca. Sale con Lauro Florentina. Balón para Darío Chamorro de vuelta. Presiona bien Ramón López. Falta de Ramón, dice el árbitro. La falta en perjuicio de Chamorro. Sí. Falta necesaria de López. Acá le da una pelota parada para Milán. Va a salir Cardoso. Mario Cardoso para sacar. Tiro libre en su terreno todavía corresponde para el equipo del Milan. A ver, los que están a la expectativa, por lo menos aquí lo que figuran en la lista. En el conjunto de Milan está Alcides Silguero, Luis Rodríguez, Adi Ábalos, Pablino Monjes y Amado Garcete. Sí. Los que están en la banca. En Villarendá, una banca más numerosa, Gilberto. Sí. Integran Antonio Ibáñez, Arsenio González, Luciano Montiel, Alberto González, Adelio Barrios, César Monjes y Máximo Fleitas. Montiel, que vuelve después de mucha vuelta, Blas Antonio. Entre López y Montiel. Sí, Una señor. banca interesante también que tiene. Y Julio César. Sí, Monjes. Es González. Y González también es. Sí. ¿Él está lesionado o alguna ¿Algo? suspensión? Sí. No sé, porque no creo que esté en suspensión. Bueno,
suele ser muy interesante también. Claro, es un medio campo que siempre, capaz que por lesión. Sí, así es. Bien, hoy no aparece Cantero también en el equipo del Milan. Sí, hoy no está Cantero, sí, así es. José Cantero. José Cantero, sí. Así es. Va teniendo Ramón López. A Ramón, apunta y dispara Ramón al arco. Travesaño y afuera casi el gol. Desde el medio campo, Gilberto Brites casi sorprende a Albino Miranda. Así, sí, acá encontró una pelota importante. López pateó directamente al arco. El travesaño le dijo que no. Casi el primero del equipo albirrojo. Va a sacar a Albino Miranda. El guardameta que va a dejar a su compañero Garcete. Garcete para sacar. Ahí está Gaby Garcete. David Garcete saca largo. Vicente Paniagua habilita a Lauro. Bien, Rigoberto Lugo en la marca. Termina sacando ese esférico. Ahora Mario Cardoso. Va a quedar para Vicente Paniagua. Va intentando Paniagua. Recupera a Silvino. Balón para Rigoberto Lugo. Hacia la banda izquierda a la salida. Con pelota dominada. Garandé lo consigue con Salina que pierde. Ya está la marca de Jiménez. Jiménez adelanta también en cualquier parte. Balón será para Garandá. Impreciso está Milan en estos pelotas importantes que tienen. Muchas veces lanza nada más y se equivocan los pases del equipo de Milan hasta aquí. Antonio López quería, pero sufre la falta. Le empujó, dice el árbitro. La falta fue de Cardoso. Sí. Tiro libre para Garandá. Otro tiro libre importante de vuelta acá. La gente de Milan que está haciendo mucha falta innecesaria hasta aquí. Y eso le da ventaja al equipo albirrojo. Bien, posibilidad de cargar será para el representativo de Garandá. Viene el centro, pelota arriba, Salinas que baja. No hay receptor, ya está Cardoso en la marca. Cardoso para sacar, Lauro Florentín participa otra vez con Cardoso. Sale bien ahora Milan, pero después Cardoso también sacó mal, impreciso. Sí, impreciso, ahí están algunos jugadores de Milan. De vuelta a hacer pelota para Arenda. Salinas profundiza el pase para Antonio López. Pica adelantado Antonio. Sí, señor. Quedó enganchado en Oxay. Antonio López va a hacer salida para Miranda de su portería. Bien, 0-0 el partido, señoras y señores. Primer capítulo de este compromiso. La primera parte. En la ida recordamos que tiene el resultado 1 para Milan, 0 para Garandá. Entonces la obligación por eso es para el equipo albirrojo de ganar sí o sí. De ganar. Y forzar la tanda de penales. Así es. Es un poco compleja. Poco compleja el partido para el equipo albirrojo hoy. Pero tiene que ganar primero y después pensar en los penales. Sí, pero todo es factible. Que te lo diga la gente de Libertad. Claro, Libertad. También está San José. Uruguay también. ¿Quién lo dijo que Uruguay iba a clasificar? Va teniendo la pelota Juan Salinas. Ahora Silvino. Salina de vuelta. Balón para el jugador Francisco Lugo. Levanta el pelotazo. Cualquier parte también. Pide disculpas Francisco. Ya está Albino Miranda para esta salida. Partido continúa sin emociones, 0-0. La más clara, el remate de media distancia. O sea, sí. de larga aquel distancia. De López, de Ramón y de Antonio, aquel tiro libre. Exacto, los dos posibilidades ya para Garandá. Milan que hasta aquí prácticamente no está produciendo en zona de ataque. Pero a cualquier momento también es un equipo muy respetable, obviamente, este Milan. Tiene muy buen delantero, como bien lo estás mencionando. Así es. Este es Ramírez. Va Ramírez, la marca de jugador de Garandá. Sortea la marca Salina. Ramírez, digo bien, mete el centro. Chamorro quería, pero oportuno. Ahí la presencia de Rigoberto para peinar. Así Va es. a quedar para para Báez. Bueno, no pudo ser. Sale Milan. Ahí la carga de flecha, pelota arriba. Busca a Ramírez. Ramírez cabecea ahí. Bueno, sorprende ahí Ramírez cabezazo, pero termina fallando. Así es, acá sí bien para Milan, pero ese cabezazo de Ramírez fue medio impreciso, pero va a ser salida para el equipo albirrojo.
Va a salir Rotela, Miguel. Saca desde el fondo. Balón arriba. Jiménez. Baja muy bien para Carvajal, el capitán que carga. Paniagua. Deja ahí para Ramírez. Francisco Lugo. Intenta salir. A ver, saque de portería, dice el árbitro. Sí. Habrá saque de meta para Vigarendá. Así es, va a ser salida para Vigarendá. De a poco se está acomodando Milan en la cancha, de a poco está teniendo pelota. Y eso no le conviene al equipo albirrojo. Bien, 14 minutos ya de juego. 14 minutos de partido en su primera mitad. Saca Rotela. Balón que peina ahí el jugador Salinas. Le devuelve Garcete. También lo hace Rigoberto Lugo. Balón que baja ahora es Silvino López. Intenta la conexión con Antonio López. Anticipando el número 8. Cardoso. Reposición manual que ya lo va cumpliendo Vigarendá. Ahí está Antonio. Cardoso otra vez. Saca a cualquier parte. Va a quedar para Abogado. Saca con un puntín y bueno, mira lo que hace Abogado, saca cualquier parte también, sin presión. Impreciso está Abogado y eso no le ayuda a su equipo. Acá el equipo Vigarendá, si tiene pelota, tiene que tratar de tener un poquito más, porque Milan, cuando trabaja bien y cuando tiene pelota, y si trabaja bien la pelota, es complicadísimo el equipo de Milan. Va Ramírez, va líder con la pierna zurda, tímido el remate. Ya está el arquero de Vigarendá que se queda con ese balón y ya sale jugando. Este es Diosnel Rivas, Francisco. Tenta aquí Antonio, bien la marca Manuel Fernández. Saca un costado ese balón, habrá balón para Vigarendá. Sí, pelota, saque lateral para el equipo de Vigarendá, que de a poco se está yendo en el área de Milán. Ahí está el balón para Antonio. Levanta con la pierna zurda para Báez. Anticipa muy bien Manuel Fernández. Recupera otra vez Vigarendá con Rigoberto Lugo. Rigo juega en forma corta con Ramón. A ver si se anima. Dispara al arco Ramón. Albino Miranda. Débil el remate. Sí, señor. Pateo acá de vuelta. Ramón encontró esa pelota. Directamente al arco, pero estuvo atento y el portero Miranda que se queda con esa pelota. Bien. Avanza el representativo del Milan. Reclama falta el árbitro. No sanciona, ya sale Francisco Lugo para Rivas. Va Diosnel dentro del área para Báez. Termina ganando Jiménez. Sale con un pelotazo largo buscando a Vicente Paniagua. Bogado saca de primera. Queda para Silvino López. Gira Silvino. Participa ahora Salinas. Balón hacia la banda derecha, izquierda. Es para Antonio López. Va Antonio en luz de la marca. Amaga para meter el centro. Intenta otra vez enganchar y ahí ya pierde las posibilidades. Sí, señor. Hizo uno de más, mi querido Gilberto. Sí, quiso hacer más el jugador Antonio López, pero ya se le pierde la pelota. Le regala pelota a Milán. Este es López. Ramón juega con Silvino. Va Silvino. La marca de Garcete termina sacando Jiménez. Quiere Paniagua. Sale Bogado en la marca. Va a quedar para Rivas. Diosnel domina. Forma corta para Ramón. El pase para Francisco. Va Lugo destapado, sin marca. Va a levantar el centro. Ahora sí, sortea la marca. Y después le comete falta. Increíble. El árbitro dice que no. Sí. No pasó nada según el árbitro, entonces va a ser salida para Milan. Así es. No pasó nada, dice un árbitro. Va a ser salida para Milan. Vigarendá tiene que tratar de, cuando tenga posibilidad, tiene que lanzar la pelota, porque todos los jugadores quieren hacer más. Engancha una vez, engancha segunda vez, hasta la tercera quiere enganchar y eso ya pierde el ataque el equipo albirrojo. Saca Garcete. Manuel Fernández complementa sacando largo. Paniagua peina. Ramírez quiere, presiona bien el número 38. No sé si va a alcanzar, corre de igual manera tratando de alcanzar y lo hizo. Se le juega. Bueno, en vano el esfuerzo. Sí, se le juega la pelota, va a ser salida para Jacinto Ibarra de su portería. Los minutos del partido tenemos. Bueno, sigue el partido. Hasta aquí 0-0. Minuto 18. En su primera mitad. Este es Lauro. Florentín se equivoca. Recupera Ramón López.
Va jugando Ramón. Pase corto también, queda para Jiménez. De igual manera presiona, queda el rote para Rivas. Va Dionel, sigue Dionel, la marca de Fernández. Es rápido, ahí está. Se frena ahora Dionel. El pase corto para que pueda participar también el jugador Ramón López. Va insistiendo Ramón. La marca de Flecha. Sale Lauro. Sale Florentín. Ahí está Flore. Balón para el jugador Carvajal. Recupera Francisco Lugo. La marca ahí por parte del jugador Lauro Florentín. Ya le roba la pelota otra vez para Carvajal. Esta se conecta con Paniagua destapado. Va Vicente, el zurdo, gana la raya, le va a meter el centro, lo hizo. Centro media altura, queda para Cardoso. Atención el remate de Cardoso. El arquero que saca el córner. Aquí se asomó, aquí se aproximó Milan en zona de ataque. Sí, acá sí se fue muy bien Vicente Paniagua, cruzó esa pelota. Cardoso intenta, pero estuvo atento. Ibarra se queda con esa pelota al córner, tiro de esquina para el equipo de Milán. Servicio de esquina, punta derecha. Se va lentamente, no se apura Jiménez. Servicio de esquina, punta derecha. Corresponde para el representativo del Milán. Con este marcador lo clasifica. Está levantando el pañuelo del adiós Esui Arendá con este resultado, pero falta todavía muchísimo. Va a sacar Rotela, Miguel. Deja ahí para Antonio López. Ahí se queda Antonio, pisa y elude la marca. Bien por Antonio para zafar, para sortear la marca. Y mete el centro para Báez. Flecha termina sacando. Va a quedar para Paniagua. Vicente quiere. Silvino le roba la pelota. Otra vez Paniagua. Ante la presencia de Francisco Lugo. Gana Francisco. A ver si es que alcanza, evita el córner Francisco Lugo. Y sí, lo evita. Sale con Aníbal Hogado. Ahora Ramón. Va López, se muestra Silvino. Ramón se equivoca también ahí. Flecha termina sacando. Pelotazo de Robert. Que peina. Rotela va a ser córner para Milan. Bueno, acá se complica solo el equipo albirrojo. Tenía que tratar de salir mejor con la pelota, pero acá Rotela manda el córner. Esa pelota, hacer tiro de esquina, pelota para Milan. Otra vez no se apura. Lentamente esta vez se va Lauro Florentín. Ahora sí el árbitro que ya le apura un poco más al 10. Que se va lentamente, no se apura para esta reposición desde la esquina. Así es. Bueno, va a hacer tiro de esquina. Ahí ya está la parejita en el área. Autoriza el árbitro. Va a levantar Lauro Florentín. Ahí está el pelotazo de Florentín cerrado. El arquero otra vez saca el córner. Se repite la acción. Sí. Esta vez por el lado izquierdo. Cambio de perfil. Sí, señor. Vamos a hacer de vuelta tiro de esquina. Lado derecho del portero Jacinto Ibarra. Y se va a cambiar también de ejecutor Gilberto Brites. Sí, va Jiménez. va a ser Jiménez por ese lado. Y acá, a ver si aprovecha esta pelota para Milán o sale el equipo de Liros con un contragolpe. Luis Alberto Jiménez acomoda esa pelota. Ya autoriza el árbitro. Centro, atención. El arquero que saca, Lauro, intentó pero no pasó nada. Va a respirar Esui Arendá. Así es, acá se mantuvo en el área el equipo de Milán. Va a ser salida para Esui Arendá. Va a salir desde el fondo Gilberto. Sí. Tenemos casi 20 minutos, 20 minutos del partido. 23 minutos de este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Sí, ya estamos en la recta final de esta etapa inicial. El compromiso continúa 0-0 y con este marcador clasifica el Milan. Se va lentamente Cardoso, por eso las reposiciones forma pausada. Se hace lento el partido, Blas Antonio. Ya, eso depende mucho también del árbitro, ¿verdad? Para que pueda proseguir el partido. Ya queda poco a esta primera etapa, por eso cada vez se va apurando más el equipo albirrojo para la salida. Francisco Lugo traslada la pelota. Pase corto para Ramón, otra vez para Francisco. Levanta la cabeza Lugo. Pase en profundidad. El rebote queda para Ramón. Con el físico Ramón.
ante la presencia ahí de Ramírez. Viene en la marca Ramón López. Lateral para Garandá, que lo va cumpliendo con Diosnel Rivas. Va Rivas. Balón para Báez. Ahora López. Antonio juega para Ramón. A ver si se anima en esta. Ramón, que intenta enganchar. 2 veces enganchó y ya termina perdiendo. Sale Carvajal. Va Silvino López. Ramón de vuelta. Anticipo por parte de Jiménez. Lauro Florentina. Salinas. Juan, que intenta. Pierde ante Lauro Florentina. Después comete falta Juan Salinas y creo que va a terminar esta primera etapa. Terminó el primer tiempo. Nosotros vamos a 3 minutos de pausa. Ya venimos para el segundo tiempo. Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, últimos 25 minutos del partido en la tarde de hoy sábado entre Milan y Garandá. Milan, acá se define quién pasa al siguiente instancia en este partido. Ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Ya hay cambio para algún equipo, Blas Antonio.
Sí, señor, ya autoriza el árbitro. En marcha el segundo tiempo. Mueve la pelota el equipo de Milan, que vuelve con una novedad, como así también Guarandá. Sí, señor. Cambio por lado. Sí, Guarandá entró Julio César Monge por Rotella, y para Milan ingresó. A ver si me ayuda ahí con la planilla, los Antonio. Sí, ingresó el jugador Luis Rodríguez. Ahí está entonces. Rodríguez por Lauro Florentín. Ahí está, Rodríguez por Florentín, entonces el cambio para Milan, y Julio César Monge por el jugador Rotella para el equipo de Guarandá. Bien, señoras y señores, los primeros minutos de esta segunda etapa. El marcador que está 0-0. Ahí para jugar Cardoso. Bueno, ahora sí ya salió. Rodríguez no pudo controlar. Lateral será para Guarandá en zona de defensa. Rigoberto ya juega. Baja Chamorro. Ahora sí. Saca en cualquier parte. Va a ser salida para Jacinto Ibarra. El guardameta Alberrojo que va a salir jugando. Va a dejar a Julio César González. Julio César Monjes. González no está hoy en el equipo de Guarandá. No. Ni en la banca. Va teniendo Rodríguez. Retrocede el pase corto para Cardoso. Ahora Silvino. Para Salinas. Ahí está Juan. Retrocede el pase corto ahí para Rigoberto Lugo. Otra vez para Juan Salinas. Balón para López. Juega Silvino. Va Silvino. Entra en diagonal. Vamos a ver. Habilita ahora a Ramón. Ahora participa Rivas. Diosnel. Fuerte aquí Silvino, ya pierde ante la presencia ahí de Manuel Fernández. Termina sacando a un costado, habrá lateral para el equipo albirrojo. A Guarandá le cuesta hacer el último paso, los Antonio, hasta aquí en este partido. Va teniendo Silvino López, juega Rivas, avanza Guarandá hacia la banda derecha. Ahí la marca de Jiménez. Lateral será para el equipo de Milan, dice el asistente 2. Para cumplir esta Jiménez se va también lentamente. Jiménez va a dejar a Robert Flecha para este servicio manual. Ahora sí ya se cumple el servicio. Logró peinar el jugador del Milan. Queda para Ramírez. Esta habilita a Paniagua. Va Vicente, mete el centro. Está Luis Rodríguez. No pudo cerrar Luis. Sigue el peligro porque queda para Chamorro. Levanta el centro por abajo. El arquero dio rebote. Está increíble, ¿eh? Líder Ramírez termina desperdiciando el regalo por parte de Jacinto Ibarra. Así es. Acá se equivocó el portero. Sacó esa pelota al rebote. Le regaló la pelota a Ramírez. Y Ramírez no pudo marcar el gol. Se salva el equipo de Guarandá en esta jugada. Sí, señor. Arco desguarnecido prácticamente ya. Y prácticamente también en el área menor termina rematando encima del horizontal. Ahí le dio la pelota para que haga el gol, pero no pudo aceptar la portería. Se levantó la pelota. Así es, ya el arquero recostado también, Gilberto. Sí, señor. Y bueno, se salva Guarandá. Vamos a ver. Creo que se viene también otro cambio más en cualquier momento en el equipo albirrojo, que es el equipo que está necesitando de resultado en este partido. Va teniendo Báez, se deja ahí para reposición. Para Diosnel, sale ya el equipo del Milan. Paniagua, bueno, se le fue. Va a ser lateral. Va a ingresar Fleitas. Bueno, se va a retirar Báez, el 83. Ricardo Báez entonces se retira. Ingresa el número. A ver, el número de 9 del jugador Fleita. 9 por 83, el cambio para Guarandá. Sí, centro delantero por otro centro delantero, Gilberto. Sí, señor. Hoy no tuvo. Le costó hoy a Báez. Ya sale Rigoberto con la pelota dominada. Este Rigo. Balón que busca ahí a Silvino López dentro del área. Va Silvino. Bueno, no va a alcanzar, muy fuerte, exigido. También rebotó, va a ser córner. Servicio de esquina para Guarandá, que va a tener la posibilidad de buscar el juego aéreo. Así es, acá consigue una pelota parada importante. A ver cómo trabaja en esta el equipo albirrojo. Va López. Tiro de esquina, viene el centro de López.
Salina no pudo cabecear de buena manera. Sí, señor. Salida será para Milan. Así es, hasta aquí 0-0 el partido, segundo tiempo. Guarandá necesita marcar un gol, necesita forzar los penales el equipo albirrojo, pero hasta aquí tiene pelota, va en ataque, pero les cuesta todavía marcar un gol al equipo albirrojo. Bien por Julio César Monjes en la marca. El rebote va quedando para Chamorro. Cardoso ahora. Va Mario, Cardoso participa. Deja para Chamorro, va Milan. Bien en la marca Francisco Lugo. Intercepta otra vez Jiménez. Deja para Luis Rodríguez, otra vez Jiménez. Ahora Cardoso participa también, va Milan. Ramírez intenta. Ramírez. Líder tiene el esférico. Forma corta el pase para Chamorro. Darío que tiene. Aguanta bien. Juega con Cardoso. Intenta ir hacia el costado derecho del equipo de Milan. Ya está la marca del jugador Rigoberto Lugo. Termina ganando el servicio manual. Lateral izquierdo de Garandá. Ahí está Julio César. El rebote queda para Cardoso. Va Cardoso. Gana el servicio de costado. Servicio manual para el equipo del Milan. Ya se cumplen los primeros 6 minutos de esta segunda etapa. Marcador que continúa sin emociones, 0-0. Va Cardoso. Impacta en el jugador Fleitas. Va a ser córner. Sí. El equipo de Milan. Va tiro de esquina Milan. Vamos a ver quién ejecuta ese tiro de esquina. Jiménez, creo. Va a levantar esa pelota. Luis Alberto Jiménez frente a la pelota. Autoriza el árbitro. Centro cerrado. Atención. No pasa nada. Va a quedar para Francisco Lugo. Ya sale Francisco. Ahora entregó mal Francisco. Recupera Chamorro. Balón para Carvajal. Recupera otra vez Ramón López. Fleitas peina. Bueno, no picó nadie. Robert Flecha termina sacando. Otra vez Lugo. Baja para Ramón. Este que domina. Otra vez Francisco Lugo. Le presiona aquí Paniagua. Sale muy bien Francisco. Balón en el espacio vacío para que pueda correr Rivas. Primero llega Fernández. El rebote queda para Silvino López. Silvino juega con el jugador Francisco Lugo. Ahora Silvino. Balón para Julio César. Julio César para Rigoberto. Bien la marca Cardoso. Termina sacando a un costado. Ahora lateral corresponde para el equipo de Garandá, que va con todo también. Así que va con todo el equipo albirrojo buscando directamente el empate hasta aquí. Bien los jugadores de Milán. Bien, empate en el global. Señoras y señores, en la ida había perdido, entonces Garandá le había ganado el equipo del Milan. Sí. Por eso está 0-1 abajo en lo global. Aquí 0-0 el marcador. Va teniendo Francisco. Sale Lugo. Ramón el que corre. Robert Flecha otra vez saca con un puntín a un costado. Será lateral para Garandá. Mira que Milan se queda y se cuida hacer resultados, las Antonio, porque va poco en ataque el equipo de Milan. Sí, muy pausada y está cuidando el resultado. Y eso es muy complicado porque si le marca un gol el equipo de Garandá, se le va a complicar a Milan. Saca Garcete. Balón arriba, Rigoberto el que gana. Cardoso, va a quedar para Abogado. Cualquier parte también, el pelotazo ahí ya. Queda para Chamorro. Cardoso. Se van dividiendo muchas las acciones de la pelota. Así es, se divide mucho la pelota. Pelotazo, pelota por arriba. No trata de, ambos equipos no está tratando bien la pelota para que pueda buscar la forma de llegar con pelota dominada al área. Va al centro, atención, Fernández termina sacando prácticamente de la cabeza de López, que se preparaba ya para el cabezazo. Y Fernández saca el córner. Pelota al córner. Va a ser tiro de esquina. Pelota parada para Garandá. Acá. Vamos a ver quién. López se encarga del tiro de esquina. Antonio López prepara el córner. Pierna zurda de Antonio, atención. Cabezazo que no pasó nada también. Ya está Albino Miranda en el piso abrazando la pelota. Así es. Increíble, en toda la pelota parada tampoco Garandá aprovecha en las pelotas paradas. Los Antonio. Saca largo esa pelotazo.
O esa pelota, ese balón. Va a quedar para Salinas. Juan adelanta para Antonio López. Este es Antonio. López y la posición del balón. Intenta eludir la marca. Firme está Cardoso. También hoy de muy buen partido de lateral derecho. Sí. A ver, se sanciona la falta. Reclama gente de Milan, pero el árbitro dice que hubo una jugada peligrosa ahí. Sí, señor. Tiro libre para Arendá, digo para Milan, Gilberto. Así es, tiro libre para el equipo de Milan. Le cobró la falta al jugador de Uberenda. Sí, finalmente. No sé por qué entonces reclaman la gente del Milan. Ahí está. Jiménez para cumplir. Luis Alberto Jiménez levanta el pelotazo largo. Queda para Luis Rodríguez. Baja con el pecho. Atención ahí para Carvajal. Esta vez gana muy bien el defensor. Termina sacando. Levanta otra vez. El que va a bajar es Salinas. Juan Salinas. Ahí está López. ¿Por qué no bajan? Están jugando por arriba, entonces ya pierde. Increíble. No sé por qué, porque tienen jugadores que saben con la pelota por abajo del equipo de Uberenda, pero hasta aquí toda la pelota por arriba. Manuel Fernández saca con la pierna zurda a un costado, porque en velocidad intentaba ganar Diosnel Rivas. Este es Ramón. Levanta el pelotazo, busca a Fleitas. Gana otra vez Manuel Fernández. Sale Jiménez. Balón para quién? Para nadie, se equivoca. Ya está. Otra vez se equivoca también el de Arendá. Carvajal. Balón para Líder Ramírez. Bien por Líder, sortea la marca. Está el primero en camino. Atención, el remate al arco. Pasó a unos centímetros del horizontal. Aquí llegó Milan. Cerquita pasó esa pelota. Avisó acá Milan. El equipo albirrojo no está... Tiene que tratar de trabajar un poco con la pelota porque tiene jugadores de buen pie que pueda tener la pelota por abajo y busca todo por arriba y siempre le gana a los centrales, a los delanteros del rojo, pelota por arriba. Tiene que tratar de llegar más con pelota dominada, abrir un poco más la cancha y así de esa manera buscar cruzar un poco la pelota o que los delanteros puedan hacer su trabajo también. Sí, creo que en esta también se apuró Líder Ramírez porque ya sorteaba la marca. Sí, señor. Y estaba con ángulo cerrado. De igual manera pateó, pero la opción creo que era ir un poquito más hacia adelante y habilitar a Vicente Paniagua, que estaba totalmente solo. Está solo, desmarcado y no le buscó. Quiso su gol Ramírez. Sí, se apuró para mí también. Bueno, sale Milan. Va a quedar para, en este caso, Bogado. Participa ahora Rigoberto Lugo. Presiona Chamorro. Balón para Ramírez. Ahí está Ramírez. Otra vez. Entiendo. Sorteando ahí la marca. Va el remate Rodríguez. Vicente Paniagua llega tarde. Pero todavía va a evitar que esa pelota salga afuera. Paniagua juega hacia atrás para Carvajal. El capitán del conjunto del Milan juega con Jiménez. A ver si se anima. Va otra vez Carvajal. Balón para él. Gira Carvajal. La marca de Fleitas. Termina sacando a un costado. Sigue en el piso también Chamorro. Sí. Se golpeó abajo. Ahí abajo el jugador de Milan. Bueno, hasta aquí 0-0. Resultado que le conviene a Milan, que ganó el partido de ida 1-0 su partido. Hoy aquí Uberenda está mejor con la pelota, tuvo mal llegada, ocasión más de goles, pero hasta aquí no está aprovechando las oportunidades que tiene el equipo albirrojo. 13 minutos del segundo tiempo, Uberenda 0, Milan 0. Bien, ya está de vuelta Chamorro de pie para que esto pueda también continuar. Jiménez ya pone en juego, continúa el partido. Estaba paralizado por la lesión de Chamorro. Fleitas presiona. Lateral. Corresponde de vuelta para el equipo del Milan. Bueno. La advertencia para Jiménez. Sí. Ahora sí, Luis Alberto va a cumplir. Bueno. Jiménez. Ahí ya jugando con Paniagua. Balón hacia el costado izquierdo del avance del equipo de Milan. A ver, tenemos ya 14 minutos y medio, Gilberto Britas. Así es, 14 minutos ya del partido, este segundo tiempo. Se mantiene 0-0 este resultado. Le conviene y más, clasifica Milan con este resultado. Va quedando ese esférico para Rivas, Diosnel. Juega con Fleitas. Milan prepara otro cambio más también, Gilberto. Se viene Alcides Silguero. Sí, Silguero con el número 21, creo, ¿verdad?
o 20. Bueno, ya en minutos vamos a confirmar la numeración. Número 9. Entonces, Silguero, vamos a ver por quién ingresa. Seguramente ingresa por... A ver. Por 73. Chamorro. Entonces, se retira, ingresa Silguero, el número 9. Va Ramón, dispara al arco. Bien de primera el remate de Ramón. Pasó encima del horizontal aquí, por lo menos probó. Sí. Guarandá tiene que hacer eso, tiene que probar. Porque sabe jugar de patear al arco. Tiene que probar nada más. 15 minutos de este segundo tiempo. Partido 0-0. Último partido en la jornada. Y los resultados hasta aquí. Primer partido ganó Real Madrid. O sea, fue empate 1-1 entre Real Madrid y Arsenal. Segundo partido ganó Uruguay en la tanda de penales. Tercer partido ganó en la tanda de penales. Ganó el equipo de San Isidro. Sí, ganó San Isidro. El cuarto pasó San José. Bueno, San José en la tanda de penales. Y el quinto partido pasó Libertad en la tanda de penales también. Y se mantiene 0-0. Llegó Guarandá en esta tabla, Antonio. Sí, así mismo, Juan Salinas tuvo para definir, pero bueno, creo que la falta de experiencia de ser delantero también no pudo definir de buena manera. El remate salió afuera porque totalmente solo se quedó con ese esférico frente al arco. Termina despilfarrando esa oportunidad, pero sigue insistiendo Guarandá con López. Bueno, tímido el remate de Antonio. Sí. Este le pega bien también, pero esta vez se y no sé por qué no trabaja un poco más la pelota y patear después, porque acá quiso darle una y tímidamente juega esa pelota. Ya saca el guardameta Albino Miranda. Queda para Rodríguez. Balón para Paniagua. Pica Paniagua adelantado. Sí. Adelantado Paniagua. Va a hacer salida para Ibarra. Bien. Ya está apurando la salida Jacinto Ibarra. Ahí va a dejar para Julio César Monjes. Ahí ya saca el zaguero Albirrojo. Ramón López baja, pero para el rival prácticamente. Otra vez Julio César para corregir. Queda para Rigoberto Lugo. Este es Rigo. Lugo levanta el pelotazo largo. Atención para quién. Termina ganando Flecha. Jiménez complementa. Rodríguez. Ahora Ramírez participa. Pica Vicente. También Silguero. Pelota para Silguero. Muy fuerte, muy exigido. Imposible para que pueda llegar Silguero. Salida será para el equipo albirrojo. Así es. Guarandá también se está equivocando en los centros. Siempre los centros va frontal y siempre le ganan los centrales a los delanteros. Tiene que tratar de cruzar un poquito más la pelota, no tirar centro frontal porque siempre le toma de frente a los centrales. Balón que queda para Abogado. Baja con el pecho el jugador Abogado y después cualquier parte del pase también. Increíble. Regala el servicio manual. Pelotas fáciles. Se equivoca. En la última pase se equivocan. Cuando tiene pelota siempre tira por arriba y siempre los centrales se quedan con esa pelota. No trata de trabajar un poco más la pelota por abajo, abrir la cancha y así de esa manera buscar el gol. Ambos equipos se presta la pelota. El equipo de Milan que está acariciando la clasificación. Cada vez le falta menos al partido, cada vez le falta menos al equipo albirrojo para tratar de ganar este partido y así forzar la tanda de penales. Va Julio César, le presiona Silguero, sigue Julio César. Gana muy bien Julio César. Termina sacando ya el guardameta. Rigoberto Lugo. Sale Rigo. Balón para López. Silvino López. Tenemos 19 minutos de partido. Sí, señor. 19, casi 20 del partido. Poquito de 5 minutos más y ya se termina este partido. Bien. Pica Paniagua. Va Milan de contragolpe. Paniagua que engancha. Bien, Francisco Lugo en la marca. Sigue Paniagua insistiendo. Le quita la pelota a Paniagua. Cede ese esférico el pase para Rodríguez. Se equivoca. Ya sale el futbolista Rivas. Ahí Fleitas baja también unos metros para colaborar. Ahora otra vez Rivas. Deja para Silvino López. Otra vez Rivas. Va Rivas. Falta, dice el árbitro. Tiro libre será para el equipo de Guarandá. Así es, un lindo tiro libre acá para el equipo albirrojo.
tiene que tratar de trabajar bien esta pelota parada para que pueda buscar el empate, porque faltan poco de 4 minutos más y ya se termina el partido. Antonio Ibáñez se prepara en el equipo albirrojo, sería el tercer cambio, ¿no? Sí. El equipo de Arendá se va listando, ya se viene el tercer cambio entonces, dentro de cualquier momento más. Ahora creo que ya se va a autorizar. Por 66 dice... Sí, Ramón López afuera, adentro Ibáñez. López afuera, ingresa Ibáñez. Bien, Ramón López que sale lentamente, también no le gusta el cambio ¿Qué aparentemente a pasa? Ramón. Sí, no le gustó el cambio. Ya está Antonio Ibáñez a la cancha, señores. Sale Ramón López. Viene el centro, pelota arriba, está. No puede ser, es increíble. No pudo conectar Silvino López, totalmente solo. Sí, acá un tiro libre importante acá, pero no pudo hacer nada López ahí. Se sorprende con esa pelota, va a ser salida para Milán. Decía que atropelló Silvino totalmente solo a espalda de los centrales. Y era cuestión de acertar esa pelota. Sí. Termina errando ese balón y se pierde también la oportunidad manifiesta de gol. Era clara para el primero del partido, pero no pudo ser para el equipo albirrojo. Así es, una clara, importante gol que no pudo marcar el equipo albirrojo. Va a corresponder el lateral. Señoras y señores, para el equipo de Arendá, 21 minutos y medio. Ibáñez lucha, ya está la marca de Jiménez. Va a clasificar Milan. Sigue insistiendo Arendá con Lugo, que termina rematando también encima del horizontal. Salida será para Milan. Así es, intentó ahí Lugo, pero se levantó esa pelota. Va a ser salida para Miranda de su portería y con este resultado clasifica Milan. Para sacar Garcete o Flecha. Robert Flecha termina sacando. Balón arriba, Abogado termina también ganando. Queda para López, Silvino. A ver quién se muestra. Diosnel Rivas. Pelota para él. Va Diosnel. Reclama falta. El árbitro dice no pasó nada. Ya sale Robert Flecha. Este es Robert. Se conecta con Silguero. Francisco Lugo en la marca. Balón que va a quedar para Rivas. Rivas se equivoca. Pero de igual manera recupera otra vez Antonio López. Antonio también hizo uno además y termina punteando el defensor. Sí. Carga Abogado. Jiménez desvía. Balón para Rodríguez. Otra vez recupera Arendá con López. Va Antonio. A ver, apunta y dispara. El mate otra vez salió desviado. Y se va quedando cada vez más poco el minuto al equipo albirrojo. Así es, intentó a Antonio López también, pero pasó lejos esa pelota. 23 minutos, o 22 minutos digo bien, de este segundo tiempo. 2 minutos o 3 minutos más y ya se termina este partido, Blas. Garcete termina sacando esa pelota arriba. Balón será para el equipo de Arendá que va apurando, quiere el primero del partido para forzar la tanda de penales. Falta de Cardoso. Usó el brazo entre la espalda del jugador albirrojo, tiro libre. Sí. Acá sí. Acá se va a ir todo. Acá se va a ir todo. Acá. Va a levantar. Vamos a ver. Bien, el centro por abajo. Queda para Julio César. Otra vez no pudo levantar el jugador albirrojo. En esta segunda instancia va saliendo también el arquero. Ahora sí termina sacando con la pierna zurda. Va a quedar para Antonio López. Ahí se muestra Silvino. Sigue Antonio. A ver si levanta. Ahora sí levanta el centro. Segundo palo. A ver para quién. Para arriba está el primero. Bueno, termina picando fuerte arriba. Y bueno, creo que fue lo último para Arendá. Sí. Era buena la posibilidad. Termina desperdiciando Rivas. Así es. Ya está a punto de terminar. Arendá tuvo mejor del primer momento. Del primer tiempo, segundo tiempo tuvo mejor Arendá, pero no pudo marcar un gol. Increíble. La ocasión de desperdiciar que tuvo el equipo del rojo el día de hoy. Va a quedar para Fleitas ese balón. Aguanta Fleitas. La marca de Paniagua. Sigue Fleitas. Retrocede el pase ahí para Antonio Ibáñez. Se deja para Julio César. Monjes. Ahora sí, Antonio. A ver, en la carga, centro para Salina, está el primero. Outside, dice el asistente. Sí.
Levantó la bandera el asistente 2. Hacer salida para Milán. Hacer la última del partido. Sí, señor, está a punto de terminar. El árbitro que autoriza la reposición. Milan cada vez hace más pausado también. Balón arriba. A ver, va a quedar para Ramírez. Balón para Paniagua. Va Vicente hacia la banda derecha. Paniagua supera la marca. Atención, logró puntear el defensor. Va a ser córner. Bueno, tiro de esquina. No sé si este va a ser la última seguramente. Porque ya no sé si va a dar descuento también los árbitros. Este va a ser la última seguramente del partido. Sí, señor, ya tiempo cumplido, Gilberto. 25 minutos y medio. Jiménez para levantar el servicio de esquina. Milan acaricia la clasificación. Ahí está el pelotazo de Jiménez. No pudo Paniagua, termina sacando la defensa. Sigue presionando y termina el partido. Sí. Fue lo último, señores. Terminó este partido. Tuvo mejor Garandá en esta tarde de fútbol, pero no pudo marcar el empate para empatar la serie. Así que nosotros también ya cerramos la transmisión, Luis Antonio. Agradeciendo a todos los delegados, a toda la gente. Nosotros volvemos el próximo fin de semana. Ya en transcurso de la jornada vamos a tener todos los goles, todas las informaciones a través de la plataforma de Pulse por Más. Cerramos nosotros nuestro trabajo el día de hoy. Gracias a todos y será hasta la próxima.